Hola Ranma fanáticos, espero que se encuentren bien y sí. Como lo vieron en el título les traigo el fic titulado La novia de Ryoga capítulos 8 al 14, y aviso importante tiene mucho lemen y sin más distracciones los dejo con el vídeo. Akane sabía que faltar a clases no era una opción en ese momento, así que, sin darse cuenta, se preguntó qué había estado pasando mientras Ryoga huía. La confusión que la embargaba era desconcertante. Pensar que el chico Ibiki hubiera decidido ayudar a Ranma por voluntad propia, estos eran los pensamientos que había estado repasando una y otra vez desde que supo solo una pequeña parte de lo que estaba sucediendo. ¿Acaso Ryoga estaba siendo amenazado con algún secreto oscuro? Existía la posibilidad de que Ryoga quisiera besar a una chica, y Ranma era el único que estaba allí. Negó con la cabeza, era imposible que alguien tan dulce como Ryoga se rebajara a tales niveles. Cuando llegó la hora y sonó la campana, Akane se encargó de buscar a los dos rivales descarriados. Notó que Ranma ya les había sacado ventaja, así que obviamente algo importante se avecinaba. Sin embargo, calculó que existía una gran posibilidad de que Ranma y Ryoga hubieran subido a los tejados, aunque en el caso de Ryoga, dependía de su estado de ánimo. Si el chico del pañuelo hubiera estado tan desesperado como para escapar, probablemente se habría movido por las calles en lugar de por los tejados. Solo podía intentar buscar en las zonas más obvias de Nerima. Un callejón cercano fue el primer destino que vio, pero no la llevó a ninguna parte. Corrió por algunos de los otros callejones comunes para intentar verlos, pero no aparecían por ningún lado. ¿Dónde están?, pensó Akane, jadeando por la velocidad a la que corría. Desde allí, continuó su búsqueda. No fue hasta que oyó el sonido de dos personas peleando que detuvo su búsqueda. Las voces le resultaban molestamente familiares, lo que significaba que Ranma debía estar cerca. ¿Champú? El rostro de Akane se llenó de preocupación cuando los sonidos del combate cesaron de repente. Tenía una idea de dónde provenían, pero prefería estar segura de sí misma al buscar a alguien. La gente solía moverse de un lugar a otro y podría ser demasiado tarde para ver dónde se habían ido. Ranma, gritó la hermana Tendo de pelo azul, pero se detuvo al doblar la esquina y ver dos cuerpos en el suelo. Uno era Champú y el otro, el famoso chiflado Tatewaki Kuno. Su primer instinto fue intentar ayudar, así que fue directamente hacia Champú, evitando por completo el error azul. Ese Champú, no puedo dejar que Akane vea, dijo la amazona de cabello morado, tratando de levantarse de su estado de aturdimiento. ¿Que no puedes dejarme ver?, preguntó Akane, parpadeando ante la pregunta casi inesperada de Champú. Probablemente Ranma ganó, pero nunca es de los que te hacen daño así, respondió Akane, intentando ayudar a Champú a levantarse. Sin embargo, Champú se estremeció cuando la mano de Akane presionó su abdomen, lo que le pareció un poco extraño. No fue el hechicero malvado quien hizo esto. El trueno azul. Kuno se encogió, entrecerró los ojos con fuerza mientras intentaba mantenerse en pie. Mentalmente, se había convencido de que Akane solo ayudaba a Champú porque sentía lástima por quienes habían perdido contra él. Era solo su mente asumiendo que los pensamientos de Akane giraban en torno a su éxito. La chica de cabello azul miró fijamente a Kuno por un momento, tardó un poco en comprender lo sucedido. Ambos estaban boca abajo en el suelo, retorciéndose de dolor. ¿Cómo pudiste empatar con Kuno?, preguntó Akane, sorprendida de que la situación hubiera llegado a un punto casi imposible. Aunque Akane notó que la guerrera china había perdido sus armas. Champú no perdería si Champú tuviera su chui, gimió Champú, logrando ponerse de pie. No quería estar cerca de Akane en momentos como este, aunque pudiera restregarle en la cara que Akane había perdido contra Ryoga. En ese momento, su regodeo solo le parecería una victoria vacía, ya que existía la posibilidad de que Champú tuviera que casarse con un idiota que hablaba shakespeariano. Esto simplemente no podía soportarlo. De todas formas, bella doncella, gimió Kuno, poniéndose de pie. No habría perdido, simplemente soy mucho más apto para el combate que una simple y delicada flor como tú. Eso provocó un estallido de ira en Champú, además de un ligero rubor en sus mejillas. La amazona de cabello morado se apartó de Akane y se paró frente a Kuno, luego cerró los ojos y lo agarró por el cuello. Los pensamientos de Champú se centraban en liberarse de este matrimonio amazónico, al menos de alguien como Kuno.
Ah, jadeó Kuno mientras ella movía la mano para poder arrastrarlo por la nuca. Era realmente impresionante ver a una chica recuperarse tan rápido de uno de los golpes de Kuno, pero logró ponerse de pie y alejarlo de su diosa de trenzas y de Akane Tendo. Él no estaba en posición de resistirse. «Suéltame», gritó Kuno. «Un macho tranquilo, listo para la reproducción», le exclamó Champú, gruñendo, pues sabía que necesitaba obtener respuestas de su tatarabuela. Akane estaba demasiado atónita para decir nada. Creer que Champú había perdido contra Kuno era incomprensible. Sabía que el chico de habla medieval era bueno en lo que hacía, pero no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para vencer a Champú, ni siquiera sin sus armas a mano. Sin embargo, eso le había llamado la atención a Akane. Se le había olvidado preguntar a dónde habían huido Ranma y Ryoga. Se giró rápidamente y vio que Champú ya había empezado a correr por los tejados, con una mano alrededor de Kuno y la otra en su moto. «Espera», gritó Akane, levantando la mano, pero solo la retiró al ver que Champú probablemente ya se había alejado lo suficiente como para estar fuera del alcance del oído, eso, y que probablemente la ignoraría para averiguar qué tenía que ver con haber perdido contra Kuno. Eso significaba que tendría que seguir buscando sola a los perdidos que se escapaban. Pero no sabía que estaba mucho más cerca de lo que aparentaba. Ranma y Ryoga. La mirada de estupefacción en el rostro de Ranma fue suficiente para que Ryoga quisiera comentar lo adorable que era el artista marcial pelirrojo que cambiaba de género. Por supuesto, esto solo se refería a la forma femenina de Ranma. Parecía que el tiempo nunca empezaría a transcurrir mientras Ranma simplemente lo observaba con expresión confundida. En definitiva, Ranma no sabía qué decir. ¿Había algo que decir? Fue entonces cuando Ranma lo comprendió. No era una chica. Era Ranma Saotome, el hombre entre los hombres. No se molestaría con alguien con problemas emocionales. De hecho, podría usar esto a su favor. La verdadera pregunta era, ¿quería hacerlo? Ranma retrocedió y colocó su mano sobre su cabeza. «¿Esto es demasiado complicado?», comentó, sacudiendo la cabeza también. «Cuéntamelo», añadió Ryoga, negando también con la cabeza y girándose para irse. «Me voy», dijo, pero Ranma le había puesto su delicada mano femenina en el hombro, lo que hizo que Ryoga se quedara paralizado al instante. Parecía que alguien de esos momentos estáticos ya no compartiría con nadie, pero, en realidad, solo Ryoga, con esa respuesta, se sentía tan conmovido. «Mira, no tienes que dejar a Ryoga», intentó explicar Ranma, con la esperanza de que llegara a un acuerdo con Akane y hablaran de lo que había estado pasando todo este tiempo. Que toda la artimaña romántica era solo una distracción, un plan para liberar a Ranma de Kuno. «Saotome», gruñó Ryoga, inclinando la cabeza. «No podría soportar ver a Akane mirándome con esos mismos ojos que te mira a ti», rugió, girándose para apartar la mano de Ranma de un manotazo. «¡Ay!», gritó Ranma, retirando la mano e intentando calmar la piel dolorida. «Caray. No tenías que golpear tan fuerte». «¿Qué podrías decir para que me quedara?», preguntó Ryoga, queriendo saber con sinceridad qué estaría pasando por esa mente arrogante y demente que creía que Ryoga se quedaría solo para ver a su amor platónico odiarlo para siempre, todo porque tenía un secreto que ocultar y no era lo suficientemente hombre como para hacerlo él mismo. Ranma se apartó de la pregunta de Ryoga y se preguntó por qué estaba llevando las cosas a tales extremos. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Por qué había perdido el control de la situación con sus astutas estratagemas y su adorable lado femenino? El chico perdido, por primera vez en todo el tiempo que lo conocía, intentaba mantenerse al margen de los planes de Ranma. Aunque quizás no era el momento de preocuparse por Kuno, tal vez sí lo era de preocuparse por limpiar su reputación, y la de Ryoga también. «Mira, quédate y me aseguraré de que Akane no te golpee ni nada, así que déjame ayudarte a arreglar este lío en el que nos he metido y evitar que piensen que somos pareja», dijo Ranma, sintiendo de nuevo ese extraño e incómodo nudo en el pecho. «Maldita sea, maldición de chica», pensó Ranma, negando con la cabeza. «¿Hablas en serio?», preguntó Ryoga, sin apartar la vista de Ranma y asegurándose de que no hubiera intenciones ocultas. A Ranma no le gustaba arreglar las cosas con su rival,
Pero este era uno de los raros momentos en que necesitaban actuar juntos. Solo esperaba poder mantener a Champú lejos de ella un poco más antes de que volviera a invitarla a salir con insistencia. Sí. Rayoga levantó la mano lenta y torpemente para que Ranma la estrechara, darle la mano. La muchacha de la coleta levantó la mano y tomó la de él entre las suyas. Agítala. Ranma. ¿Rayoga? Gritó a Kane, sin sonar muy contenta. Ranma y Rayoga finalmente se dieron cuenta de que alguien los llamaba, giraron lentamente la cabeza hacia Kane y temieron lo peor. Sin duda, los habían pillado juntos, tanto Ranma como Rayoga habrían preferido tomarlo con más sutileza, pero ¿tendrían que dar explicaciones? Aunque Rayoga sabía que sus momentos de reflexión no eran efectivos, Ranma tendría que tomar la iniciativa e intentar encontrar una solución favorable a la situación. ¿Qué pasa, Ranma?, exclamó a Kane, poniéndose las manos en las caderas e inclinándose ligeramente hacia la pelirroja, una mirada de regaño en su rostro, como si Ranma acabara de ser pillado con las manos en la masa. Mira, Kane, dijo Ranma, inclinándose hacia atrás y extendiendo las manos frente a ella. Eso hizo poco para calmar a la enfurecida hermana Tendo. ¿Y Rayoga?, señaló. Déjame explicarte, gritó Rayoga, sintiendo que se le rompía el corazón al ver a Kane mirándolo con esa mirada fría. No esperaba verla pronto, así que su mente se encontraba en un estado delicado. ¿Cómo pudiste?, suplicó a Kane, mirando a Rayoga con ojos llorosos. Esperaba esto de Ranma, ¿pero tú? ¿Rayoga? Mira, gritó Ranma, captando la atención de Kane. La pelirroja Saotome también se veía obligada a defender a Rayoga. Cumplía su palabra cuando no se trataba de salir con alguien ni de ser obligada a casarse. Rayoga solo hace esto porque yo, se detuvo, sin saber qué decir. Esto había sido mucho más fácil cuando Kane no conocía su plan. ¿Era normal que sus planes fallaran tan a menudo? Supuso que probablemente sí. ¿Por qué?, dijo Kane, con una expresión que decía continúa. Lo hizo porque lo ayudé a intentar confesarse con una chica, exclamó Ranma, sacando algo en claro. Podría haber sido por una telenovela que Kasumi veía llamada O. Mi angustia adolescente. No es que la viera a propósito, pero le había tocado elegir el canal que verían esa noche. Los ojos de Rayoga se abrieron de par en par y casi perdió el equilibrio ante la excusa poco convincente que salió de la nada de Ranma. ¿Kuke? Rayoga se sonrojó y sus ojos se abrieron ligeramente. El ojo izquierdo de Kane tembló al oír la noticia. ¿Lo entendería? Se dio cuenta de que era tímido con las chicas, así que, en cierto sentido, tenía sentido. Lo único que quedaba por saber era, ¿por qué usar a Ranma para practicar la confesión? ¿Es cierto? ¿Rayoga?, preguntó. Ese sí, Kane, respondió Rayoga, mirando a Ranma con una mirada de asombro y perturbación. Si Ranma pudiera leerle la mente, vería que sus ojos prácticamente gritaban, ¿de verdad es lo mejor que se te ocurrió, idiota? ¿Pero cómo terminaron besándose? ¿Y qué hay de Kuno?, preguntó Kane, ahora más confundida que enojada. Ranma se quedó quieto hasta que ella pudiera continuar con su falsa explicación, y entonces supo exactamente cuándo atacar. Sí. Tenía que intentar convencer a Kuno de que yo era la novia falsa de Rayoga para que finalmente pudiera perderse y molestar a otra pobre chica, dijo Ranma, sabiendo que eso lo haría parecer muy deshonesto, pero salvaría a Rayoga y su secreto. Entonces, ¿es cierto, Rayoga?, preguntó Kane. Los ojos del chico perdido se abrieron antes de asentir con la cabeza una vez y mirar hacia otro lado. La chica de cabello azul se giró hacia Ranma y la miró fijamente antes de retirar su brazo y abofetear a Ranma en la cara, haciendo que cayera hacia atrás y se sujetara la mejilla. Rayoga se sorprendió cuando vio la cantidad de fuerza y aura que puso en la bofetada. Sus golpes eran casi tan letales como su cocina. Ah, gimió Ranma, levantándose y frotándose la mejilla dolorida. ¿Por qué tienes que golpear tan fuerte? Eso es por usar a mi amigo, e incluso cuando lo ayudaste con sus problemas amorosos, te das la vuelta y lo apuñalas por la espalda solo para deshacerte de Kuno, gritó Kane. ¡Qué descaro el de Ranma! Hacerle eso a sus amigos. Aunque recordaba algo, ¿por qué se besaron? Y para colmo,
Probablemente también le quitaste el primer beso a Rayoga. Eso provocó nerviosismo en los rostros de todos, por mucho que intentaran evitar el asunto. Ese había sido el primer beso de Rayoga con otra persona, y todo para que Ranma pudiera tener éxito. «Está bien, Akane», dijo Rayoga, bajando ligeramente la cabeza. Ahora era el turno de Ranma de reflexionar. Rayoga había perdido su primer beso, no era como si Ranma hubiera podido besar a la persona que deseaba. No parecía gran cosa, lo único que ella consideraba importante era obligarse a besar a un chico. Claro, lo había estado haciendo con demasiada frecuencia, pero lo hacía para librarse de una de sus incomodidades actuales. Mira, no debería importar tanto, diablos, no es como si hubiera tenido el privilegio de tener mi primer beso con alguien que realmente me gusta, agregó Ranma, todavía sosteniendo su mejilla y haciendo una mueca por el dolor. Entonces, ¿esto es lo que ha estado pasando?, preguntó Akane, cruzándose de brazos y esperando la respuesta de ambos. Lo siento por haber sido tan débil, Akane, dijo Rayoga, tratando de recuperar algo de dignidad. Está bien, Rayoga, le aseguró Akane, levantando una mano y volviéndose hacia su supuesto futuro esposo. Y si hubieras tenido este tipo de problemas, deberías haber recurrido a mí. Sabes que soy tu amiga y que te habría ayudado. Esa idea le dio escalofríos a Rayoga. Un momento en el que Rayoga podría practicar en secreto confesarle a Akane sus verdaderos sentimientos. ¿Lo permitiría ella o había llegado demasiado tarde para intentarlo gracias al plan de Ranma? Concluyó que tal vez no era el momento. Gracias. Sí, lo que sea, se burló Ranma, tratando de calmar su mejilla dolorida. Champú y Kuno. Champú no podía creerlo, se suponía que se casaría con alguien que la derrotara, pero que aún no se había recuperado de la batalla. Esto era un insulto para ella, un insulto para todo su pueblo amazónico, el descaro del destino al emparejarla con ese idiota. Ranma era quien estaba destinada a ser, Ranma era quien tenía la fuerza y la destreza necesarias para igualar su ya impresionante cuerpo y su estatus de guerrera. Ahora tenía que lidiar con un chico inerte y quejumbroso, además de intentar encontrar la manera de librarse de este matrimonio imposible. «Suéltame», gritó Kuno. «Este es un trato indigno para alguien como yo». «Tranquilo, estúpido», ordenó Champú, tirando de su cuello con todas sus fuerzas. El trueno azul se ahogó, jadeando en busca de algo de aire. Solo había un poco más de distancia entre ella y el café de gatos, y con suerte, su sabia bisabuela tendría una solución a su problema. Parecía que el karma le había ido en la dirección opuesta, había renunciado a su amor por Ranma, algo demasiado considerado por su parte. Entonces la vida le dio a Kuno. Sabía que si tan solo tuviera sus armas, podría vencerlo fácilmente en una prueba de habilidad. Dentro del Cat Café, el anciano gerente estaba preparando ramen para los últimos clientes del día, y aparte de todas las cosas que la estaban molestando hoy, como Champú tardando demasiado en las entregas y Mus, el pato, que graznaba constantemente para que lo liberaran de su correa de acero. Esa bisnieta mía debería volver pronto, o estoy a punto de agregarte al menú Mus, advirtió Keloun, mirando fijamente al pato blanco, cuyos ojos se abrieron y se fueron debajo de las mesas de preparación, no queriendo ser parte de algún plato. Las puertas del Cat Café se abrieron y entró Champú, arrastrando a un hombre por el cuello. Algunos clientes los observaban con asombro, otros intentaban evitarlos, algunos incluso creían que era costumbre entre las mujeres chinas. Buena técnica de marketing, dijo un adolescente japonés de aspecto genérico, y luego sopló su ramen. Una vez que estuvieron a la vista, el emplumado Mus jadeó y se quedó mirando mientras Champú arrastraba a otro hombre que no era un Ranma inconsciente, normalmente relacionado con la magia. Era el momento de atacar, o en este caso, graznar. «Back. Back. Back», rugió Mus, tras saltar de debajo de la mesa de preparación y liberarse de la correa con una furia de pato descontrolada. Su primer objetivo fue Kuno, lamentablemente, su intento fue frustrado por el revés de Champú. «Back», gimió, tras estrellarse contra la pared y deslizarse por ella de forma cómica. Algunos clientes lo vieron y se quedaron mirando.
El adolescente japonés de antes se inclinó hacia el otro adolescente común y susurró, debe ser estilo chino, el arte de abofetear al pato. ¿Hay alguna razón para esto?, preguntó Keloun, mirando a Champú desde la ventana de la habitación trasera. Bisabuela, dijo Champú, bajando la cabeza. Champú ya no puede con Ranma y Champú pierde contra. Se detuvo y miró con cierta vacilación al chico que estaba agarrando. Keloun asintió, luego se giró hacia Kuno y lo observó mientras intentaba guardar silencio o se arriesgaba a que lo estrangulara con el collar. Keloun se volvió hacia los clientes y luego hacia Champú. Permíteme que esta conversación sea mucho más privada, bisnieta. Champú asintió. Lo siguiente que supieron fue que todos habían sido expulsados del café de gatos, como por arte de magia, mientras Mus seguía inconsciente por la fuerte bofetada que había recibido. Kuno estaba sentado, inmóvil, y miraba fijamente a Champú y Keloun. No entiendo por qué me han traído con esta bruja, pero, por favor, permítanme volver a asuntos mucho más importantes. Colonia sacudió la cabeza y suspiró. Esto no se ve muy bien, comentó. ¿Puede Champú casarse con él?, preguntó la chica de cabello morado. Hay dos cosas que puedes hacer, dijo Keloun. Una, puedes hacer que el chico anterior lo desafíe por tu honor y tu mano en matrimonio. Keloun miró a un lado, sabiendo que Ranma no estaba dispuesto a hacer nada para recuperar a Champú con ella. 2. Puedes aceptar a este chico y entrenarlo para que sea un esposo más adecuado. Tal vez incluso supere a Ranma a su debido tiempo. Champú abrió mucho los ojos y consideró la posibilidad de que su bisabuela convirtiera a Kuno en el miembro perfecto de la familia, pero ¿podría convencerlo? No parecía dispuesto a hacer nada con él, pero tal vez la forma correcta de conquistarlo era la simple persuasión femenina. Sabía que, por desgracia, tendría que intentar llegar a un acuerdo con él, porque no iba a coquetear con él hasta que demostrara que era un hombre de verdad, no un simple títere. Champú necesita casarse contigo, dijo ella, inclinándose, cara a cara con el idiota shakespeariano. No te burles de mí, exclamó Kuno, encontrando fuerza en sí mismo. Solo mi amada chica de la trenza y a Nintendo pueden contemplarme y contemplar mi gloriosa presencia. Además, no eres digno de mi fuerza, todas las veces que hemos peleado fueron pura coincidencia, explicó Kuno, mientras su mente demente inventaba explicaciones absurdas para su extraño tren de pensamientos. Yo que tú tendría cuidado con lo que digo, hijo, afirmó Keloun, tras mirar a su lado y ver que el aura de Champú brillaba más que nunca. ¿Estás llamando a Champú débil?, preguntó Champú. Kuno ahora podía moverse y ponerse de pie, con los brazos cruzados y dándole la espalda, como un héroe punk callejero clásico de una película antigua. Digo las cosas como las veo. Champú se acercó a él pisando fuerte. Pelea Champú. Me niego, gritó Kuno, sintiendo que no necesitaba perder su valioso tiempo libre, que parecía ser cualquier día de la semana. Obviamente, no se daba cuenta de cuánto tiempo libre tenía. ¿Qué tal si hacemos un trato?, sugirió Keloun. Quizás podamos ayudarte a cambio de algo que queremos. El trueno azul levantó la mano y se la llevó a la barbilla, considerando las posibilidades. Le vendría bien la ayuda para ganarse el afecto de la chica de la coleta del malvado cómplice de Saotome, pero esto también podría llevarlo a terminar comprometido con una mujer indigna. Hizo una pausa. Muy bien, tienes mi atención. A cambio de que te ayudemos en lo que necesites, debes tener una revancha con mi bisnieta, dijo, señalando a Champú con su bastón. ¿Te parece razonable?, preguntó, conociendo ya el tipo de Kuno. Creían demasiado en sí mismos, y cuando lo ayudaran, ella vería que Champú no era débil, él vería que ella sí era digna de ser su amante. Claro que esperaba que Ranma fuera ese amante, pero la ley dictaba que Champú ahora tenía que perseguir a ese hombre. Si Ranma se hubiera casado con ella, habría podido continuar un legado mucho mejor. Quizás Mus habría sido una mejor opción, y supongo que también es culpa mía por limitarla al combate cuerpo a cuerpo tanto como lo he hecho, pensó la amazona mayor. ¿Suena justo? Podría usar el ejercicio para cuando la derrote una vez más. Esta vez, la suerte no interferirá en nuestra batalla, respondió Kuno, asintiendo con la cabeza. Eso provocó un pequeño gruñido de Champú, al creer que este hombre arrogante tendría que ser su marido.
A cambio necesito tu ayuda para convencer a la chica de la coleta de que soy su verdadero amor, afirmó Kuno. Ranma, Ryoga y Akane. Akane se había convencido de que toda esta situación había terminado, de que Ranma y Ryoga ya no seguirían con este plan descabellado. Simplemente aceptarían que Kuno era un caso perdido, seguirían con sus vidas y ni siquiera se molestarían con él. Ryoga se quedaría un tiempo y volvería a ser el chico perdido de siempre. Aunque prefería que su amigo se quedara, solo esperaba que a Ranma no se le metieran nuevas ideas en la cabeza. Eso, sin embargo, trajo a colación un tema interesante. Entonces, ¿todo esto fue porque Ryoga no podía hablar con una chica y amenazaste con delatarlo? Le preguntó Akane a la pelirroja que estaba a su lado. Sí, eso es todo Kane, mintió Ranma, colocando sus manos detrás de su cabeza, mintiendo tan bien como un político cuando promete bajar los impuestos. Ryoga asintió con un zumbido. Entonces, ¿cómo estuvo el beso?, preguntó ella, con curiosidad asomando su fea cabeza. Los dos se quedaron paralizados de nuevo, no era algo que quisieran recordar, después de lo que Ryoga había hecho la última vez. La cara de Ranma se puso roja como un tomate, al igual que la de Ryoga. Él fue quien me besó primero, señaló Ryoga, intentando con nerviosismo culpar a Ranma. ¿Qué? Ranma jadeó, luego se giró hacia Ryoga y lo fulminó con la mirada. Fue idea de este pervertido agarrarme y besarme. Eso es mentira, gritó Ryoga, mostrando los colmillos. Tu cara es una mentira, respondió Ranma. Eso no tiene sentido, replicó Ryoga. Sí, eso viene de alguien que se pierde todo el tiempo, gritó Ranma, con los brazos extendidos, lista para atacar. Ryoga también imitó su pose y preparó sus brazos también. ¿Estás muerto, Saotome? Deténganse, los dos, gritó Akane, interponiéndose entre ellos. Basta, ¿de acuerdo?, suplicó, usando las manos para separarlos. Ranma tenía la mano más cerca de su cuello y Ryoga la tenía sobre su pecho. Está bien, Akane. Ryoga parpadeó al ver su mano contra su pecho. Gracias. Akane suspiró, bajando las manos. Caray. Akane solo tiene que pedírtelo y ya estás hecho polvo, comentó Ranma. Oh, no lo escuches, Ryoga, dijo Akane, poniendo los ojos en blanco. Bien, vive, por ahora, Saotome, advirtió Ryoga. Ranma sacó la lengua en respuesta. Akane se llevó la mano a las sienes y negó con la cabeza, definitivamente no había nada fuera de lo común entre ellos. ¿Cómo podía siquiera creer que existiera una conexión profunda entre Ranma y Ryoga? No lo entendía. Los dos discutían constantemente por las tonterías más absurdas, y Ranma a veces recurría a respuestas inmaduras, y Ryoga no tendría otra respuesta que amenazas absurdas de acabar con su vida. Sabía que Ryoga jamás saldría a matar a Ranma. Era su rollo, su amistad, molestarse e insultarse mutuamente. Aún se preguntaba si su amistad habitual tomaría un rumbo diferente. El hecho de que Ryoga hubiera defendido a Ranma no tenía respuesta. Entonces, Ryoga, ¿te gustaría quedarte a cenar o incluso pasar la noche?, preguntó Akane. Ryoga se sonrojó y simplemente asintió con la cabeza. En este punto se sintió como un hombre que le decía así a Akane. ¿Estás de acuerdo con que se quede esta noche? PFFT. Resopló Ranma. Da igual, no es que sea el cuidador de este tipo ni nada por el estilo, respondió Ranma, poniendo los ojos en blanco y cruzándose de brazos. La molestia que Ranma parecía traer a donde quiera que iba estaba haciendo su magia en Ryoga. Lo único que le alegraba era que su secreto no fuera revelado a Akane. Ahora todo parecía volver a la normalidad, probablemente solo pasaría la noche allí una vez y se iría al día siguiente. La idea le resultaba un poco extraña, ya que los eventos más recientes lo involucraban intentando huir de Akane y nunca regresar al distrito más ridículo del mundo, pero ni siquiera eso era lo más extraño. Lo que lo tomó por sorpresa fue ese beso. Si no hubiera sido por eso, sintió que la discusión con Ranma de hace unos segundos no había sido tan cruel como las otras veces, como si no le interesara. Maldito seas Ranma, me has confundido muchísimo. Ahora ya no sé qué hacer. Tengo a Akane,
Pero tú me has asustado con tu lado estúpido de chica, porque tuve que besarte. ¿No se suponía que debía ayudar? ¿Por qué sigo sintiéndome tan confundido? Los pensamientos de Ryoga giraban en torno al beso que le había dado a Ranma. Los tres artistas marciales caminaban en relativo silencio, la casa de los Tendo a solo unas cuadras de distancia. Belleza, ¿podría ser esa la palabra para describir la otra cara de Ranma? Claro, ya había pensado en ello antes, pero ahora que la otra cara de Ranma estaba más a la vista, tenía que confirmar con tristeza que era algo muy distinto. Considerando su personalidad actual, era un poco marimacho, obviamente porque Ranma nació niño. ¿Encontraba algo con lo que pudiera identificarse con Ranma? Ambos eran artistas marciales y entrenaban y vivían para el arte. Bueno, Ryoga se consideraba un poco menos obsesionado con el arte que Ranma. Ryoga tenía límites a la hora de hacer lo que fuera necesario para ganar, y como Ranma le había demostrado, haría lo que fuera por lograr su objetivo. Incluso si implicaba hacer que alguien cuestionara su visión de la vida, la idea de que alguien con una maldición femenina podía ser atractivo tanto en mente como en cuerpo. Ranma miró a su lado y vio que el chico perdido la estaba mirando, giró la cabeza para ver que Akane ni siquiera se había dado cuenta, probablemente estaba ocupada con sus propios pensamientos con la forma en que miraba al cielo mientras parpadeaba cada pocos segundos. Entonces, cuando volvió a girarse hacia Ryoga, vio que sus ojos seguían fijos en ella. ¿Qué diablos está mirando? Y no se da cuenta de que lo estoy mirando directamente. Quiero decir, cuanto más obvio puedo ser, pensó Ranma. Demasiadas cosas ya la estaban molestando, una de ellas era ese estúpido beso, realmente era lo único que la había estado molestando, pero ahora que lo consideraba todo hasta este punto, se dio cuenta de que intentar martillar algo en la cabeza de Kuno no estaba funcionando demasiado bien. Para colmo, confundió tanto a alguien que apretó los labios con una pasión cálida y suave, porque la forma en que Ryoga la había besado no era la de alguien acostumbrado a expresar sus sentimientos, sino la de alguien necesitado. El hecho de que ahora pudiera notar la diferencia la inquietaba, lo que la hizo negar con la cabeza. «Deja de mirarme», gritó Ranma, girándose y sonrojándose levemente. Ryoga jadeó y miró hacia otro lado. Akane finalmente notó algo y giró su cabeza hacia ellos. «¿Eh?» «Nada», respondieron Ranma y Ryoga. Mira, ya llegamos», señaló Ranma, a solo unos pasos de la entrada principal. Los ojos de Akane se dirigieron a Ryoga y luego a Ranma. Tal vez sería mejor que investigara este asunto un poco más de cerca. Nabiki y Apposai. El viejo fósil de Sensei por fin había tenido tiempo suficiente para poner en marcha sus planes. Eso fue hasta que guardó su nueva colección y se le ocurrió algo. Al entrar, se dio cuenta de que Shaun y Genma estaban ocupados empujando un dispositivo extraño. ¿Cómo había oído que se llamaba? ¿Quizás un Game Boy? Bueno, prefería no prestar atención a lo que estuvieran haciendo, lo único que le importaba eran los nuevos diseños de encaje para bragas, las chicas que modelaban con conjuntos de bragas y sujetadores o, básicamente, cualquier cosa relacionada con mujeres que hicieran algo que lo tentara con la carne. Sin duda, era un pervertido para la posteridad. Entonces Apposai saltó a su ventana, la abrió y descubrió que seguía prácticamente igual. Supuso que gracias a la limpieza de Kasumi. De repente, la puerta de la habitación de Apposai se abrió con un ruido sordo y entró Nabiki. «Ya era hora de que llegaras», sonrió. «Ah, estás aquí para modelar esto para mí, ¿eh?» Apposai sonrió, dejó su bolso y sacó un sujetador rojo de encaje. «¿Cómo sí?» Nabiki puso los ojos en blanco. «Estoy aquí para hacer un trato contigo y si juegas bien tus cartas, podría tener un modelo para ti». Apposai abrió mucho los ojos y pareció que le salía vapor de las orejas. «¿De verdad?», tartamudeó el anciano. Sin duda, era una buena oportunidad. Ranma había posado para él una vez, pero para acercarse a una mujer. Y no es que no hubiera sido bueno, le encantaban los espectáculos en vivo y asistía a cualquier cosa que involucrara a una mujer modelando ropa interior, por eso había ido varias veces. Viajaba por Japón buscando nuevos espectáculos y robaba marcas de diseñadores caras, y lo mejor era que nunca podrían atraparlo. «Sí, pero solo tendrás modelo por una semana, ¿te parece bien, viejo?», preguntó la hermana del medio.
Está bien, pero ¿qué quieres que haga? No es lo mío andar por ahí sabiendo qué hacer, no es lo mío, replicó Apposai, dejando el sujetador rojo de encaje a un lado y sentándose junto a su nueva colección. Sabes hacer trucos de magia e ilusiones, ¿verdad? Preguntó Nabiki, apoyándose en el marco de la puerta. Hago un poco aquí y allá. Apposai le guiñó un ojo. Bueno, ¿qué dirías si necesitara que intentaras que dos personas vieran cosas que no están sucediendo realmente, como, digamos, Nabiki hizo una pausa, poniendo los ojos en blanco y mirando a un lado. ¿Ranma y Rayoga? Apposai abrió mucho los ojos. ¿Acaso, por casualidad, había tenido la oportunidad de meterse con Ranma y Rayoga como había planeado? No solo eso. ¿Iba a ser recompensado con Nabiki como su modelo de ropa interior? Era demasiado bueno para ser verdad. Ya veo. ¿Entonces, te apuntas? Preguntó Nabiki, sabiendo que había enganchado al viejo cuervo. Trato hecho, Nabiki. Apposai asintió, mientras una nube de humo salía de su boca y bajaba la pipa. ¿Ya tienes un trato? Nabiki sonrió y cerró los ojos. Solo necesito hacer una llamada rápida a un amigo mío. Tendo casa. Todos habían estado haciendo sus cosas de siempre, dando vueltas en la casa, haciendo tareas y demás, todos excepto Shaun y Genma, que habían conseguido 2 Game Boy flamantes. Ambas necesitaban 4 pilas cada una. Y por si fuera poco, se les agotaba la energía casi al instante después de 1 o 3 horas. Aunque Shaun y Genma habían ahorrado lo suficiente para un par de días, lo que probablemente les bastaría para dedicarse a su último pasatiempo relacionado con Pokémon. Esto dejó a Ranma, a Caine, Shaun y Genma en el comedor, esperando la comida que estaba por llegar. Todos disfrutaban de sus cosas, hablando de lo que se les ocurría, normalmente de lo que a Caine le insistía a Ranma, y Shaun y Genma hablando de cómo conseguir piedras en el juego al que estaban jugando. Dijo Genma, observando cómo evolucionaba su Charmander. Felicitaciones, Saotome, dijo Shaun, luego levantó su pantalla y mostró su Blastoise. ¡Ah!, gritó Genma, golpeándose la cabeza contra la mesa. Incluso después de todo el entrenamiento en el mundo Pokémon de su Game Boy, Shaun seguía ganando, y no podía simplemente cambiar de Game Boy, ya que tenían 2 cartuchos Pokémon diferentes. Bueno, primero el programa de televisión, luego el juego de cartas, ¿y luego el juego?, preguntó a Caine, mirando a su padre. A Caine, es cuestión de diversión. Estas criaturas pueden usar habilidades mágicas que parecen desafiar toda lógica, como el hecho de que Genma pueda convertirse en panda y Ranma en mujer. El padre de los Tendo se defendió y volvió a su juego, ahora sentía que podía enfrentarse a los líderes de gimnasio con sus Pokémon de fase 3. A Caine pensó que era inútil intentar hacerle entrar en razón a su padre, él ya había perdido los estribos. Ranma ni siquiera había estado escuchando. De hecho, ni siquiera había estado en la habitación. Durante su conversación con Genma y Shaun, se fue. A Caine se levantó y pensó que tal vez podría ayudar a Kasumi con la cocina, así que también decidió marcharse, dejando a 2 tristes hombres niños de mediana edad jugando a un videojuego para estudiantes de primaria. Rayoga. El niño perdido se dedicó a sentarse en el tejado, no le gustaba la idea de estar demasiado cerca de Ranma en ese momento. Esto le proporcionaba algo de paz, un tiempo lejos del caos y el bullicio era ahora bienvenido. ¿Así vivía Ranma día a día? Debió ser una bendición terminar caminando sin tener ni idea de dónde estaba, pero claro, estar solo tampoco era lo mejor del mundo. «Oye, cerdo», gritó Ranma desde el tejado, mirándolo fijamente. «Oh», dijo Rayoga, mirando fijamente a la chica pelirroja con un puchero. «¿Qué diablos quieres, Saotome?» «Nada», respondió Ranma, sentándose cerca del maldito niño perdido. ¿No puedo quedarme en mi propio tejado?» Como sea, se burló Rayoga. No era su forma habitual de bromear, todo lo sucedido realmente cambió la situación entre ellos. Este solía ser el momento en que Rayoga desafiaba a Ranma, algo que Rayoga había planeado desde el principio hasta que se vio envuelto en sus planes. Se sentaron allí en un tranquilo silencio, sin sentir la necesidad de decir nada.
Ranma estaba ocupado pensando en las cosas, ¿qué le sucedería ahora? Todo lo que había sucedido entre ellos lo había dejado tan confundido, hasta el punto de besarlo voluntariamente y sin motivo alguno, solo porque quería. Supongo que me pasé esta vez. Ojalá ese estúpido de Kuno me escuchara. Caray. No puedo descansar y ahora este idiota está confundido y no sé qué hacer. ¿Y qué demonios me importa si se queda? ¿Creías que estaría feliz? ¿No vendría a desafiarme y a dormir en la cama de Akane y todo eso? La perplejidad de Ranma se le escapó a Ryoga, solo quería intentar que todo volviera a la normalidad. Era el momento de hacerlo con Ranma, necesitaba retarlo a pelea, que todo volviera a la normalidad y que volvieran a su eterno conflicto sobre quién sería el mejor artista marcial y quién reclamaría a Akane como suya. Mira, intentó decir Ryoga, colocando su mano detrás de su cabeza y tratando de aliviar el rubor en su rostro. Ranma lentamente inclinó la cabeza hacia él. Sí. Cómplice asqueroso. Rugió Kuno, de pie en las paredes de la casa Tendo. Dijo Ranma, girándose para ver que Kuno estaba allí. Ah, gimió. Ryoga meneó la cabeza con decepción, realmente no quería lidiar con eso. Tengo una petición más, dijo Kuno, entrecerrando los ojos. En cuanto pronunció esas palabras, Champú saltó a la pared y aterrizó cerca de Kuno, no muy contenta con tener que hacer lo que tenía que hacer. Para poder creer que ustedes dos están realmente enamorados. Dijo Kuno, deseando escupir al decir eso. Únete a mí para una cita doble. Ranma y Ryoga ladearon la cabeza, sin duda, aquel era un imbécil cabezón. ¿Cómo iban a saber si Kuno realmente cumpliría con su cita doble y los dejaría en paz? El último de los dos fue el primero en abordar el asunto. El chico eternamente perdido se levantó de su asiento y se cruzó de brazos. No me vengas con esas tonterías, comentó, entrecerrando los ojos y fulminándolo con la mirada. Su aura de batalla se encendió con una furia candente, ser arrastrado a un lío solo para que Kuno rechazara cualquier trato y volviera a desafiarlo con otra estupidez lo llevaría al límite. Estaba harto de esta tontería. Kuno se metió las manos en las mangas, una sonrisa agradable se dibujó en su rostro. Admito que, el usuario del Bokeiken hizo una pausa, estoy apasionado románticamente por la chica de la trenza. La chica de la coleta sintió una vena palpitar en la frente. Más bien obsesionada, corrigió. Ranma meneó la cabeza de un lado a otro y se alegró de que Ryoga no hubiera revelado que en realidad no estaban saliendo, tal vez Ryoga quería librarse de Kuno tanto como ella, que era un club al que casi cualquiera podía unirse. Nabiki observaba desde las sombras, que en realidad estaban justo al lado del dojo. Solo tenía que esperar a que su compañera entrara en juego y ganaría el doble de lo que había planeado. Además, había traído otro peón. Pensar que Champú se uniría a esta artimaña era como si ella fuera la titiritera y las demás hicieran lo que quisieran. Te lo aseguro, dijo Kuno. Te dejaré en paz y prometo pagar todo lo que necesites en nuestra cita doble, solo quiero confirmar tú. Kuno hizo una pausa. Amor. Una vez más, el veneno derramó su voz. Sugiero que el inmundo Saotome no se acerque a nuestra ubicación mientras tengamos este compromiso, declaró. El portador del Bokeiken inclinó ligeramente la cabeza y se permitió una suave sonrisa. Ah, y creer que me ganaré el afecto de mi amada chica de trenzas, y todo con el ingenioso plan que he ideado. Con una pequeña ayuda de Nabiki Tendo, por supuesto. Debo decir que la magia hace maravillas. Lo que me hace preguntarme qué habilidades mágicas usará Nabiki para ayudar a mi chica de trenzas a verme de otra manera, pero más importante aún, cómo verá al cómplice del inmundo hechicero por lo que realmente es. Kuno deliró descaradamente por dentro durante un largo rato. En el intermedio, Ranma se levantó y rápidamente puso su mano sobre el hombro de Ryoga, ya podía prever que iba a arremeter con violencia contra el portador del Bokeiken y le haría casi imposible hablar. Mira, susurró entre dientes. Si no se va después de esto, terminaré con esto y no volveré a molestarte con eso nunca más, y volverá a ser mi problema. Ryoga giró la cabeza hacia Ranma con una expresión que parecía cuestionar su cordura. ¿Qué pruebas tenemos?
No lo haremos, lo silenció Ranma. Te prometo por mi honor de artista marcial que dejaré de pedirte que sigas el juego si haces esto una vez más, y si juegas bien, podremos conseguir comida gratis y seguir con nuestras vidas. Ahora era el turno de Ryoga de sentir la vena palpitar en su cabeza. El tenso adolescente apretó la mano y apretó los dientes. Este era el momento en que se le presentaba la liberación de la tortura en la que se había convertido su vida. Siempre que un artista marcial promete su honor, Ranma no tenía más remedio que concederle su deseo de salir de esta farsa, volver a ser como antes, volver a viajar y acampar en el bosque o en terrenos baldíos, estar solo en su propio mundo y continuar su camino para descifrar el enigma de convertir a Ken en su mujer para siempre. Está bien, aceptó Ryoga de mala gana. Ranma, sin embargo, se distrajo un poco al ver a Champú y empezó a preguntarse qué había estado haciendo exactamente para intentar recuperar su afecto. Por un momento, se preguntó por qué se había metido en esto, pero Ranma supuso que tenía más que ver con su peculiar jerga amazónica, así que decidió dejarlo pasar siempre y cuando Champú no intentara nada con ella. Champú suspiró y observó cómo Kuno seguía pensando y regodeándose para sí mismo, lo que pareció hacer durante una gran cantidad de tiempo. Entonces, ¿saldrán con nosotros?, preguntó el trueno azul. Su mirada se dirigió instantáneamente a Ranma, esperando que fuera ella quien le respondiera, aunque solo fuera para oír su consentimiento. Aceptamos, respondió Ryoga, su tono serio superó a su ira. Sugiero que nos preparemos pronto. Creo que tengo el lugar perfecto para nuestra cita, comentó Kuno mientras extendía los brazos exageradamente para enfatizar lo extravagante que sería. Creía que estaba engañando a la chica de la coleta y a su cómplice para que lo acompañaran en una cita doble, cuando en realidad iba a usarlo para intentar separarlos. Ryoga era el enemigo y que estuviera cerca de su chica de la coleta era simplemente inexcusable. Ve y dime la hora y el lugar, gritó Ranma, con determinación en la mirada. Aquí era donde empezaría el principio del fin, el camino hacia una escuela sin manoseos y una vida social un poco menos caótica se aproximaba rápidamente. Digo que me acompañen a mi mansión en unos 30 minutos y un taxi nos llevará a nuestro destino, que tendrá una atmósfera romántica esplendorosa que, prometo, también será tranquila y divina, igual de hermosa que tu belleza, mi bella coleta. Kuno hizo una reverencia y luego se giró hacia Champú, ella asintió y se giró para saltar al siguiente tejado. El trueno azul la miró fijamente, y justo antes de saltar a la calle, bajo la valla, un vórtice florido se formó de nuevo. Akane había estado escuchando mientras preparaba algo letal, a su lado estaba la castaña hermana Tendo. Las dos habían estado escuchando y preguntándose qué estaba pasando, las dos estaban completamente atónitas al escuchar que Ranma y Ryoga estaban siguiendo adelante con la oferta de Kuno. Aunque podían entender por qué aceptarían esto, la oportunidad de finalmente deshacerse de Kuno era tentadora incluso para Akane, solo significaba que Ranma probablemente tendría que besar a Ryoga de nuevo. Su voz se atascó en su garganta, pudo aceptar que Ryoga estaba siendo obligado a algo, pero ahora su preocupación residía en que Ranma besara a alguien. Los ojos de la chica de cabello azul se abrieron de par en par y supo que Genma y Saun posiblemente estaban viendo esto y estaban tan indignados como ella. Lamentablemente, la recibieron Genma y Saun, demasiado ocupados luchando con sus Game Boys en el área de batalla. Ni siquiera sabía que venían con un cable conectable. Ranma y Ryoga. Ranma y Ryoga intercambiaron miradas, ambos estaban de acuerdo con lo que iban a hacer. Esta es la última vez, ¿verdad, Saotome? Ranma simplemente asintió en respuesta. Esto no era lo que solían hacer entre amigos y rivales, era mejor que el ambiente desagradable que había un momento antes, lástima para ellos, les esperaban más momentos desagradables. Este fue el momento de determinación para ambos y planearon hacerlo lo más breve e indoloro posible, si es que eso era manejable. Ranma, gritó Akane, corriendo hacia el porche, había abandonado el brebaje que estaba preparando, el cual Kasumi se aseguró de tirar y reemplazar con uno propio. ¡Oh, genial! Ranma suspiró, dándose una palmada en la frente. Nabiki Yapposai. Brillante, era la palabra que describía cualquier cosa que la castaña Tendo hiciera. Las infinitas posibilidades que podía alcanzar la impresionaban, pues para ella el mundo y sus riquezas eran su campo de juego,
y cualquier acontecimiento beneficioso que ocurriera, lo tomaría y lo moldearía a su manera. Con Apposai usando técnicas de ilusión y polvos especiales, era una apuesta segura para ganar. Y pensar que incluso Kuno la había ayudado a formular un plan. Flashback. Nabiki entró en su habitación y cogió el teléfono cercano, marcó el número de la residencia Kuno. El auricular sonó un rato hasta que finalmente alguien contestó, la recibió una voz nasal. Hola, respondió Sasuke. Soy Nabiki Tendo. ¿Está Kuno Baby en casa?, preguntó Nabiki, girando pasivamente el cable del teléfono con una mano en la cadera. Sasuke tapó el teléfono con la mano y se giró hacia la sala, donde Kuno estaba sentado, obviamente sumido en sus pensamientos. Por su expresión tensa, pensó rápidamente en preguntarle después si tenía problemas de estreñimiento. Amo. El trueno azul había decidido irse a casa y considerar una idea, una forma de usar a champú a su favor en su aparentemente interminable búsqueda por dominar el lado femenino de Ranma. Solo había dicho que la llamaría cuando la necesitara, pero pensó que o bien necesitaba un respiro o usar a champú para derrotar a Ryoga y dejar de ser una amenaza. Simplemente no pintaba bien que alguien tan rico matara a alguien de forma tan deshonrosa, sobre todo porque su imagen estaba en juego. Él no era su hermana. Maestro, gritó Sasuke. ¿Qué pasa, Sasuke?, preguntó Tatewaki Kuno. Es la señorita Nabiki, señor, respondió Sasuke, sonando un poco temeroso ahora que su señor levantó la voz. El ególatra castaño se puso de pie rápidamente, corrió hacia el teléfono y contestó. Veo a Nabiki Tendo. ¿Llamas para ayudarme a conquistar el corazón de la chica de la trenza?, preguntó, acercándose al teléfono lo más que pudo. Sí, eso es todo. No creo que pueda hacer mucho por ti ahora, Kuno. Ya sabes mucho, pero quizás podría hacer algunos trucos con un poco de magia para ayudarte a empezar, preguntó Nabiki al otro lado. Intenta convencerlos de que acepten acompañarlos a una cita y yo le pediré a un amigo que haga lo suyo, al final del día, sabrás con qué chica estás destinado a estar. Si tú, amigo, dijo Kuno, enfatizando el punto con sus dedos, está usando magia, ¿no podría simplemente liberar a la chica de trenzas de las garras del malvado hechicero? No, porque solo es un experto en ilusiones, no una especie de gran mago, ni nada por el estilo. El sarcasmo en su voz era palpable. Quizás tengo una idea. Tengo a esta extraña doncella de cabello morado a mi disposición. Quizás mis falsas travesuras teatrales atraigan al monstruo de ojos verdes de la envidia hacia mi amada chica de trenzas, y desde allí su amor natural por mí la liberará, proclamó Kuno, dándose un puñetazo en el corazón mientras el otro sostenía el teléfono. Lo único que se oía era el sonido del tono demarcado del teléfono. Sí. Quizás su magia sea lo suficientemente fuerte como para contrarrestar su amor por ti, así que no creo que esa idea funcione, si tan solo pudieras usar a esa chica y no sé. Murmuró Nabiki, sentada de lado en la cama, sosteniendo el teléfono y mirando a un lado. De alguna manera, salir todos a la vez, pero que me agrupen con alguien más. Una cita doble, proclamó Kuno, levantando la cabeza. Wow, eres un chico tan inteligente. Comentó Nabiki, sonriendo de lado. La bella doncella y yo fingiremos que salimos mientras tu cómplice hace sus ilusiones, quizás unas que la ayuden a comprender su afecto por mí. Exclamó Kuno, sin considerar todos los factores e ignorando algunas fallas bastante obvias en su plan. ¿Esta chica se llamará Champú?, preguntó Nabiki. Sí, creo que sí. Asintió Kuno. Perfecto, pero asegúrate de hacerlo hoy, no queda mucho tiempo. Así que, pídeles que vengan a tu casa y tengan una cita tradicional, de esas que sé que se te dan muy bien, ordenó Nabiki. Sí, jugando con lo que ya conocías, excelente idea, Nabiki Tendo, terminó Kuno antes de colgar y volver a contestar el teléfono, planeando llamar a su asistente amazona de pelo morado. Sin embargo, mientras se preparaba para llamar, se detuvo al darse cuenta de que no había anotado el número de champú ni se había molestado en pedirlo. El tono de llamada continuó mientras Kuno suspiraba, entonces una idea se formó en su cabeza y empezó a marcar números al azar. Recuerda, debes marcar 1 o 0,
Más tu código de área, dijo el operador telefónico al ser interrumpido. Soy extremadamente rico y te pagaré por conseguirme el número de una chica llamada Champú en el distrito de Nerima, declaró Kuno, notando que había una pausa mientras el tono demarcado continuaba haciendo su molesto sonido. Recuerde, por favor, envíe dinero a mi domicilio mediante giro postal o cheque, respondió el operador mientras una sonrisa burlona se dibujaba en el rostro de Kuno. Este había sido uno de esos raros momentos en los que el dinero podía hacer lo imposible. Fin del flashback. Desde allí, Apposai reapareció tras usar su habilidad marcial Ahora me ves, ahora no. Podría usarse para otros propósitos, pero Nabiki le había sugerido a Apposai que la usara para espiar. Ah, dijo Apposai, sonriendo y frotándose la barbilla. Así que, ¿en qué situación te encuentras? Sí, asintió Nabiki, volviéndose hacia Apposai. ¿Podrías enseñarme esa habilidad, abuelo? Apposai sonrió y negó con la cabeza. Lo siento, querido, llegaste 100 años tarde para aprender este movimiento, pero gracias por interesarte. Nabiki se encogió de hombros. Supongo que es lo más difícil para mí cuando se trata de espiar, dijo, y luego decidió que debía prepararse para espiar la cita doble. Cosas como esta requerían una buena preparación y ella no era una artista marcial como Ranma, así que tendría que recurrir a tácticas más modernas, camuflaje, gafas de visión nocturna, etc. Bueno. Será mejor que yo también prepare algunas cosas, mantendré mis ojos en Ranma y en ese tal Rayoga, proclamó el antiguo maestro antes de saltar al aire y desaparecer. Akane, Ranma y Rayoga. Ranma y Rayoga se vieron atrapados en uno de esos momentos en los que ambos tuvieron que dar explicaciones a Akane. Apenas lograron pasar la última, pero lo que realmente dejó perpleja a la menor de las Tendo fue que Rayoga hubiera accedido a seguir adelante con su plan. Aunque estaba furiosa con Ranma, como siempre. ¿Cómo se atrevía a aceptar lo que probablemente era una trampa? Ahora estaban atrapados esperando a que Akane lo regañara mientras ella daba vueltas por la cocina con las manos a la espalda. Akane sabía exactamente por dónde empezar con su sermón sobre lo estúpido que sería pasar por esto. ¿Están locos?, preguntó Akane, exigiendo una respuesta con su mirada gélida. Menos mal que Kasumi decidió salir de la cocina y que la comida ya estaba lista. Aunque había oído hablar de ella y pensó que guardaría algunas sobras para Ranma y Rayoga, ya que iban a una falsa cita doble con Kuno. La comida de Akane la tiró a la basura y luego diría que se la comió un perro callejero que irrumpió en la casa, eso o Pechan, lo que fuera que dijera para no herir los sentimientos de su hermana sobre su cocina. Mira, Akane, dijo Ranma, intentando defenderse. No mires nada, replicó la chica, y luego se giró hacia Rayoga. ¿Y Rayoga, por qué? ¿Por qué estás pasando por esto? Ya le dije a Ranma que no le dijera a la chica que te gusta que quieres confesarte con ella, dijo, pensando que quizás era Akari a quien Rayoga quería contárselo. Akane, respondió Rayoga, mirándola a los ojos. Es algo que tengo que hacer, por mucho que no quiera. Ranma aún así me ayudó, a practicar, dijo, mintiéndole a la peliazul Tendo. Akane se sonrojó cuando mencionó la práctica, no sabía si eso significaba confesarse con la chica de sus sueños o que Ranma lo había ayudado a practicar el beso. Tenía toda la razón al pensar lo que pensaba y por cierto, Ranma se sonrojó, los dos estaban en la misma onda, excepto Rayoga, quien se giró hacia ellos y se rascó la cabeza confundido. Ya que el chico perdido solo se refería a la confesión de la pequeña mentira de Ranma y Rayoga. No es así, Akane. Él quiere decir confesar, dijo Ranma, calmando las preocupaciones de Akane. Rayoga aún no había captado el mensaje y lo ignoró como algo sin importancia. Aún era confuso entender que tenía a Akane tan frustrada. ¿Pero cómo puedes hacer esto, Ranma?, preguntó la menor de las hermanas Tendo. O sea, tú no eres una chica, Rayoga es un chico y Kuno es un... Akane hizo una pausa, apretando las manos a los lados de la cara. ¿Dónde está tu honor?, preguntó, lo único que se le ocurría en ese momento. Era cierto que la angustiaba la idea de que Ranma besara a alguien, aunque no tenía una razón. Ranma entrecerró los ojos, convencida de que no le quedaba mucho honor después de todo lo que había pasado para librarse de Kuno.
Es cierto que había cometido muchos actos turbios y se había vestido y había usado todo tipo de tácticas para derrotar a sus enemigos, pero esto era con un gran propósito. Sé lo que dices, Akane, pero hay cosas en este mundo que son más importantes que el honor. Ranma suspiró, apoyándose en el mostrador justo detrás de ella. Entiendo por qué la gente lucha por la libertad, y eso es lo que quiero liberarme de esa idiota, dijo Ranma, volviéndose hacia Tendo, la peliazul, un destello de determinación se reflejaba en sus ojos. Desde allí, apoyó la mano en el mostrador y la extendió, señalando con el dedo a la peliazul. Y cuando termine con él, haré que te deje en paz también, anunció Ranma, dejando a Akane atónita. Akane estaba ahora atónita con los planes de Ranma. ¿También pretendía liberarla de las molestas garras de Kuno? La idea de pasar su vida en el instituto sin ser torturada ni recibir declaraciones de amor de un kendoísta tonto con un peculiar estilo de hablar florido casi parecía demasiado buena, como un cuento de hadas a punto de suceder. Akane miró al suelo un momento, con un ligero rubor en el rostro, una sensación trascendental en el pecho al sentir un mundo mejor sin Kuno intentando convencerla de salir con él. Soltando un suspiro entrecortado, cerró los ojos y levantó la cabeza. Buena suerte, Ranma. Ryoga, por su parte, solo observaba, pues parecía que Ranma se había robado el protagonismo una vez más. Claro que nunca se acostumbraba del todo a ver a Ranma y a Akane compartiendo un momento. Era algo que le entristecía mucho en su vida, pero se había visto envuelto en esto y ahora su voz interior comenzaba a llegarle, intentando explicarle cada situación. Ayúdalo a encontrar soluciones y a saber cuál era su lugar en este mundo extraño. Supongo que deberíamos prepararnos, dijo Ryoga, cruzando los brazos y preparándose para el momento más extraño de su vida. Champú y Kuno. Considerando todo lo que Champú tuvo que pasar en su vida, este debió haber sido uno de los momentos más difíciles que había vivido. Se encontraba frente a Ranma mientras la llamaban a una cita doble con un hombre afortunado que logró derrotarla en batalla. No solo notó que Ranma no parecía muy preocupado por su situación actual, lo que la hizo preguntarse si Ranma alguna vez la había visto de la misma manera que ella lo veía a él. Al parecer, eso no era cierto, ya que Ranma había elegido cortejar a otro hombre con su maldición femenina, lo cual no la había desanimado demasiado en lo que respecta a Ranma. Creía amarlo lo suficiente como para aceptarlo todo de él, pero en realidad, sabía que solo lo amaba por su honorable comportamiento de amazona. Luego estaba la maldición femenina de Ranma, que detestaba con todo su ser y sabía que, hasta cierto punto, a Ranma le repugnaba tanto como a ella, pero una vez más, su visión de la vida se vio cuestionada cuando Ryoga entró en escena. Champú ahora tenía que aceptar que su misión actual era convertir a Kuno en un artista marcial decente y poderoso, aunque solo fuera para recuperar su honor. Aunque había sido su propio honor lo que le había traído toda esta confusión y dolor, era lo único a lo que podía aferrarse en ese momento. No solo le había traído dolor y sufrimiento, sino que también la había llevado a la casa de un idiota demente, vestida con un antiguo kimono blanco tradicional japonés, sentada en el comedor de Kuno. Frente al comedor, vio a Kuno también con un kimono, pero era una versión azul del suyo, con ribetes blancos y una camiseta negra. «Ah, se acerca la hora», dijo Kuno, mirando el reloj en la esquina de la habitación. «Champú sabe lo que intentas hacer. Champú dice que eres estúpida por siquiera intentar este plan». Un pequeño puchero se formó en su rostro, mientras apartaba la mirada perpleja del usuario del Bokeiken. «Tonterías», respondió Kuno, dando un manotazo en el suelo y fulminando con la mirada a la chica de cabello morado. «¿Qué sabe alguien como tú sobre las complejidades de una estrategia bien urdida?», preguntó con voz rugiente. «Alguien tan blanca y elegante como tú no debería cuestionar los métodos de alguien como el gran Tatewaki Kuno». Los ojos de Champú se crisparon un instante al oír la forma extraña y furiosa en que él la felicitaba por su apariencia. Si bien le había dicho que se callara, seguía llamándola hermosa y elegante. Eso era algo que Ranma nunca le había dicho, pero aún así, se encontró negando con la cabeza. No iba a dejarse engañar por su herramienta de reproducción, sabía que no había ganado con honor. Champú ahora sabía que la había llevado a perder contra él, algo que su bisabuela ya le había explicado. Y pensar que creía que nunca tendría que hacer nada por Kuno. Escena retrospectiva.
Champú y Kelo-un observaron a Kuno salir de la tienda. Por alguna extraña razón, se había formado un remolino de flores que se desvaneció rápidamente en cuanto él se marchó. Ambas suspiraron y Champú supo que era ella quien tendría que limpiar la tienda. Sin embargo, al voltear a ver a su bisabuela, vio una expresión severa en su rostro y supo que la regañarían o la interrogarían sobre varias cosas. Era difícil saberlo con lo arrugada que estaba Kelo-un, pero sabía que esos ojos entrecerrados nunca eran una buena señal. Hija, necesito preguntarte algunas cosas, sobre tu pérdida. Sé que no pudo haberte derrotado tan fácilmente, comentó Kelo-un, tras haber dudado de sí misma. La complexión del chico implicaba algo diferente a lo que había supuesto al principio. Kelo-un se había sumido en el dolor de la derrota, pero fue solo un instante y ahora podía realizar un examen mucho más exhaustivo. ¿Qué necesitas saber, bisabuela?, preguntó Champú, parpadeando inquisitivamente. ¿Cuáles fueron los eventos que te llevaron a perder contra ese chico Kuno?, preguntó Kelo-un. Champú suspiró. No quería volver a pensar en eso, pero una vez que su bisabuela le preguntó, no tuvo más remedio que responder de la mejor manera posible. Cuando su bisabuela le pidió a Champú que fuera a repartir comida, vio que Ranma y el estúpido niño perdido se besaban. Champú usó la bicicleta para impedir que Ryoga besara a Ranma. Hizo una pausa y se volvió hacia su bisabuela. La sabia arrugada se rascó la barbilla con su mano huesuda. ¡Qué raro! Nunca imaginé que mi futuro yerno se interesaría por los hombres. Eso explicaría por qué se resistía tanto a las insinuaciones de Champú. Continúa, niña. Cuando Ranma impidió que Champú lo lastimara, Ranma le dijo a Champú que le gustaba Ryoga y que Champú no quería interponerse en el camino de Ranma. Entonces, Champú decidió ayudar a Ranma a evitar que el loco chico Kuno lastimara a Ryoga. Champú lo venció. Sin intentarlo, hizo una pausa una vez más, pero solo recibió un asentimiento de Kelo-un. Cuando le gané al estúpido de Kuno, me fui a intentar hacer mi trabajo, sabiendo que ayudaba a Ranma, dijo Champú, y volvió a suspirar. Champú intenta hacer su trabajo, pero últimamente le cuesta mucho porque Champú se entristece porque Ranma ya no puede casarse con él. Y cuando revisé la última entrega, lo vi intentando llegar a Ranma de nuevo e impedir que se convirtiera en Ryoga. Así que Champú lo desafió una vez más, pero lo dio todo cuando peleó conmigo y Champú cayó ante Kuno, concluyó Champú. Las emociones a veces pueden ser el factor más importante durante el combate, dijo Kelo-un, girándose para ver a una sorprendida Champú. No fue porque sus habilidades y las tuyas sean comparables, sino porque te has sentido mal por el reciente cambio de intereses de tu yerno. Cuando me dijiste que los ayudaste, supuse que intentabas alegrarte por ellos, convenciéndote de que todo era por el bien de un futuro, dijo, deteniéndose para corregirse. La felicidad de Ranma. Aquella vez te negaste a aceptar que no te sentías herida, pero con el tiempo tu determinación se debilitó y aceptaste el rechazo, lo que hizo que tus habilidades disminuyeran, de ahí la razón por la que perdiste contra un chico tan poco talentoso. Los ojos de Champú se abrieron de par en par, la voz de Kelo-un tenía un tono de razonamiento. ¿Entonces? Champú no peleó tan mal. Para nada, bisnieta, para nada, sonrió Kelo-un, contenta de poder analizar toda esa información. Ahora que lo sabes, encuentra un nuevo impulso, el impulso de demostrarle tu verdadera fuerza a mi nuevo yerno. Champú apretó los puños a los costados e inclinó la cabeza hacia arriba. Sí. De repente, sonó el teléfono de la tienda y la anciana artista marcial giró la cabeza en su dirección. Me pregunto quién será, dijo Kelo-un, saltando hacia el teléfono y extendiendo la mano para cogerlo. Necesito la ayuda de la de cabello morado, dijo Kuno al otro lado de la línea. Que se reúna conmigo en casa de los Tendo. Bisnieta, te necesitan, ve a la casa de Akane. Fin del flashback. Había una delgada línea entre el amor y el odio, y este no era uno de esos momentos para Champú, era uno de esos momentos en los que veías la realidad tal como era, y su realidad consistía en ver a Kuno girarse lentamente hacia ella y sonreír con suficiencia. Su expresión parecía sugerente, pero también la de un hombre que sabía lo que hacía. Debo pedirte que finjas estar profundamente enamorado de mí durante toda esta farsa. Kuno cerró los ojos un segundo y miró a un lado, su cabello se movía en la misma dirección que su cabeza.
aunque parecía hacerlo como un modelo. Debo decir que no te culparía por enamorarte de alguien de mi calibre, pero como hemos visto, no eres digna de salir conmigo, afirmó Kuno, abriendo los ojos para sonreírle. Entonces, ¿quién puede decirme que no? Terminó Kuno. El ojo izquierdo de la amazona de cabello morado temblaba a cada milisegundo, ahora tenía otro impulso, llegar a la revancha con Kuno. Para acortar la espera, sabía que tendría que seguirle la corriente lo mejor posible, le dejaría su ego por esta vez porque sin duda se alegraba de disfrutar sacándoselo a puñetazos. Shampoo también está de acuerdo, asintió, demostrando que Ranma no era el único con talento para la actuación. Shampoo necesita ir al baño, ¿dónde está? El trueno azul señaló el pasillo, al final del pasillo, a la izquierda, creo. Shampoo juntó sus manos y asintió con la cabeza una vez. Está bien, dijo, agradeciéndole y poniéndose de pie de una manera adorable, con las manos extendidas a los costados y los ojos cerrados. Este fue uno de los momentos más extraños en la vida de Kuno, o lo que él consideraba extraño en su sádica mente. Aunque se encontró mirándola fijamente, cerró los ojos y se cruzó de brazos. Ya sé lo tentadora que puede ser esta chica, pero mi corazón pertenece a guerreras fuertes y orgullosas como Akane Tendo y la chica de la trenza, afirmó obstinadamente, aferrándose a las chicas de sus sueños. Shampoo, una vez fuera de la vista, suspiró y se dio una palmada en la frente, solo necesitaba calmarse. Se preguntaba cómo Ranma era capaz de actuar sin arremeter. La amazona de cabello morado sin duda tendría que elogiar a Ranma por tener una voluntad tan fuerte. Shampoo planeó simplemente fingir que usaba el baño y calmar sus nervios ya destrozados. Una vez que se tomó el tiempo de revisar los alrededores, vio que la mansión Kuno parecía bastante cara. El aspirante a guerrero shakespeariano ciertamente sabía cómo mantener las apariencias con su extensa colección de muebles japoneses antiguos, aunque si bien era la de un señor feudal, seguía siendo muy elegante a los ojos de Shampoo. Incluso una extraña portada de libro con muchos álbumes de fotos colocados sobre ella llamó la atención de Shampoo y sonrió con suficiencia, su curiosidad en aumento. Tal vez podría usarlo para chantajear al usuario del Bokeh o incluso obligarlo a enfrentarse a ella en ese mismo instante. Fotos vergonzosas de él de niño lo someterían por completo a Kuno, o eso pensó Shampoo. Acercándose aún más, se detuvo a observar la habitación, y al ver que no había moros en la costa, la chica de cabello morado procedió con su misión de reconocimiento y sacó lo que creía que era un álbum familiar que contenía varias fotos de los momentos más inapropiados de la infancia de Kuno. Aunque cuando lo hizo, fue asaltada con fotos del lado femenino de Ranma, semidesnudo o haciendo cosas que parecerían normales para un hombre, pero repugnantes para una mujer, como comer sandía con el pie y en calzoncillos o gritarle a lo que parecía ser Genma en forma de panda robando uno de los bollos de cerdo de Ranma. Una vez más semidesnudo y solo en ropa interior masculina. Con una mirada horrorizada, hojeó la página y vio otra serie de fotos de chicas elegidas y estas no eran más perturbadoras que las anteriores. En esta página, había varias fotos del lado femenino de Ranma, pero lo que la foto pretendía capturar era el lado de los pechos de su lado femenino. Shampoo se sonrojó y cerró el libro de golpe, no había contado con los sentidos de chica con trenzas de Kuno. ¿Qué haces en mi estudio de fotos?, preguntó Kuno. Entonces notó que acababa de cerrar un álbum y estaba sonrojada. Ajá, exclamó Kuno y corrió hacia ella, arrebatándole el álbum y mirándola fijamente. Deja mis preciados álbumes, no son para ojos indignos. ¿Conoces al chico Ranma, verdad?, preguntó. No digas tonterías, exclamó Kuno. Una belleza tan maravillosa no puede considerarse masculina. Antes de que Kuno pudiera recitar sus poemas sobre la chica de trenzas, Sasuke también apareció en la sala de fotos, arrodillado y haciendo una reverencia. Maestro Kuno, la chica de trenzas y Ryoga y Vicky están aquí. Ah, qué ritmo tiene mi querida coleta, comentó Kuno, volviéndose hacia Shampoo. ¿Seguro que te sabes las partes, verdad?, preguntó Kuno. Shampoo suspiró y asintió. Al instante, pasó de estar deprimida a estar hiperactiva y divertida. Eso se confirmó cuando levantó la cabeza y juntó las manos. Ranma y Ryoga. Ni Ranma ni Ryoga habían elegido ropa demasiado extravagante para la extraña cita doble de Kuno.
En cuanto terminaron de ponerse la misma ropa, salieron por la puerta. Eso fue hasta que una figura maternal llamó a Ranma. «Espera, Ranma», dijo Kasumi, corriendo hacia la chica que acababa de bajar del porche. Ranma se preguntó antes de que Kasumi extendiera la mano y colocara un lirio tigre blanco en el costado de la cabeza de Ranma, agregando una imagen encantadora a los pantalones generalmente holgados para una chica y a una camisa de hombre demasiado grande para su pequeña figura. «Esto debería hacerte lucir mucho mejor», elogió Kasumi antes de darse la vuelta y regresar a la casa de los Tendo. Ryoga miró a Ranma por un momento antes de apartar la mirada y reírse disimuladamente. Ranma se sonrojó de vergüenza y luego formó su propia sonrisa maliciosa. «Sí, ríete con aliento a tocino, tú eres el que va a tener una cita conmigo», dijo Ranma, aprovechando la risa de Ryoga. «Cállate, Saotome», comentó Ryoga y caminó hacia adelante. Caminar en silencio solía ser lo opuesto a lo que Ranma y Ryoga hacían cuando estaban juntos. Ryoga se limitaba a guardar las manos en los bolsillos, mientras que Ranma prefería encogerlas tras la espalda. «Oye, gracias por hacer esto y todo, significa mucho para mí», comentó Ranma. Se preguntó Ryoga, absorto en sus pensamientos en cuanto Ranma le habló. «Ah, eso, bueno, supongo que liberarse de ese idiota vale un poco más». Sabía que, una vez que se hubiera ido lo suficiente, Kuno probablemente volvería a perseguir a Ranma, pero no después de estar de mal humor durante tanto tiempo. Eso le daría tiempo de sobra para alejarse y volver a su vida habitual, estar perdido. Aunque no le gustaba estar solo, pensó que era mejor que quedarse allí y que sus emociones y su sexualidad se cuestionaran demasiado. «Sí, ¿y qué harás después de todo esto?», preguntó Ranma, inclinándose un poco hacia adelante y mirando a Ryoga. El chico perdido se encogió de hombros con indiferencia antes de apartar la mirada de la pelirroja. «No sé, solo volver a lo que hacía antes, preparándome para derrotarte y tomar a Ken como mía», dijo, sin el entusiasmo habitual. Ranma puso los ojos en blanco, típico de Ryoga en un duelo. «Sí, supongo que no debería haber esperado nada diferente de ti». «¿Qué esperabas de Saotome?», preguntó Ryoga, mirando a Ranma con curiosidad antes de convertirla en una sonrisa burlona. «¿Esperabas que me quedara y fuera tu novio?». «¿Qué?», gritó Ranma y se detuvo, observando cómo Ryoga seguía avanzando hacia la mansión de Kuno y se detenía unos metros detrás de él. «Considera eso como una venganza», dijo Ryoga, sonriendo y avanzando. «Eso no mola nada, cerebro de cerdo», añadió Ranma, siguiéndolo. Sin admitir que sentía exactamente lo mismo por Ryoga, lo que realmente la sorprendió fue que Ryoga incluso tuviera el valor de hacerle una broma. «Como sea», respondió Ryoga y vio que Ranma había corrido hacia el frente para guiar mejor al chico perdido. Ella no iba a terminar en Europa solo porque se había olvidado de tomar la iniciativa y llevarlos a la casa de Kuno. Después de unos minutos, llegaron a la mansión Kuno. Ranma fue el primero en acercarse al altavoz y pulsó el botón para abrir. Esperaron hasta que las puertas de la mansión se abrieron y Kuno y Champú los esperaban con caras de entusiasmo al verlos. «Saludos, mi flor», dijo Kuno haciendo una reverencia, con una de sus manos sobre su corazón. Champú simplemente se inclinó e hizo una reverencia, con aspecto de estar un poco molesta por llevar un atuendo tan ridículo para una cita doble. Aunque tenía que recordarse constantemente que debía seguir sus reglas hasta que llegara el momento, poco a poco, muy lentamente, esperaría el momento oportuno. Sí, hola», saludó Ranma, agitando la mano una vez y girándose hacia Ryoga, envolviendo sus brazos alrededor de su brazo. En ese momento, Ryoga se dio cuenta de que había perdido la cabeza y suspiró. Apartó la mano del agarre de Ranma y la acercó para atraer a la pelirroja hacia él, la apretó contra él mientras miraba fijamente a los ojos del trueno azul. «Escúchame bien, imbécil, es mía y lo que sea que hayas planeado no impedirá que me pertenezca», proclamó Ryoga con tanta intensidad que casi todos lo miraron con asombro. Ranma abrió mucho los ojos al oírlo. Esas eran habilidades actorales impresionantes, al menos esperaba que fueran suyas. «Ese sí», que dijo. Tatewaki Kuno se cruzó de brazos mientras sentía un nervio en su cabeza latir. «Ningún campesino debería hablar a menos que se le hable», respondió Kuno, una vez más degradando a Ryoga con su tono condescendiente.
Ustedes dos están demasiado enamorados, exclamó Champú, sonriendo e inclinando la cabeza hacia un lado. Sí. Ahora, por favor, entren, dijo Kuno, apartándose de la entrada principal. Su cómplice de cabello morado hizo lo mismo. Ranma estaba a punto de separarse de Ryoga cuando él mismo retrocedió y tomó la mano de Ranma, dejándola sin palabras una vez más. Sabía que probablemente tendría que mejorar su juego si Ryoga tomaba la iniciativa, lo cual era extraño, ya que Ryoga no era de los que se adelantaban en eventos inesperados. Así que, cuando se le presentó la idea de tomarle la mano, esbozó una sonrisa falsa y cerró los ojos, volviéndose hacia Ryoga. Ryoga querido, eres tan atrevido, le elogió. Solo porque eres tan... Ryoga hizo una pausa, sin saber qué decir. Lindo, terminó, sintiéndose un poco perdido en el tema del romance. Aunque su expresión era todo menos segura, ya que aún no tenía mucha práctica en el coqueteo falso, ya que no tenía ni la mínima experiencia de Ranma. Era excelente en la seriedad, pero en el romanticismo indirecto, superaba las expectativas. Esto, por supuesto, provocó una expresión de enojo en el rostro de Kuno. No podía ver que la charla cursi de Ryoga era, en el mejor de los casos, de aficionado. Estaba tan molesto por esa demostración que ni siquiera se dio cuenta de que Ranma y Ryoga habían pasado junto a él y habían entrado en la mansión. Champú ni siquiera se molestó en decirle que entraban, ya que lo consideraba estúpido y por lo tanto, no valía la pena decirle nada. Jadeó Kuno, mirando a su alrededor hasta que vio que todos habían entrado sin él. Es de mala educación entrar sin el anfitrión, exclamó Kuno, corriendo hacia adentro. Café de gatos. Mus, en forma de pato, despertó de la fuerte bofetada de Champú. Trotó un rato e intentó ordenar sus pensamientos lo suficiente como para formarse una idea de a dónde se habían ido Champú y Kuno. No le había costado mucho a Mus atar cabos. Si algo sabía, Champú iba a casa de los Tendo para intentar reunirse con Ranma. El pato se volvió hacia la cocina y vio que no había nadie. Decidió aprovechar la situación. Levantó el pico y olfateó el olor a sopa de ramen cercana. El aroma más intenso era, por supuesto, el más cálido, así que su mente de pato ideó un plan para mojarse con sopa caliente. Saltó y aleteó lo suficiente como para alcanzar la estufa, luego saltó a la olla y emergió de ella. ¡Ah!, gritó Mus, su cara estaba tan colorada como una langosta. Estaba más caliente de lo que pensaba, gritó, jadeando mientras su cuerpo desnudo cubría sus partes íntimas y subía las escaleras para buscar ropa. Mus. El pato de plumas blancas había recogido su ropa y no sabía a dónde ir. Sabía que Champú tenía que estar en otro lugar que no fuera la casa de Saotome. En resumen, quería hacer una entrada heroica con unos ojos deslumbrantes como los suyos o liberar a Champú de Ranma o Kuno con la apariencia de un personaje de una convención de ciencia ficción. Sabía que Champú era lo más importante, pero en cuanto a Champú, sabía que le gustaba dejarse deslumbrar por clichés y frases románticas que cualquiera con un libro de poemas podría usar. No sería tan sencillo, por desgracia, sabía que probablemente aún tendría que derrotar a Champú. Sus habilidades demostraban que no podía lograrlo. Champú, ¿qué tengo que hacer para que me quieras?, preguntó, gritando al cielo mientras extendía los brazos como si estuviera en una escena de potenciadores de Dragon Ball Z. De ahí, recurrió a las gafas, la herramienta que podía llevarlo a cualquier lugar. El instrumento que le permitiría entrar seguro a cualquier casa sin tener que retroceder. Fue entonces cuando una idea ingeniosa surgió en su cabeza. Podría usarlas para llevarlas allí y luego quitárselas en el último segundo. Cuidado, Kuno. Voy por ti, dijo, luciendo sus gafas características. El maestro de las armas ocultas sonrió con suficiencia mientras saltaba al tejado de una casa cercana. Apposai. Siempre era asombroso ver cómo tales reliquias resistían el paso del tiempo, y Apposai era sin duda una asombrosa reliquia del pasado. Subestimarlo podía ser una imprudencia, incluso sus habilidades de sigilo eran las de un veterano artista marcial. Apareció fuera de la casa del trueno azul antes de mirar por encima del hombro y ver a una chica de cabello castaño vestida con un traje de Splinter Cell.
Incluso llevaba las gafas de visión nocturna puestas, lista para encontrar cualquier cosa y usarla a su favor. El cinturón que llevaba alrededor de la cintura contenía varios pequeños dispositivos que la ayudarían a demostrar el interés romántico entre Ranma y Ryoga. Tengo que decirlo, ese atuendo te hace ver bien. Calle. Solo llevo este traje ajustado para sacarles fotos, así que no te fijes en mí, recuerda, tu trabajo son las ilusiones, dijo Nabiki. Ya veo, quiero que salgamos de estos arbustos y entremos, quiero conseguir mi modelo antes de dormir un poco esta noche, comentó Apposai, sonriendo mientras un pequeño rubor aparecía en su rostro, baba goteando del costado de su labio inferior. La hermana mediana Tendo puso los ojos en blanco. ¿Entra ahí? Ya me las veré. Lo que tú digas, Nabiki, lo que tú digas. Apposai rió entre dientes, saltando hacia la casa y esquivando cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. No es que la casa de los Kuno estuviera bien protegida, salvo por la enorme criatura reptil que acechaba cerca de los estanques de Koi. Ahora era el momento de entrar y hacer realidad el plan. Con esto en mente, Nabiki buscó en su cinturón y agarró lo que parecía un gancho. Nunca pensé que necesitaría hacer de espía, pero a veces el yen vale la pena. Mansión Kuno. La mesa ya estaba preparada y el orden de los asientos en el comedor era el siguiente. Ranma y Ryoga estaban sentados frente a Champú y Kuno. Aunque la disposición era que Kuno estaba frente a Ranma y Champú frente a Ryoga. Para disgusto de Ranma, ella había aceptado sentarse así. Aunque técnicamente Ryoga seguía sentado a su lado, así que interpretar a la pareja romántica sería fácil. Vaya, ¿no es esto excelente?, preguntó Kuno. Su mirada se posó lentamente en la música de fondo, obviamente una canción clásica de flauta japonesa. Para cualquiera, este podría haber sido el escenario perfecto para cualquier cita, que fuera japonesa y poco original. Esto parece algo así como podrían ser los restaurantes japoneses en Estados Unidos, comentó Ranma al notar la decoración de la habitación. Champú está de acuerdo, dijo la amazona de pelo morado. Lo mismo digo, añadió Ryoga. Supongo que hace falta cierto gusto para apreciar un alojamiento tan maravilloso. Fue claramente ignorado mientras todos se volvían hacia la tetera que Sasuke había preparado. El trueno azul rió para sí mismo y la tomó, de ahí, tomó una taza y la llenó. Extendió la mano hacia Ranma y notó una pausa en su postura. Parecía estar considerando si tomar la taza o no. Les aseguro que este es un té de alta calidad, preparado en la tierra más exótica del mundo. Ranma consideró la posibilidad de que Kuno intentara meterle una pastilla, pero, tras pensarlo mejor, pensó que algo así era demasiado estúpido en un momento como este. Ryoga estaba cerca, así que, si de hecho le habían metido una pastilla, significaría que Ryoga intervendría y la salvaría de cualquier cosa que Kuno le tuviera preparada. Aunque, ¿por qué tenía tantas esperanzas de que Ryoga intervendría en el momento justo? Si lo pensaba, Ryoga podría simplemente dejarla y seguir con su vida. No te preocupes, Ranma. Champú prueba primero, ofreció Champú. De ahí, tomó la taza de las manos de Kuno y bebió un sorbo. Luego se volvió hacia los demás, dándose cuenta de que probablemente había molestado a Kuno al robarle su momento con la chica de la trenza. ¿Cómo pudiste pensar que intentaría algo como? No terminó la frase, pues Ryoga le quitó la tetera a Kuno y tomó una taza. Gruñó mientras le servía una taza a Ranma. No parecía muy contento, ya que tenía los ojos cerrados y apartó la mirada de la pelirroja. Toma, dijo Ryoga, tendiéndole la taza a la chica pelirroja. Oh, gracias, Ryoga, sonrió Ranma antes de tomar la taza. Sin duda, era un giro agradable, Ryoga no le daría una pastilla ahora mismo. Estaba bastante segura de que Ryoga no veía a Ranma así, por no mencionar que Ryoga era como un Romeo torpe. Aunque no lo sabían, alguien estaba en la habitación usando su famosa técnica, conocida simplemente como ahora me ves, ahora no. Durante esa habilidad, Apposai se desvaneció y disparó una pequeña píldora azul brillante. En el momento en que todo esto ocurrió, nadie pudo siquiera percibir el aura de batalla del anciano artista marcial.
La pastilla era tan pequeña que Ranma ni siquiera la notó mientras la bebía con calma. No está mal, la verdad, dijo Ranma. Me alegro. Espero que Sasuke no tarde mucho en tener la comida lista, dijo Tatewaki Kuno, mirando hacia la cocina. De repente, la puerta se abrió y entró el ninja con cara de tonto. Ryoga se sirvió una taza y luego dejó la tetera. Observó las bandejas antes de que las colocaran frente a ellos. Lo que realmente le llamó la atención fue la presentación que Sasuke estaba haciendo. Sasuke rápidamente extendió la mano y tomó las tapas de cada bandeja, revelando las comidas que le servirían. Se sorprendió al ver que cada uno tenía su propia comida. Era como si Sasuke los hubiera estado espiando y supiera que les gustaba, bueno, a todos excepto al plato de Ryoga. Resultó ser un filete de cerdo. Ranma estaba demasiado absorta en la anticipación cuando le presentaron la comida, para su sorpresa. Eran bocaditos de pulpo dispuestos con maestría. Estaban apilados como una pirámide en el antiguo Egipto, con algunas hojitas a los lados, como si se presentara pollo o pequeños platillos franceses. ¡Guau! Creo que disfrutarás esta comida, la mandé a preparar especialmente para ti, chica de coletas, dijo Kuno. Ni siquiera se había dado cuenta de que Ranma había empezado a comer, sin siquiera tomarse el tiempo de escuchar a Kuno. Eso era completamente evidente por el hecho de que Ranma estaba devorando cualquier bocado que pudiera. Ah, tanto entusiasmo y velocidad, todas hermosas cualidades dignas de alguien como tú, chica de trenzas, comentó Kuno, esperando que sus cumplidos activaran la magia que sabía que Nabiki debía estar suministrando. ¿Te importaría empezar una conversación sin coquetear con mi chica?, preguntó Ryoga, demostrando una vez más que era indirecto. Tal como estaba yendo esto, Kuno permanecería ligado a Ranma para siempre. Y cuanto antes Kuno recibiera el mensaje, antes Ryoga podría dejar todo esto atrás. Te aseguro que es solo una conversación agradable durante la cena, no hay nada por lo que ponerse a la defensiva, afirmó Kuno. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante e intentó mirar a los ojos a la belleza con una boca tan grande como un triturador de basura. Ranma escuchó lo suficiente para confirmar que la conversación entre Kuno y Ryoga giraba en torno a ella. Aunque seguía sin mostrar interés, con una bocanada a medio comer. Miró a Kuno y a Ryoga y luego bajó la mirada. Reflexionó antes de llevarse la bocanada a la boca y masticarla. Una atmósfera densa flotaba en el aire antes de que Ranma hablara. Déjalo hablar, de todas formas estoy contigo, Ryoga, respondió Ranma antes de mirar torpemente a un lado e inclinarse hacia Ryoga. Sus hombros se tocaron por un instante, lo cual, aunque admitía, se sentía bien, pero no estaba tan segura del lado de Ryoga. El chico perdido suspiró antes de levantar el brazo y acercar a Ranma. Era como abrazar a su hermano pequeño con Ryoga. Fue entonces cuando Ranma sintió que algo la dominaba y alteraba el flujo de su ki. Era una acción lenta, pero algo que podía confirmar con certeza. Parecía apoderarse de su mente, como si una presión intentara atravesar sus defensas mentales. Demostró este procedimiento entrecerrando los ojos con fuerza y sonrojándose ligeramente. Ryoga percibió algo extraño, pero esa sospecha se desvaneció cuando se giró hacia Ranma y vio sus impresionantes ojos azules fijos en él. Esto, por supuesto, hizo la situación más incómoda. ¿Nabiki? Lo que no sabían es que alguien desde una ventana del techo observaba todo el espectáculo. Nabiki sonrió con sorna, cámara en mano, mientras tomaba varias fotos incriminatorias de la falsa pareja. Era cierto que creía que, de hecho, podrían formar una buena pareja. Pero otra persona le vino a la mente, su hermana, no quería verla sufrir la pérdida de su querido Ranma. Aunque a veces el dinero debía anteponerse a las necesidades familiares, por no mencionar que solo necesitaba pruebas de interés mutuo. Ranma y Ryoga. Sabes que nunca te engañaría, ¿verdad, cariño? Preguntó Ranma, esta vez con verdadera emoción. Claro, Ranma. Ryoga tragó saliva, sintiendo que se había tomado demasiado en serio. ¿Qué demonios estás pensando, Saotome? ¿No es esto demasiado? Apartando la mirada, boquiabierto y con las comisuras de los labios crispadas, intentó recomponerse.
Ah, no seas así, exclamó Ranma, acercándose al chico perdido y subiéndose a su regazo. En ese estado mental, no respondía ni intentaba engañar a Kuno. Todo lo que tenía que ver con Ranma se había desvanecido y no había sido reemplazado por un Ranma alterado. Este había dejado de lado las diferencias de género y se consideraba, de hecho, enamorado de Rayuga. Están demasiado enamorados, comentó Champú, parpadeando en estado de shock. Ya no era un simple juego del gato y el ratón, era algo mucho más adulto considerarlo algo tan lamentable. Siendo sincera, no sabía qué decir ante esa muestra de afecto. Casi parecía que Ranma siempre se sentaba en el regazo de Rayuga. Como si ese fuera su hogar, su santuario del mundo, donde podía protegerse o defender cualquier cosa que amenazara lo que era suyo. Ranma, no delante de todos, gritó Rayuga. Eso fue hasta que Ranma, con expresión molesta, lo silenció y pensó que los labios de Rayuga serían más útiles si los suyos se apretaban contra los suyos. El trueno azul se puso de pie y desenvainó su Bokeiken. Rayos. No contaba con las capacidades mágicas del cómplice de Saotome. Con las prisas, debo haber olvidado ese hecho tan importante. ¿Cómo te atreves a usar tu control mágico sobre mí? Fue todo lo que pudo gritar antes de que Ranma se pusiera de pie y le diera una patada en el pecho al idiota que gritaba. La forma en que Ranma golpeó a Kuno desconcertaría a la mayoría, simplemente por lo apresurado que fue. Eso significaba que alguien era lo suficientemente estúpido como para meterse en los asuntos de Ranma. Mira, amigo, inténtalo de nuevo y me aseguraré de que te arrepientas, ¿entiendes?, exigió Ranma al ver a Kuno deslizarse por la pared. Su trasero golpeaba con fuerza mientras agachaba la cabeza. A partir de ahí, Ranma no perdió tiempo en volver a lo que llevaba tiempo queriendo hacer, que en realidad son 10 segundos, besarse con su novio de lujo. Ranma sabía que no era realmente una mujer, pero la píldora mágica que le habían dado la hizo ignorar los detalles importantes. Kuno mostró los colmillos al ver que Ranma regresaba con un insecto desagradecido como Rayuga y Biki. No merecía tanta fuerza y poder, tanta concentración y belleza que incluso lo hizo llorar en un momento dado. Claro, era para interpretar una línea dramática que solo imaginaba, pero aún así le dolía ahora que perdía de vista a su objetivo. El que estaba a punto de besar a un chico aparentemente desmayado y perdido con la nariz sangrando. Ranma, tan atrevido, comentó Champú. Rayuga se había echado hacia atrás cuando Ranma intentó patear a Kuno, pero eso no impidió que su rostro se calentara, lo que provocó que su sistema se detuviera y rebobinara lo que estaba sucediendo. Lo que Rayuga pudo reconstruir fue que Ranma finalmente había perdido la cabeza y ahora estaba abiertamente interesado en salir con él y quería llevar la relación más allá que nunca, algo que Rayuga no estaba preparado para hacer. No quería tener nada que ver con Ranma. Luego se le ocurrió otra idea, lo que significaba que Ranma realmente quería irse y pensó que este sería el mejor método. No pudo seguir considerando el resto porque alguien había comenzado a moverse en su pecho como un gato ronroneando. Sacudiendo la cabeza, abrió los ojos y descubrió que accidentalmente se había topado con los ojos azules de Ranma. Champú se sonrojó y pensó que tal vez perder el interés en Ranma era algo positivo y un buen consejo para ella misma. Con eso en mente, se giró hacia Kuno y fue a ayudarlo a levantarse. El trueno azul no tuvo más remedio que dejar que Champú lo ayudara. ¿Estás bien? He tenido días mejores, como he tenido días mejores, dijo Kuno. Todo lo que necesitas es decir que sí, respondió Champú, poniendo los ojos en blanco. El trueno azul se detuvo un momento y negó con la cabeza. Perderse ante los ojos de una mujer indigna no se parecía en nada al asombroso que Kuno se había hecho creer. Por favor, sácame de esta visión desagradable, gruñó Kuno. Se le estaban acabando los clichés poéticos molestos que decir. Rayuga miró a un lado y esperó que Kuno lo interrumpiera, pero resultó ser un milagro imposible, ya que Kuno estaba demasiado débil para siquiera levantarse de la patada de Ranma. En cambio, Ranma se alzaba sobre él, con un brillo taimado en los ojos mientras sus dedos se hundían en la tela de la camisa de Rayuga.
Era como si Ranma se hiciera pasar por la dominante de los dos al inclinarse y besar suavemente el cuello de Ryoga, exhalando con calma, aunque solo fuera para excitar su lado más primitivo. «Oh», gimió Ryoga, apretando los dientes e intentando negarle a su cuerpo sus necesidades instintivas. Luchando con todo el control que pudo, extendió las manos y las colocó sobre el hombro de Ranma. Lamentablemente, descubrió que la fuerza para apartarla ya no era posible. Champú jadeó y decidió irse. Esta no era su casa y sabía que probablemente correría la misma suerte que Kuno si se quedaba e intentaba separar a Ranma y Ryoga. «Cuando terminen, avísenle a Champú», exclamó antes de desaparecer por completo de su vista. Ranma se detuvo un momento para mirar hacia donde había estado Champú. Ni siquiera se había tomado el tiempo de oír el suspiro de alivio y el jadeo de Ryoga, parecía emocionalmente agotado. Eso no fue suficiente para detener a Ranma, estaba decidida a que el chico perdido se besara con ella. Tenía que ser muy tímida y burlarse de él, esto serviría para sembrar aún más dudas sobre los sentimientos de Ryoga hacia ella. Porque en ese preciso instante, la mente retorcida de Ranma creía que, en el fondo de su corazón, sentía atracción por Ryoga. «Vamos, Ryoga, deja de retorcerte, vale», suplicó Ranma tímidamente, pero su sonrisa lujuriosa fue suficiente para que Ryoga supiera que intentaba sacarle algo. «¿De verdad quieres quitarme de encima? O sea, vamos, mírame, tendrías que estar muy mal de la cabeza para que no te guste como me veo ahora mismo», dijo, mientras su dedo se deslizaba por su pecho, el ligero roce de su dedo atravesaba la ropa de Ryoga y le provocaba un hormigueo. El niño perdido respiró hondo otra vez. Esto tenía que parar. «O sea, de verdad no tienes novia, ¿verdad?», preguntó, pero no recibió respuesta. «Si la tuvieras, dejarías a Ken en paz, ¿no?» «Sí, sí. Conozco tu historia, Ryoga, amigo, así que, ¿te parece tan mal que estés conmigo?», ronroneó, mientras su infiltración mental iba bien. Ahora solo tenía que convencerlo, y por cierto, Ryoga estaba en estado de coma, y sabía que algunas de sus palabras debieron haber despertado su interés. «Entonces, supongo que quieres probarlo», dijo Ranma, suavizando la mirada. «Sabía que me perseguirías». «No, Saotome, no eres tú mismo», dijo Ryoga, entrecerrando los ojos y recuperando las fuerzas. El repentino estallido llegó, al pensar en la verdadera Ranma, era evidente que algo andaba mal con ella, como si hubiera renunciado a estar con Akane por él. Sabía que, si hubiera estado en esa posición, no lo habría hecho. «¿Qué estás hablando?». Ranma intentó razonar, pero recibió un golpe en la cabeza. «Ah. ¿Qué demonios te pasó, cerdita estúpida?», exigió Ranma, y entonces se dio cuenta de que prácticamente estaba montando al chico perdido. «¿Vio Kuno esto?», preguntó. «Sí, pero ¿cómo carajo no puede saberlo?», preguntó Ryoga. «No sé, lo último que recuerdo es». La pelirroja intentó recuperar la memoria. Sus esfuerzos fueron inútiles al darse cuenta de que no aparecía nada. Ryoga suspiró y supo que algo debía haber pasado, pero no pudo relacionar nada. Había candidatos para este caso, pero ¿quién tendría el motivo para que Ranma tuviera un encuentro sexual con Ryoga? No tenía sentido para ninguno de los dos. «Mira, Saotome. Creo que ya terminamos. Kuno se fue y no creo que vuelva pronto». «¿En serio? ¿Cómo, no volver a perseguirme nunca más, listo?». Ryoga simplemente asintió mientras ambos lograban incorporarse. «Pero deberías saber lo que pasó, algo te hizo sentir raro». «¿Qué raro?», preguntó, casi con miedo de insistir. No lo había pensado lo suficiente, pero la posición de Sus era demasiado sugerente como para evitar que la gente la señalara. «Empezaste a besarme», dijo el chico perdido. Ranma gimió y le dio una palmada en la frente. «Maldita sea, porque siempre es así, chicos», gritó, cubriendo su rostro con las manos mientras mecía la cabeza. El chico perdido negó con la cabeza y se levantó, esto ya estaba resuelto y era hora de que se escabullera como un artista marcial errante. El chico perdido se giró hacia donde Champú había llevado a Kuno y asintió. «Saotome,
Creo que ya terminamos, comentó Ryoga, pero notó que Ranma no respondía. Entonces miró por encima del hombro y vio que Ranma seguía en shock por haberlo besado. Aunque lo que le provocó fue un poco confuso. Para allá, exigió. Ranma apartó la cabeza de sus manos y lo miró fijamente. ¿Qué? ¡Maldita sea! No puede ser tan malo besarme, exclamó, y se detuvo un momento. Ranma miró a Ryoga boquiabierto por un segundo. ¿Acaso acababa de insinuar que besarse con él no era tan malo? Este no era el Ryoga que siempre había conocido. Ahora que lo pensaba, no había sido exactamente como antes. Cuando Ranma proclamó que liberaría a Kane del enamoramiento de Kuno, Ryoga no intentó superarlo en absoluto. El resultado fue muy diferente al que ella esperaba, y por si fuera poco, el hecho de que hubiera aceptado tener otra cita doble sin amenazas. «Quita esa maldita mirada de tu cara», dijo Ryoga. No es como si quisiera que los disfrutaras. Oh, vale, vámonos. No, a menos que me digas que no me vas a molestar con esto, le recordó Ryoga. Desde luego, no iba a regresar si Ranma lo amenazaba con revelar su secreto. Ryoga se aseguraba de contarle a Kane sobre su maldición cuando estuviera listo, y ese momento estaba muy lejos de este momento. Aunque no estaba seguro de volver a darse esa oportunidad. No te preocupes. Te di mi palabra, ¿no?, preguntó, luego se levantó y se frotó la nuca. Deberíamos irnos, ¿eh? El niño perdido simplemente respondió con un movimiento de cabeza. Champú y Kuno. Los dos se marcharon, sabiendo que Ranma y Ryoga se marcharían pronto. Kuno quería hacer mucho más y quizás terminar con esto, pero la patada que Ranma le propinó a Kuno se dirigió al borde de su caja torácica. La presión fue sutil, pero suficiente para incapacitar a Kuno y dejarlo sin poder mover el pecho y el cuerpo. Lo más probable es que sufriera un dolor agonizante. Kuno estaba en su habitación, en su cama, mientras Champú estaba sentada a su lado con una pierna cruzada y los brazos cruzados. «Debo agradecerte», dijo el trueno azul. Preguntó Champú, ladeando la cabeza con una expresión adorablemente confundida. ¿Por qué le das las gracias a Champú? Me has ayudado cuando solo me he burlado de ti. Debo decir que incluso alguien como yo no merece un trato como este, dijo Kuno, disculpándose. Si esta chica le hacía un favor así, aunque fuera de su alcance, debía ser una mujer amable. Le sorprendió un poco que la hubiera tratado así. ¿No se suponía que era el hombre ideal para cautivar a cualquier mujer? Pero con Champú solo había mostrado rechazo. Está bien, respondió Champú, mirando a un lado. Claro que sus intenciones solo eran mantenerlo en forma para la revancha, pero al ver que sentía cierto remordimiento por sus acciones, consideró reconsiderar la situación. Champú prepara té, te golpean en el pecho y Champú también sabe de té, demasiado bueno para curar huesos. Observó con asombro cómo su personalidad daba un giro de 180 grados en una fracción de segundo. Debía de ser voluble, pero pensó que era demasiado indulgente. No tenía motivos para conspirar contra él, salvo quizás para vengarse de la gracia y destreza con las que la había derrotado. Gracias, Champú. Cuando Champú entró en la cocina de Kuno para preparar el té azul del trueno, pensó en reflexionar sobre sus pensamientos relacionados con su situación con Kuno. Ahora estaba convencida de que aún quedaba algo de humanidad en su futuro esposo. Seguía siendo uno de los hombres más idiotas y débiles. Tenía potencial, al menos, esperaba que lo tuviera. Y tal vez, solo tal vez, no tenía ganas de darle una paliza en la revancha. Seguía adelante, simplemente no planeaba darlo todo ahora que había recuperado la confianza. Una vez que comprendió el funcionamiento de la cocina Kuno, y con la ayuda del ninja residente, pudo conseguir todo lo necesario para el té que planeaba preparar para el trueno azul del Instituto Furinkan. La chica de cabello morado sonrió mientras vertía la infusión en la taza de Kuno y preparaba una bandeja para que ambos la disfrutaran. Kuno. Cuando Champú se fue, Kuno tuvo tiempo de sobra para reflexionar. Al principio, estaba furioso porque la magia de Nabiki había vuelto a la chica de la trenza en su contra y lo había sumido aún más en la ilusión de amar al cómplice de Saotome.
Con el tiempo, sus pensamientos se desviaron y se volvió un poco más consciente de lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que no había cumplido su palabra como un verdadero héroe, se había permitido deshonrar la imagen de un caballero, y eso fue por romper su palabra. La palabra de un hombre tan noble no debe tomarse a la ligera, y él las ha ignorado por completo. Entonces argumentó que el amor era más importante que cualquier honor. Oh, eso tranquilizó su mente cansada. Durante 5 segundos, hasta que se dio cuenta, ¿qué pruebas tenía de que la chica de la trenza estaba bajo el control de Ranma o su cómplice? ¿Estaba señalando ciegamente a cualquiera que arruinara su imagen romántica de salir con una mujer poderosa? ¿Y acaso no le había dado la espalda a eso cuando afirmó que nunca se había enamorado de Champú? Ella lo había derrotado una vez y técnicamente empataron en su última batalla. ¿Qué sentido del honor tenía? ¿Cuál era su posición en este mundo caótico lleno de gente que luchaba por su amor? Llegó a la conclusión de que tal vez debería pensarlo mejor antes de intentar significar algo para alguien en este momento. Por el momento, preferiría no estar con nadie y quizás pelear con esa chica Champú. Champú le llamó la atención, entró en la habitación y le ofreció una taza de té antes de sentarse en el futón de Kuno. De ahí, tomó su propia taza y le sirvió un poco de té, luego tomó un sorbo con calma. «Miss, qué modales, y yo que creía que eras un incivilizado», dijo Kuno. Luego se incorporó en su futón con un gruñido y tomó la taza de té. «Champú no es cavernícola», respondió Champú con un puchero y rubor, porque sabía que no podía culparlo. «Champú no habla japonés muy bien». Supongo que ya estaba consciente de eso, pero elijo ocuparme de mis propios asuntos y amoríos cada vez que hemos tenido encuentros anteriores, respondió Kuno, levantando su taza a sus labios y soplando un poco de vapor antes de tomar un suave sorbo. «¿Por qué no te molestas en hablar con Champú?», añadió Champú. «Pero Champú está ocupada persiguiendo a Ranma, así que no creo que se tome tiempo para hablar contigo». El trueno azul sintió una vena palpitar en su frente. «El asqueroso Saotome, ¿cuál es tu obsesión con ese descarado idiota?». La reacción de Champú no fue nada agradable, con lo que dijo Kuno, tenía motivos para estar molesta. «¿Por qué te gusta tanto a Kane?». «Es una marimacha», replicó la chica de cabello morado. Kuno la fulminó con la mirada antes de darse la vuelta. Maldita sea, esto lo trajo de vuelta a esas preguntas que aún no estaba dispuesto a afrontar. Él mismo se lo había buscado. «Bien. Creo que ella fue mi primer amor verdadero, pero también creí que la pelirroja era mi verdadero amor, lo cual es un gran problema». «¿Cómo es que tenéis dos amores?», preguntó ella, ahora curiosa en lugar de enfurecida. «Es una indecisión, aún no he decidido quién es más digno de cortejar. Me he preguntado varias veces si es posible que todos salgamos, pero ninguno lo confirma ni siquiera reconoce mis peticiones, por ejemplo, por Akane». «Creo que podría estar cambiando de opinión», dijo Kuno, intentando aclarar las cosas conversando con alguien. Ahora que tenía a alguien dispuesto a escucharlo, tenía una visión más clara de cómo eran las cosas en realidad. Digamos que no estaba muy contento con estos nuevos pensamientos que le asaltaban la mente. Champú negó con la cabeza, quizá intentar hablar con él de estas cosas no iba a funcionar muy bien. Su mente apenas salía de su mundo de fantasía y ella no estaba segura de estar cualificada para ser terapeuta. «Solo bebe, mañana pelearás con Champú», anunció antes de tomar un sorbo de té. El trueno azul asintió y sintió que quizá Champú se había aburrido de la conversación y ahora solo disfrutaba del té. Parecía una buena idea. Nabiki Yapposai. Este era sin duda un tesoro de evidencia para la misión de Nabiki. No los había reunido, pero todo lo que necesitaba era alguna prueba. Aunque sí creía que formarían una pareja interesante. Aunque no era de las que le gustaban las parejas del mismo sexo, lo sabía cuando veía una pareja guapa, exactamente lo que pensó al ver la tensión entre Ranma y su hermana, Akane. Lo que también hizo que Nabiki se preguntara, ¿buscaría Ranma alguna vez otras opciones? Nabiki atribuyó la incapacidad de Genma para aceptarlo todo como algo que podría estar frenándolo. Sin mencionar que su madre probablemente no sería muy útil con sus costumbres tradicionales. Defendería el derecho de obligar a Ranma y Genma a cometer seppuku. Lo más sádico de todo era,
que ella seguía siendo un poco más tolerante que Genma. Aunque Nabiki tenía poco tiempo para reflexionar sobre estas cosas, ahora necesitaba revelar sus fotografías y mostrárselas a su grupo de jugadores. Esta es una buena prueba, lástima que esos dos realmente no estén juntos, casi triste, comentó Nabiki mientras estaba sentada en el techo de la mansión Kuno. Supongo que te gustó mi trabajo, dijo Apposai, apareciendo detrás de Nabiki Tendo. Sus ojos se posaron en su ajustada ropa de espía. Nabiki estaba tan absorta en su victoria que ni siquiera le importó que Apposai la estuviera mirando. ¿Qué usaste? Ni siquiera pude ver lo que hiciste, por un momento pensé que se estaban besando de verdad. Sí, resulta que me sobró una de esas pastillas del amor. Para ser sincero, podría haber sido una pastilla que causara estupidez masiva durante 30 años, rió Apposai, con los ojos cerrados y las manos en las caderas. Me alegra que haya sido la correcta. Nabiki puso los ojos en blanco, pensando que alguien tan arrogante como Apposai no se tomaría el tiempo de descubrir las habilidades de una píldora mágica. Entonces, ¿cuándo tendré mi modelo? Preguntó Apposai, admirando de nuevo el cuerpo de la hermana del medio. Tan pronto como reciba mi dinero de mis compañeros de clase, y algunos otros contactos. Mus. El artista marcial casi ciego se paró frente a la mansión Kuno y supo que le había costado encontrar el lugar. Al principio, se sintió seguro y pensó que podría llegar sin gafas, pero fue un error garrafal al ver que había salido un rato de Nermia y tenía que ponerse las gafas y tomar el largo camino de regreso a la casa de los Kuno. Sin mencionar que tenía que preparar algunas de sus armas ocultas para la batalla que se avecinaba. De pie en la valla de la mansión Kuno, con los brazos en las mangas, el maldito niño pato parecía estar creando una tensión dramática. Hagámoslo. Kuno y Champú. Los dos polos opuestos ya empezaban a tener una conversación más agradable. Pensar que Kuno quería charlar con ella era un poco inusual en él, pero, cuando lo único que uno podía hacer era relajarse, bien podía entablar una conversación con una chica atractiva, claro, hablaba un japonés mal. Aún así, era muy relajante. Entonces, ¿me estás diciendo que estás obligada por tu honor a casarte con cualquier caballero extranjero que te derrote? Preguntó Kuno, terminando su té. Es cierto, nos casamos con quienes nos derrotan, para tener hijos fuertes, respondió Champú. Por eso Champú persigue a Ranma, en la derrota, y Champú lo ama porque es fuerte y bueno, dijo, volviéndose repentinamente un poco tímida. En el fondo, sabía que Ranma solo era bueno porque no quería herir sus sentimientos ni los de nadie. Solo mostraba algo de amabilidad cuando necesitaba algo. Por supuesto, intentaba convencerlo de que saliera con ella o incluso de que se casara con ella por ese motivo. El final siempre era el mismo en su pequeña historia, perdía o la engañaban. ¿Pasa algo, señorita? Champú, preguntó, olvidando que Champú siempre mencionaba su nombre constantemente. ¿No es nada?, dijo ella mirando hacia un lado con un puchero. Por cómo hablaste, creo que Saotome ha estado jugando con tu afecto y tratándolo como si fuera un simple juguete de niños que puede descartar en cualquier momento, comentó Kuno. Champú iba a alzar la voz, pero se detuvo. Había demasiada verdad en sus palabras como para cuestionarla. Champú ama a Ranma, así que... Champú deja que Ranma esté con quien quiera, dijo, suspirando y terminando también su taza. El trueno azul se detuvo a mirarla en ese instante, era realmente adorable. Su imagen era casi angelical para él, la forma en que su flequillo le colgaba a veces cubría sus ojos de una manera hermosa, añadiendo misterio a su ya deslumbrante apariencia. La iluminación de la habitación era normal, pero, aún así, la iluminaba en el ángulo justo, solo la hacía brillar ante sus ojos. Creo que te he vencido una vez, ¿eso significa que también tienes que casarte conmigo? Los ojos de Champú se abrieron cuando Kuno preguntó eso, estaba a punto de responder. ¡Alto, vil demonio!, exclamó Mus entrando en la habitación sin sus gafas. Los dos voltearon la vista hacia él y observaron con torpeza al artista marcial de pelo largo. ¿Es esta la habitación correcta?, preguntó, metiendo la mano en sus mangas y sacando sus lentes característicos. Ah, sí. Dicho esto,
Se quitó las gafas una vez más y decidió seguir hablando de cómo iba a hacerle pagar a Kuno. Los dos se quedaron mirándose fijamente un rato más. «Estoy aquí para salvarte, Champú», exclamó Mus. «Este imbécil de Kuno no se va a casar contigo». «Mus», gritó Champú. «Lo estás dejando solo, está herido». «Me da igual», gritó Mus, pensando que así el desafío sería aún más entretenido, aunque solo fuera para ver que su oponente era aún más fácil de derrotar que antes. «¿Te atreves a desafiarme?», exclamó Kuno, gruñendo y buscando su Bokeiken, que estaba cerca. Aunque el trueno azul se encogió al sentir el dolor en la caja torácica. «Arg», gimió, llevándose una mano al pecho mientras cerraba los ojos con fuerza. «Esta es una propiedad privada». Ranma usa el ataque Chi, hace que Kuno no se mueva demasiado bueno. Pensó Champú. «Ya te dije que no me importa». «Estoy aquí por Champú», exclamó Mus, sacando sus gafas. Estaba dispuesto a tomarlas con la mayor seriedad posible. Quería a Champú, y eso significaba que tendría que hacer el ridículo con sus gafas ridículas. Salió de sus pensamientos y decidió que tendría que hacérsela discreta y neutralizar la amenaza que representaba Mus. Aunque no quería usar la fuerza. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea brillante. «Espera», exclamó, y luego agarró su taza, que estaba casi vacía. «Mus, toma el té antes de la batalla». «Eso lo hará fuerte», sonrió, ofreciéndole la taza. Mus se detuvo un momento al ver que Champú le había ofrecido una muestra de cariño, sintió como si su corazón se le hubiera hinchado a punto de estallar. «Gracias, Champú». «Sabía que me querrías», dijo, secándose las lágrimas con sus mangas anchas. Kuno ya temía por su vida, e iba a llamar a su fiel sirviente Sasuke hasta que vio que Champú le arrojó su taza de té al artista marcial de túnica blanca. Y ante sus ojos, vio que Mus se había transformado en... ¿un pato? «¡Cuac!», gritó Mus, agitando los brazos en el aire. Desde allí, vio a Champú retirar el brazo y golpear al pájaro en bandada, estrellándolo contra la pared y cayendo de la misma manera que lo había visto antes. «¡Estúpido Mus!», se burló Champú, antes de volverse hacia Kuno. El ego de Kuno se vio afectado cuando Champú lo salvó. Se suponía que era imparable e incontrolable en combate, pero estaba tan indefenso como un niño cuando Mus llegó corriendo. Todo por culpa del golpe que le había propinado la pelirroja de sus sueños. Aunque si ella no lo hubiera salvado, probablemente estaría en peores condiciones. «¿Por qué tengo que ser torturado así?», pensó. «Qué bueno que el té se enfrió», exclamó Champú, volviéndose hacia Kuno. «¿Por qué estás triste?». «Me salvó una damisela». Fue entonces cuando Champú tuvo que dejar algo claro sobre el tipo de mujer que era. No iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que Kuno siguiera pensando que las mujeres eran seres inferiores cuando Ranma también lo había derrotado en varias ocasiones. Pensó que Kuno pensaba que solo había unas pocas mujeres excepcionales. Champú tiene mucho que enseñar. Ranma y Ryoga. El camino a casa había sido tranquilo entre Ranma y Ryoga. Los dos se mantuvieron a su lado y apartaron la mirada, como si alguien les hubiera dicho que les gustaban los gatitos y los arcoíris, y eso los hizo callar. En realidad, era porque Ranma y Ryoga no se habían sentido con ánimos de insultarse ni de burlarse. De acuerdo, sí que lo habían hecho, pero no les parecía bien hacerlo después de lo que acababa de pasar. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?», preguntó Ranma con las manos en los bolsillos. «Voy a buscar mis cosas, eso es», respondió Ryoga, con las manos a los costados mientras caminaba. La cabeza gacha, como si una nube de lluvia se cerniera sobre él. «¿Por qué?», preguntó Ranma. «Voy a ir a un viaje de entrenamiento», respondió Ryoga. «¿Por qué no puedes entrenar aquí?», preguntó Ranma. Ryoga suspiró y negó con la cabeza. «No es tan bueno como el aire libre, además, no creo que quiera venir aquí más». «¿Me besas y ya no quieres que te vea?». Ranma parpadeó antes de negar con la cabeza con disgusto. «No puedes dejar que todo te deprima, cerdo estúpido». «Cállate, Saotome», dijo Ryoga,
aunque su voz no denotaba enojo. «Calle. No es por eso, son tantas cosas en las que ni siquiera quiero pensar. En cuanto recoja mis cosas, planeo caminar el resto de mi vida, demonios, tal vez incluso visite a Akari y su granja de cerdos». «Mira, no siempre tienes que irte, quiero decir, ¿por qué carajos no puedes quedarte?», preguntó Ranma. «Es complicado», respondió Ryoga. «Ya no quiero estar aquí, esta ciudad es un gran dolor». «¿Tiene algo que ver con Akane, preguntó Ranma, agachando un poco la cabeza. Siempre se trataba de Akane, siempre tenía que ver con algún interés romántico. ¿Por qué todos en Nermia estaban tan desesperados por amor? ¿Por qué nadie podía ser simplemente buenos amigos en lugar de desear a alguien? Para Ranma, no tenía sentido, ya que se veía obligado a ser el futuro esposo de cada chica que ella conocía. «Tiene algo que ver con ella», suspiró Ryoga. «Cuando estaba contigo y hablabas con ella, no podía ver a la chica que tanto amaba. Al principio pensé que me estaba volviendo loco porque cada vez que me besabas de chica, se me cortaba la respiración y no sabía qué pensar. Luego pensé en liberarme por fin de tu amenaza, pero cuando intenté escapar, Toufu me señaló algo. ¿Por qué no le contaste a Ken sobre mi maldición antes? Podrías haberlo hecho en cualquier momento, Saotome, ¿por qué usarla ahora? Es porque nunca tuviste intención de decírselo, ¿verdad?, preguntó el chico perdido, con el rostro inexpresivo una vez más. Los ojos de Ranma se abrieron de par en par cuando Ryoga la pilló desprevenida. Sí, no iba a decírselo jamás, es tu maldición y deberías decírselo a Ken cuando estés lista. Por si fuera poco. Creo que ya entiendo a quién le gusta realmente a Ken, y no soy yo, Saotome, no creo que lo haya sido nunca. Ryoga respiró hondo. Eres tú, Ranma Saotome, te ama, dijo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Seguía intentando negarlo. De verdad, el chico perdido negó con la cabeza. ¿Por qué siempre tiene que ser sobre Akane, preguntó Ranma, poniéndose las manos en las caderas. Déjame solo, Saotome, ve con Akane y vive tu vida, déjame vivir la mía solo, instó Ryoga, evitando el contacto visual con Ranma. Así solo te haces daño, idiota, exclamó Ranma. El viejo Ghoul me dijo que cualquiera que tenga maestros que dispararan el rugido del león solo terminaría haciéndose daño a sí mismo. Te estás metiendo en un maldito pozo. Tienes que salir de ahí, gritó, volviéndose hacia él y poniéndole las manos sobre los hombros. Puede que fuera pequeña, pero cuando miró a Ryoga, este se sintió como la persona más pequeña del mundo. ¿Qué otra opción tengo?, exigió Ryoga. Estoy solo y eso es todo lo que seré, Saotome. ¿Por qué no te quedas aquí y eres mi amiga? Tú y yo podríamos hacerlo todo. Siempre he querido a alguien con quien pasar el rato, ya sabes, con quien estar de amiga, preguntó Ranma. Descubrió que también veía el problema en la situación de Ryoga. Ranma no podía ser su amante, porque ni siquiera estaba segura de si tenía interés romántico. Por no mencionar que el hecho de no ser una chica de verdad era un obstáculo. No lo entiendes, Saotome, respondió Ryoga. Ranma entrecerró los ojos, nada lo afectaba. Aquí podría tener a alguien que la cuidara como amiga y con quien practicar artes marciales. Alguien con quien pudiera ser muy cercana, demonios, Ryoga probablemente también podría ser su mejor amigo. Aunque, a fin de cuentas, Ryoga no quería dejar espacio para amigos, solo había una opción y no estaba segura de si le gustaría. ¿Estaría dispuesta a aceptarla? Ya tenía práctica con él. Incluso aceptarla como una opción la sonrojó. ¡Maldita sea! Seré tu novia de mentira, anunció Ranma, sonrojándose aún más al decirlo. Los ojos de Ryoga se abrieron como platos. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Ryoga, con los ojos manchados aclarándose, todavía un poco rojos por el llanto. ¿Me oíste?, exclamó Ranma, apartándose y dejando los brazos colgando a los costados. Puedes besarme y lo que quieras, solo quédate, ¿de acuerdo? Quizás con mi ayuda. Ranma negó con la cabeza, sin permitirse echarse atrás. Quizás conmigo te ayude,
por fin puedas tener el coraje de conseguir una novia o estar con Akaine. Ranma empezó a quedarse sin palabras. La mención de Ryoga llevándose a Akaine le costaba un poco pronunciarla. Aunque perder a la única persona a la que consideraba amiga era peor, porque en algún momento de su vida, podría haber estado perfectamente tranquila con la marcha de Ryoga, incluso podría haber sido un alivio no tener que preocuparse por él. ¿Por qué me ofreces esto? Ranma, preguntó Ryoga, con la respiración entrecortada y sonrojándose aún más. ¿Alguna vez pensaste que es porque quiero ser tu amigo? ¿Alguna vez pensaste que no quiero ser tu estúpido enemigo? Preguntó Ranma, mirándolo fijamente. Ryoga no sabía qué hacer, pero pensó que podría gustarle. ¿Le gustaba? ¿Era un buen trato? ¿No era tabú hacer estas cosas? El chico perdido bajó la cabeza. Son como amigos, ¿verdad? No. Aún así estaba mal. Ranma es un chico. También es una chica. Ranma sabía que esto no la llevaría a ninguna parte y decidió intentar algo. Mira, una más. Un beso más, maldita sea. Detén esto, Saotome. Vamos. Si de verdad lo odias, puedes irte para siempre y no volveré a molestarte, dijo Ranma, entrecerrando los ojos. Te reto a que lo hagas. ¿Vas a dejarme ganar? Y a ponerlo en juego como artista marcial. Maldita sea, gimió Ryoga, sabiendo que quería hacer esto. Era un hombre, maldita sea. Una chica atractiva con cabello rojo intenso y unos ojos azules despampanantes era la personificación misma de la tentación. ¿Cuándo podría tener otra oportunidad como esta? ¿Pero acaso Ranma no era un chico? Al menos ahora no lo parecía. Bien, Saotome. ¿Acepto tu reto? Una vez más, Ryoga encontró sus labios unidos a los de la pelirroja, que le rodeaba el cuello con los brazos. Este beso fue más intenso que el anterior, mucho más intenso. Casi le imploraba que le devolviera el beso con la misma intensidad con la que ella lo besaba. Ryoga cerró los ojos y sintió algo extraño. ¿Ranma ladeó la cabeza mientras lo besaba? Aunque lo que más le impactó fue que Ranma consiguiera meter la lengua en la boca del chico perdido. Incluso bajo el beso, Ryoga apretó los puños y agarró a Ranma, cerrando los ojos y sumiéndose en el beso. Ryoga nunca entendió cómo alguien podía perderse en el abrazo de otra persona y en la sensación de sus labios. Ranma se había volcado, nunca antes había usado la lengua. Así que había improvisado. ¿Por qué lo había hecho? Ni siquiera ella misma estaba segura. Una parte de ella sabía que tal vez sí le importaba mucho Ryoga, como amigo, tanto que estaría dispuesta a besarlo como chica para que siguiera acercándose y tal vez, solo tal vez, siendo su amigo. Sin mencionar fingir ser su novia cuando realmente necesitaba a alguien. Mucho de eso iba a basarse en mentiras, era demasiado perder a alguien con quien había pasado tanto. No románticamente, pero sería perder a alguien cercano a ella. Lo que la animó fue que Ryoga la rodeara con los brazos por la cintura. ¿Por qué estaba tan emocionada? ¿No le había entregado técnicamente su forma maldita a un chico? Sacudió ese pensamiento de su cabeza y se recordó a sí misma que estaba haciendo esto por él. Por la forma en que Ranma se apretaba contra él, Ryoga sintió que su química podría hacerse notar si continuaban así. De acuerdo. Me quedo, solo para, jadeó Ryoga, tras apartarse. Su rostro estaba casi rojo como un tomate. Lo mismo podía decirse de Ranma. Solo llama a eso un beso de práctica para cuando realmente consigas que una chica te ame. Dijo Ranma. Lo que sea. Kuno y Champú. Champú dedicó una hora entera a explicar las costumbres de su tribu y cómo la orgullosa amazona influyó en su estilo de vida. Como la tribu estaba completamente controlada por mujeres y los hombres eran vistos como inferiores. En cuanto a fuerza y habilidad, las mujeres de la tribu amazónica eran las que mostraban el mayor poder. Mientras explicaba, el trueno azul observaba con expresión perpleja. ¡Qué cultura tan extraña! No conocía un lugar así,
comentó Kuno, mirando su futón antes de mirar a Champú. Por eso has estado a mi disposición, deseas, tragó saliva, sonrojándose de nuevo ante la posibilidad de transmitir su genética. Quizás sea mejor que no lo diga, pero es por tu honor casarte con el forastero que te ha derrotado, y como ya perseguiste a Sao Tome una vez, eso solo podría significar que te ha derrotado, pero luego llegó nuestra batalla y la situación cambió a mi favor, pero dime. Champú volvió a preguntarse qué tenía Kuno en mente. ¿Qué quieres saber? ¿Puede alguien competir por tu mano?, preguntó Kuno, mirando al ave inconsciente que estaba cerca. La chica de cabello morado pareció reflexionar sobre algunas cosas. ¿Qué opinaba de Mus? Le parecía impropio de un hombre pelear con otro hombre cuando éste estaba caído. Mus demostró que su sentido del honor había cambiado durante su estancia en Nermia, estaba dispuesto a que Ranma perdiera a propósito para poder casarse con Champú. En su tribu, el honor era lo más importante, y descartarlo, no, abandonarlo por completo, era uno de los peores actos que cualquiera podría cometer. ¿Le gustaba Mus? La chica de cabello morado giró la cabeza hacia el chico pato caído. ¿Por qué no sentía remordimiento por sus acciones? Mus seguía siendo humano, la mitad del tiempo. ¿Es cierto? Mus puede pelear contigo por Champú, dijo, sin mirar fijamente a Kuno. La indecisión en su rostro era tan evidente como la de un pájaro carpintero picoteando madera. Quizás pregunte algo más. ¿Qué clase de magia es esta? Se ha convertido en un pato, dijo Kuno. No es magia, es una maldición, dijo Champú, aclarando. Champú también tiene una maldición. ¿Uno que te transforma en un ave emplumada? ¿De verdad bromeas?, dijo el trueno azul, incapaz de imaginar a Champú transformándose también en pato. La idea surgió como un pato de pelo morado y un peculiar graznido que no encajaba con ningún otro pato, pues su mente supuso que su graznido también estaría en un idioma desconocido. Champú, no te conviertas en un pato tonto, exclamó Champú, sonrojándose de vergüenza y dándose la vuelta, haciendo pucheros. El trueno azul quiso soltar una carcajada, pero se contuvo y sonrió levemente. Veo que no niegas tener una. ¿Cuál es tu maldición? Champú suspiró y se cruzó de brazos. Champú no quiere que te rías, dijo Champú, esperando saltarse esta parte en la que se conocían. Juro por mi honor de noble guerrero que no haré comentarios groseros sobre tu desafortunada maldición, declaró Kuno, extendiendo la mano y poniéndola sobre su hombro. Eso pareció despertar una leve sonrisa en su rostro, asintió y agarró la tetera que tenía cerca. Entonces comenzó a alejarse, vertiendo el té ya frío sobre sí misma y comenzando su repentina transformación en un pequeño animal. Su ropa cayó al suelo antes de que se oyera un crujido y un pequeño gato asomara la cabeza entre la ropa demasiado grande de Champú. Miau, pareció oír el gato, y luego se dirigió hacia el trueno azul. Su exhibición fue tristemente recompensada con la mirada fija de Kuno. De repente, su rostro comenzó a ceder y sus ojos miraron al techo con una expresión bastante boba. Justo entonces, se dio una palmada en la frente y arqueó la cabeza hacia atrás, no pudo contener la risa. Champú había estado persiguiendo a Ranma la mayor parte del tiempo, y las veces que ella debió haber acudido ronroneando hacia él significaban que se encogía de miedo ante el adorable gatito morado. Aunque no se tomó el tiempo de explicar el motivo de su risa. Rob, gritó la versión felina de Champú antes de cortarle la cara al trueno azul y aterrizar en el suelo como si fuera una ninja. Con firme determinación en la mirada, levantó la cabeza y la cola, con los ojos cerrados, antes de acercarse a su ropa y sacarla de la habitación con sus afilados dientes de gato. Tatewaki Kuno se agarró la cara y se encogió por el ardor que le producía el corte. Cuando se inclinó para acunarse el rostro entre las manos, su pecho respondió y gritó de dolor. «Ah. ¿Ukyo?» La chica de cabello castaño vestía igual que cuando conoció a Ranma después de tantos años. Parecía un hombre con su uniforme escolar y el cabello recogido. Parecía oprimida mientras caminaba con su espátula en su funda y su maletín. Pensar que todos sus planes de convertir su restaurante en una cadena y expandir todos los tipos de okonomiyaki a todo el distrito, o tal vez incluso a todo Japón, se habían arruinado. El mundo estaba demasiado ciego para ver su genio,
solo esperaba que la saludara el atractivo rostro masculino de su querido Ranma. Todo este tiempo y sin mirarme a los ojos, cariño, qué mundo tan cruel, dijo la jefa mientras suspiraba al notar que el sol se ponía. Eso parecía una buena señal. Ranma a veces entraba cuando la comida de Akain estaba en el menú. Siempre era un deleite, excepto quizás cuando Ranma se convertía en chica. Se daba cuenta de que Ranma a veces lo hacía a propósito. En esa treta para engañar a Ukyo y conseguir comida gratis sin tener que pagar y que la molestaran para que se casara con él, a veces le echaba agua tibia en la cabeza, eso o agua muy caliente. Dependía de su humor en esos momentos. Aunque lo que vio realmente le llamó la atención. No podía creer lo que estaba sucediendo ante ella. La chica de cabello castaño corrió como loca hacia unos arbustos cercanos y se escondió a plena vista. Ranma y Ryoga. El amor era simplemente algo asombroso, puede saltar cualquier límite para lograrlo, todavía. Tan inalcanzable y tan mortal como comerse un tiburón en algunas situaciones. En este caso, se suponía que el amor era falso o incierto. En el caso de Ranma y Ryoga, estos dos eran completamente inciertos. Ryoga estaba confundido en cuanto a por qué Ranma había llegado tan lejos para que se quedara. ¿Realmente lo estaba complaciendo en sus sentimientos frustrados? ¿Su falta de contacto femenino era tan baja que preferiría una imitación en lugar de algo real? ¿Era esto perverso o estaba en la misma liga que Ranma parecía estar? Todos estos pensamientos no conducían a nada. La mayor preocupación en este momento era el hecho de que Ranma estaba agarrando su brazo de nuevo, lo cual, se sentía casi demasiado cómodo en este punto. La chica pelirroja estaba teniendo algunos pensamientos conflictivos mientras sostenía a Ryoga. Esto es solo para Ryoga, no tengas pensamientos extraños, recuerda, si él está cerca puede ayudarme a tener una vida menos molesta. Pensó Ranma. Dime, Saotome, ¿de verdad necesitas abrazarme? Preguntó el chico perdido. Esta vez, no fue tan violento como antes al preguntar esto. Si te dejo ir, simplemente te irás, y si te vas, no tendrás novia, dijo Ranma, suspirando y apoyándose un poco en él. Lo había hecho para consolar a Ryoga y ponerlo nervioso, aunque solo fuera para confundirlo aún más y disfrutar del extraño momento entre ellos. Notó que Ryoga pareció estremecerse con su movimiento y supo que su táctica había surtido el efecto deseado. Ryoga abrió mucho los ojos y apartó la mirada de Ranma. ¿Cómo era posible que no le importara tanto este contacto? Entonces recordó que no necesitaba que Ranma le gustara de verdad, la cuestión era que Ryoga se quedara. ¿Sería esta la forma en que Ranma le decía que le gustaba Ryoga? Aunque en realidad era un chico, pero el pecho que ocupaba su pecho decía lo contrario. Para que lo sepas, no me gusta nada de esto. Sí, da igual, respondió Ranma, mirando a un lado con una expresión adorable. Solo estoy fingiendo, y como quieres besar chicas, te voy a dar eso. ¿Eso significa que eres mi novia?, preguntó Ryoga. Ranma se sonrojó un momento antes de entrecerrar los ojos y mirarla con furia, aún ruborizado. «¿Novia falsa?» «Falsa», exclamó Ranma. Solo porque parezca una chica y tenga todo de chica no significa que pueda ser la novia de alguien. Ahora era el turno de Ryoga de apartar la mirada. Ranma había insinuado accidentalmente que sería el novio de un chico en lugar de su novia. «Espera. No. Eso salió mal. Está bien, Saotome, regresemos de una vez, necesito transformarme en Pechan y deshacerme de algo de esta locura con una forma diferente», declaró Ryoga, tomando aire profundamente mientras Ranma lo sostenía. «Sí, hablando de eso, necesito volver a ser el viejo bueno. Con todo lo que ha pasado, no he tenido mucho tiempo para ser un hombre ni nada. No puedo ser un hombre entre los hombres si no mantengo mis habilidades marciales al día», dijo Ranma, poniendo los ojos en blanco con fastidio. En ese preciso instante, una chispa se encendió en Ryoga. Quizás esta amistad podría traer beneficios. Podría luchar contra Ranma y posiblemente derrotarla, aunque ya no tuviera tanto propósito como antes. Entonces su rostro se suavizó. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué significaba Akain para él? ¿Cuánto significaba para él ahora?
¿Cómo era que se lo cuestionaba? Aquel era el rayo de esperanza que le daba una razón para seguir adelante y buscar una vida mejor. Y cuestionaba esa visión debido a su confusión actual. ¿Tenía miedo de engañar a su falsa novia? Ranma se giró para ver la expresión de Ryoga. Aunque contaba con que le presentara una batalla, notó la confusión en su rostro. Mira, que sea tu novia falsa no significa que no podamos pelear como amigos. Olvídate de eso. Solo tengo algunos problemas, no te preocupes, dijo Ryoga. Aunque planeo derrotarte. Sí, eso es antes o después de que intentes besarte conmigo. Dijo Ranma, burlándose de él con una risita. No te metas conmigo, Saotome. Advirtió Ryoga, inclinándose sobre Ranma con los colmillos al descubierto. Ranma se recostó y rió nerviosamente antes de recostarse en él con su linda sonrisa y acurrucarse contra él. Al sentirlo temblar, sonrió con suficiencia. Te encantan las chicas, comentó Ranma. Maldito seas, Saotome. Exclamó Ryoga entre dientes, con una mano en alto y retorciéndose mientras intentaba controlarse. Aunque la sangre que corría por su nariz dejaba claro que le gustaba. Ukyo. La chica de cabello castaño se levantó de entre los arbustos y los observó un instante antes de caer de rodillas, con el ojo izquierdo temblando mientras miraba al cielo. Tartamudeó. Aunque se recompuso lo suficiente como para decir algunas palabras tangibles. ¿Qué pasó mientras no estuve? Ukyo. Dentro del restaurante de Ukyo, la chef, con su espátula en la mano, se paseaba de un lado a otro con las manos a la espalda, tras la parrilla. Sin embargo, se olvidó de tomar nota de los pedidos de sus clientes. A su regreso, sus clientes entraron y se congregaron alrededor del mostrador. Parecían molestos porque ella no parecía prestarles atención. Ukyo consideraba que su comprensión de la realidad era bastante firme. Tan firme como podía serlo una que involucrara patos, gatos, cerdos y chicas malditas. Esa versión de la realidad era, por supuesto, muy defectuosa cuando alguien fingía ser el amante de alguien que obviamente no tenía las agallas de invitar a salir a la persona que realmente amaba. Sin mencionar que debía haber sido algún tipo de maldición, truco o plan que Ranma y Ryoga estaban tramando. Pero a Ranma no le gustaban los hombres. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Había alguna razón para todo esto? Ryoga era demasiado idiota para poder lanzar hechizos por sí mismo. Solo había una conclusión a la que Ukyo podía llegar, y sabía que Ryoga debía haber manipulado a Ranma para tener una relación. Eso tiene que ser. A mi Ranma no le interesarían los chicos a menos que Ryoga le hiciera algo malo. ¿Cómo se atreve a arruinarle la cabeza a Ranma con sus pensamientos raros y pervertidos?, pensó Ukyo. Cerró los ojos entrecerrándolos y giró la cabeza hacia quien la llamaba. ¿Qué?, exigió, mirando fijamente al orador ofensivo. El hombre era un anciano bastante atrevido con un suéter de cuello alto. Quisiera pedir algo, señorita. Fue entonces cuando Ukyo notó al pequeño grupo de gente. La chef de Okonomiyaki suspiró, sabiendo que tendría abierto al menos 2 horas más, y que el dinero era precisamente lo que mantenía a Ukyo vestida y a salvo de tener que vivir en la calle. ¿Qué desea? Ranma y Ryoga. Al regresar, se hicieron los inocentes con todos sobre su situación. Por supuesto, omitieron lo de Ranma como la novia falsa y posiblemente temporal de Ryoga. El resto, explicaron, tenía que ver con la invitación a cenar a doble cita que les explicaron a Saon y Genma, ya que se les habían agotado las pilas a sus Game Boys. Ranma, por supuesto, omitió la extraña escena del beso y se aseguró de que pareciera que solo se habían estado abrazando, y finalmente Kuno lo entendió. Pero ahora venía lo difícil. Ranma, ya sabes que no podemos permitirnos tener otra boca que alimentar. Respondió Saon con severidad. En efecto. Te has vuelto loco, muchacho. Dijo Genma, deteniéndose para mirar a Saon. Oye. Gruñó Genma. Saon levantó una mano, impidiendo que Genma se quejara. Ahora no es el momento, Saotome, además, ¿me entiendes? Mira. No es que vaya a vivir aquí gratis.
Y no puede volver a casa porque se pierde todo el tiempo, explicó Ranma, haciendo que Rayoga se enfureciera. Rayoga era plenamente consciente de su problema de orientación y no necesitaba que le recordaran su otra maldición. No tienes que preocuparte por pagar por mí, tengo mi propia comida. Me ha ido bien hasta ahora, explicó Rayoga, metiendo las manos en los bolsillos. Oye, sí. Me preguntaba cómo te has podido perder tanto y siempre pareces poder comer y comprar recuerdos, dijo Akane, dándose a conocer, pues había estado cerca de ellos. A la izquierda de Akane estaba Kasumi, quien parecía encantada con la idea de que Rayoga se quedara a dormir. Debo decir que yo también me lo he estado preguntando, dijo Ranma, volviéndose hacia él. Sí, por favor explícamelo, dijo Saun esperando que no fuera algo estúpido. Cuando llego a casa, veo que mi mamá o mi papá me dejan dinero en el mostrador, suelen darme para un buen rato, dijo Rayoga antes de rebuscar en sus bolsillos y sacar un fajo de billetes decente. Solo compro ramen de vez en cuando porque no son muy caros, e incluso los que cuestan mucho no me salen muy caros. Los ojos de Saun se abrieron de par en par al ver ese fajo de billetes. ¿Y dirías que hay más yenes en tu casa?, preguntó, pensando en dónde podría ir ese dinero. En concreto, a su cartera, y sin duda una forma positiva de alimentar la adicción de Genma y su Pokémon. Hace tiempo que no vuelvo a casa, quizás, respondió Rayoga. Desde allí, Saun se acercó a Rayoga y le dio una palmadita en la espalda, aparentemente contento de estar cerca de él. Es un honor darle la bienvenida a nuestra casa. Genma lo siguió y aplaudió. Me alegra tener a alguien más trabajando por aquí, o al menos uno con dinero, dijo Genma, antes de hacer una reverencia. La sonrisa de su rostro permaneció intacta. Rayoga se sonrojó de vergüenza, pero se sintió humilde al ser aceptado en el hogar Tendo. Gracias. Por favor, mi querido muchacho, llámame Saun, insistió el padre de las hermanas Tendo. De ahí se giró hacia Genma y agitó el pequeño fajo de yenes. Oye, ¿piensas lo mismo que yo, Saotome? Cartas de Pokémon, pilas y saque, exclamó Genma, sacando su Game Boy gris y agitándola. Las pilas estaban agotadas, por supuesto. Los dos se alejaron de Rayoga y decidieron marcharse. No tenían nada que hacer en el dojo Tendo, y el saque y Pokémon eran su principal disfrute en ese momento. Los dos, que estaban a punto de emborracharse, se dirigieron a la puerta, vitoreando alegremente como si hubieran ganado la lotería. El espectáculo fue presenciado por los ocupantes de la casa Tendo, ninguno de los dos tenía nada que decir. Cuando pareció que ya no los veían, Saun asomó la cabeza por la esquina. Oh, Ranma, pórtate bien y ayuda a Rayoga a llegar a su casa. Seguro que hay mucho que recolectar allí. No. Espera, Ranma no pudo terminar la frase porque se oyó el ruido de la puerta al cerrarse. Maldita sea, estoy cansado y esos dos quieren que vaya a tu casa ya. Se quejó Ranma, negando con la cabeza. Iré con ustedes dos, dijo Akane, con la esperanza de saber más sobre los eventos de la cita doble, como los detalles de que Kuno nunca más la molestaría. Rayoga giró la cabeza hacia Akane y la miró fijamente un instante antes de asentir, fingiendo amabilidad. Por supuesto, Akane. Ranma puso los ojos en blanco, esto era sin duda algo nuevo. Que Rayoga fuera amable con Akane no parecía importarle. Solo iban a ir a casa de Rayoga, comprar ropa y recuerdos, y luego conseguir el dinero para que Rayoga se alojara en la casa de los Tendo. A Ranma le parecía un poco inútil. ¿Acaso Rayoga no se perdía fácilmente por su casa también? Todavía. Tenía miedo de perder a un buen amigo como Rayoga, sería un buen aliado si conseguía que la aceptara como amiga. Sin embargo, algo la atormentaba, que sentía Rayoga por Akane ahora. La conversación que habían tenido antes se centraba en su relación romántica con Akane. ¿Significaba eso que Rayoga ya no la perseguía? ¿Y de verdad Rayoga la obligaría a mantener el título de novia? Eso todavía la inquietaba un poco, pero tenía que repetirse que lo hacía para que finalmente se llevaran bien. Ranma sintió que tragaba saliva, por razones desconocidas, incluso para ella misma. Vamos, Ranma, dijo Akane, dirigiéndose ya a la puerta con Rayoga.
dijo Ranma, mirando a su alrededor y notando que la habían dejado pensando. Oigan. No pueden irse sin mí, dijo Ranma, siguiéndolos por la puerta. ¿Nabiki? La hija mediana de la familia Tendo había estado intentando volver a casa con sigilo para evitar que Ranma y Ryoga la vieran. Los tejados le proporcionaban una buena forma de moverse como agente libre. Ranma y Ryoga no se habían dado cuenta. Había estado sola, vigilando a las dos gallinas de los huevos de oro, sonriendo todo el tiempo. Eso fue hasta que vio la única muestra de afecto que se tenían y eso la conmovió. Pensar que Nabiki llegaría tan lejos solo para ser atormentada por el remordimiento. Había conseguido lo que quería, pruebas para finalmente terminar la apuesta sobre quién se quedaría con Ranma. Y ahora, precisamente ahora, perdió el valor al escuchar lo que Ranma y Ryoga dijeron, Ranma fingiendo ser la novia falsa de Ryoga para mantenerlo cerca. Y estuve tan cerca esta vez, dijo Nabiki, suspirando decepcionada. Esos dos idiotas hacen buena pareja, dudo que se juntaran a estas alturas si toda la escuela supiera de esto, dijo, mencionando la película que tenía en las manos. Ahora que había llegado a esta conclusión, solo podía volver a casa y buscar la manera de evitar convertirse en la modelo de Aposai. ¿Podría lograr que anulara el acuerdo entre ellos solo porque no pudo operarse? No era el momento de preocuparse. Ese era el problema de convertirse en empresaria. Hay que dejar de lado las emociones para lograr algo en este mundo de locos. La única manera de compensar esto es juntarlos de verdad, concluyó Nabiki. Si estuvieran juntos, no tendrían por qué avergonzarse, podrían dejar atrás el honor y llegar a amarse. Sin embargo, eso conllevaba un problema, su hermana era extremadamente testaruda y probablemente se entrometería en sus asuntos. Nabiki pensó que sería mejor volver a casa y resolver su problema con Aposai primero, pero antes tenía una última idea. Ranma, más te vale saber a quién elegir cuando todo esto termine, hizo una pausa, mirando al cielo. ¿Ryoga o Akane? Ranma, Akane y Ryoga. En cuanto a tríos, este era sin duda el más extraño hasta la fecha. La tensión entre ellos era intensa. Akane fue con Ranma y Ryoga para comprobar si sus sospechas sobre la sexualidad de ambos eran ciertas. Esperaba en Dios que no hubiera pasado nada entre ellos. ¿Por qué le atraía tanto la idea de librarse finalmente de Kuno como para permitir que Ranma usara a Ryoga en uno de sus planes? Ryoga no parecía decir mucho, parecía evitarla. Era extraño, pero siempre estaba Ranma, y ella siempre era una charlatana cuando Akane la incitaba. La pregunta era, ¿debería ser sutil o preguntarlo con astucia? Entonces, dijo Akane, mirando al suelo. ¿Qué tal tu cita doble? ¿Conseguiste que Kuno te dejara en paz? Ranma y Ryoga abrieron los ojos de par en par. ¿Por qué Akane tenía que hacerle esa pregunta? ¿No podía simplemente aceptar que Ranma tenía que hacer lo que ella tenía que hacer? Y ahora quería detalles. ¿Cómo debía actuar? Akane querría saber detalles específicos, eso lo sabía. Me hice pasar por la novia de Ryoga y eso hizo que Kuno se echara atrás. ¿Por qué lo preguntas?, se preguntó Ranma, con el rostro un poco sombrío al recordar haber atacado al niño perdido con los labios. No intencionalmente, claro. ¿Pero qué pasó?, preguntó Akane de nuevo, intentando fingir que buscaba respuestas con inocencia. Ryoga rezaba para que Ranma pudiera hacer lo que él creía que era su mejor virtud, hacer alguna travesura para sacarlos de esta situación. Dijo Ranma, llevándose la mano a la cabeza e intentando quitarse la flor que Kasumi le había puesto. No fue hasta entonces que se dio cuenta de que la había perdido. Y bien, dijo Akane. Ranma se sonrojó, rascándose la comisura de la boca y de repente encontró el suelo interesante. Verás. Ranma hizo una pausa. No tenía muchos chivos expiatorios que pudiera usar en ese momento, pero por suerte para ella, uno había aparecido. Mira, la casa de Ryoga. Ranma señaló, Ryoga miró al frente y efectivamente era su casa. Menos mal que Ranma podía señalar su hogar siempre que la necesitaba. Akane se giró hacia la casa de Ryoga y sonrió. ¿Por qué no se había tomado el tiempo de ayudarlo a llegar allí?
Sabía dónde estaba y sería genial recibir más regalos de Rayoga. Quizás siempre estaba ocupada con Ranma y sus travesuras como para dedicarle tiempo a esas cosas. Hogar y Ibiki. Ranma, Rayoga y Akane se encontraban frente a la casa de los Ibiki. Estaban asombrados de lo bien cuidada que parecía. Con las ausencias de los padres de Rayoga, uno supondría que el lugar estaría lleno de polvo y plagas. La única opción era que el perro de Rayoga, Checkers, hubiera sido entrenado en el arte de la limpieza. «Damas», gritó Rayoga, esperando una respuesta. ¿Estás seguro de que ese perro no tiene el mismo problema que tú, Rayoga?», preguntó Ranma, sonriendo con suficiencia. «Arf», ladró Checkers, saltando a la cerca exterior de la casa de los Ibiki. La perra, blanca y negra, observaba a los tres visitantes con una mirada vacía y sin vida, con la lengua fuera mientras esperaba que hicieran algo. Al ver que Rayoga se había arrodillado y le había extendido los brazos, sonrió, atacó al niño perdido y lo derribó, lamiéndolo. Akane puso las manos sobre las rodillas y sonrió al ver la interacción entre ellas. «Se ven tan lindas juntas. ¿Podemos entrar a la casa?». «No quiero pasar mucho tiempo aquí», dijo Ranma, cruzándose de brazos. Rayoga se puso de pie y sujetó a Checkers, sonriendo. «De acuerdo», dijo Rayoga, levantándose mientras su perra Checkers sonreía y meneaba la cola. La perrita de color peculiar se acercó a la casa, contenta de tener a su dueña de vuelta por un rato. Sin embargo, al mirar por encima del hombro, vio que Rayoga caminaba en una dirección completamente diferente. La perra bajó la cabeza y negó con la suya. Ranma sintió que una gota de sudor le caía en la cabeza. «Tío, no tienes remedio». Akane fulminó con la mirada a Ranma y luego se giró hacia Rayoga, corriendo hacia él y agarrándolo del brazo. «Vamos, Rayoga», gritó Akane, fulminando a Ranma con la mirada. «No es culpa suya que tenga problemas de orientación», resopló Akane, acompañando al niño perdido y tartamudo hacia la residencia. Ranma sintió que se le encendían las mejillas y se llevó las manos a los costados, visiblemente irritada por cómo Akane sujetaba a Rayoga. La pelirroja abrió mucho los ojos y tuvo que recomponerse. «Oigan. Esperen», gritó, siguiéndolos adentro. Una vez que todos entraron a la casa, le ordenaron a Rayoga que permaneciera en su habitación mientras registraban la casa en busca de los yenes. Rayoga sintió que era injusto que Ranma y Akane registraran su casa mientras él tenía que esperar en su habitación. Sabía que tenía dificultades para orientarse, pero ¿tenían que ser tan obvios sobre su condición como para gritarle que se quedara en la habitación? Lo mínimo que podían haber hecho era escucharlo para que les dijera dónde sus padres escondían los yenes. ¿Tan grave era su maldición? El niño perdido miró por la ventana de su habitación y se sentó en su cama. La cama que sentía desconocida, la cama en la que no pasaría ni un segundo. No debería dejar que esto me deprima. Rayoga hizo un puchero, disimulando su enfado. Ni siquiera Checkers estaba en la habitación con él, hablando del mejor amigo del hombre. Suspiró y cerró los ojos un segundo, sintiendo que era el momento perfecto para reflexionar sobre sus sentimientos hacia Akane. ¿Era extraño que todavía se sintiera incómodo con Akane? ¿Seguía con la idea de estar con ella? Claro que probablemente habría reaccionado así si cualquier mujer lo agarrara y lo llevara a algún sitio. Nunca se le dio bien con las mujeres, triste, porque intuía que tal vez le gustaría a alguna. O asumía que le debía gustar a alguna, y su maldición porcina. Sentía que eso lo alejaba de estar con alguien, de cualquier relación. ¿Por qué no había considerado su falsa relación con Ranma? Bueno, era falsa. Ranma le estaba dando rienda suelta a una extraña fantasía que lo involucraba besándose con su lado femenino. ¿Aceptaría eso? No, había demasiado disgusto entre él y Ranma como para aceptar la oferta del pelirrojo. ¿Le dolía que lo hubiera pensado? Rayoga negó con la cabeza y miró por la ventana. ¿Por qué no logro entender nada?, se preguntó Rayoga, atrapado de nuevo en uno de esos momentos en los que no lograba comprender qué pasaba por su mente. ¿Se sentía indigno estando cerca de Akane?
Técnicamente, había permitido que Ranma se la llevara en cualquier momento, renunciando literalmente a la chica de sus sueños por lo perdido que se sentía al ver la preocupación de Akane por Ranma. ¿Y por qué Ranma le dolía el corazón? Era como si algo se le hiciera un nudo en la garganta cada vez que recordaba algún momento sobre él y su lado femenino. No era posible que le gustara. No. Maldita sea. Se negaba rotundamente a sentir atracción por ella. No puedo dejar que ese bastardo entre en mi vida. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo irme y seguir con mi vida?, pensó Ryoga, apretando los dientes. Pero no puedo evitar que me guste el lado femenino de Ranma, continuó reflexionando, mirando hacia su cama. No, espera, maldita sea. Arg. No puedo dejar de pensar en ese beso. Gritó Ryoga en su mente, destellos de todos sus besos con la cabeza roja regresando a su cabeza. Su sonrisa, su risa, la forma en que lo abrazaba. Como lo llamaba cuando intentaban que Kuno los dejara en paz, como ronroneaba cuando de repente la emoción la embargaba. Incluso pensó en cómo lo tranquilizaba. Como era la única chica con la que podía hablar sin asustarse de verdad. Quizás si Ranma fuera de verdad una chica, yo. Ryoga tragó saliva, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Yo. Me encantaría H. ¿Por qué estoy pensando en esto? El lado femenino de Ranma es una maldición. Solo es una maldita ilusión. ¿Cómo demonios pude enamorarme de ese creído? Exigió Ryoga mentalmente. Comparado con el infierno que según él le había traído Ranma, este era, con diferencia, el peor. Este era el infierno definitivo, sentirse románticamente incómodo con su odiado enemigo. Por no mencionar que ni siquiera era incapaz de reconocer los sentimientos que una vez sintió por Akane. Ukyo. El agotamiento venía con tener su propio restaurante, y la chef tendría que asumir esta carga hasta casarse con su querido Ranma. Eso sí lograba que su querido Ranma se explicara y le suplicara perdón. Ese no era su objetivo ahora mismo. Su objetivo era averiguar qué había pasado con Ryoga y su afecto por Akane. Su acuerdo era ayudarse mutuamente para conseguir lo que querían. ¿No se suponía que fuera Ryoga quien se llevara el premio que ella anhelaba? Ukyo parecía vagar por las calles, pero en realidad se dirigía a la casa de los Tendo para hablar de su queja con Ryoga. Eso fue hasta que oyó el estridente grito de Ranma, proveniente de una dirección completamente distinta. ¿Qué estará haciendo Ranma ahí? ¿Y por qué tiene que ser una chica?, preguntó Ukyo. Y así comenzó la búsqueda del maldito niño cerdo. Ryoga. El niño perdido había alcanzado un momento de calma y tranquilidad, su mente le dolía de tanto intentar organizar sus pensamientos. Podía oír los gritos de Ranma y Akane registrando la casa, ambos diciéndose qué zona revisar. Y juró haber oído a Ranma burlarse de Akane por no haber registrado bien una zona. «Oye», le gritó un susurro apagado, luego se oyó un ligero golpe en la ventana. «Ukyo», exclamó Ryoga. El chico perdido se apartó de la cama, sorprendido al ver que ella sabía dónde vivía, y por qué no había usado la puerta principal como cualquier persona. «¿Qué haces aquí?», preguntó, abriendo la ventana de su habitación. «Vengo a preguntarte algo», exigió Ukyo, manteniendo la voz lo más baja posible, lo que resultó difícil dada su furia en ese momento. El chico perdido se apartó de ella, con los ojos muy abiertos. «¿Qué podrías querer saber?» «Quiero saber por qué te besabas con Ranma, cariño, eso es», dijo Ukyo, mirándola fijamente. «Se suponía que nuestro trato era ayudarnos mutuamente a conseguir a quien queremos, así que ¿por qué vas tras Ranma, cariño, Ryoga se sonrojó y apretó los dientes. «No es así», declaró. «¿Cuánto oíste, por cierto?», preguntó, sonrojándose y calmando su tono. «No oí mucho», dijo Ukyo, sonrojada de vergüenza. Estaba demasiado sorprendida en ese momento como para prestar atención. «¿Qué te pasa con Ranma? ¿De verdad te gusta o planeas ser una pervertida y engañar a Akane y Ranma?», acusó. No es que a Ranma le guste ese tipo de cosas, así que, ni lo intentes.
No estoy intentando hacer nada, gritó Ryoga. ¿Ryoga? ¿Qué pasa? Gritó Akane desde otra habitación, con preocupación en el tono. Ukyo entrecerró los ojos y miró fijamente a Ryoga, apoyado en el marco de la ventana. ¿Qué pasa contigo y Ranma, cariño? ¿Te gusta Ranma? Las emociones de Ryoga eran tan contradictorias que su rostro se contorsionó en diversas expresiones. Su primera expresión facial fue de enojo, pero se transformó en una de depresión, y luego en una de confusión. No lo sé, se sonrojó, apretando los puños mientras miraba al suelo. Quizás seamos amigos, quizás no. ¿Por qué no puedes darme una respuesta directa?, preguntó Ukyo. Su respuesta no la ayudó mucho a comprender la situación. Simplemente no sé qué significa Ranma para mí, confesó Ryoga. Y ahora ni siquiera sé qué significa Akane para mí. ¿Nabiki? El ambiente alrededor de Nabiki estaba cargado de tensión, nerviosa por cómo convencer al antiguo artista marcial. Dejando a un lado todos los factores, probablemente podría usar lo que tenía a su favor. ¿Podría usar estas fotos para reunir a Ranma y Ryoga? Claro que sería difícil con la insistencia de Apposai en lo que se refería al cuerpo femenino. Por desgracia, su cuerpo femenino estaba en juego. Eso le hizo reflexionar, ¿por qué Apposai no la había estado buscando y obligándola a aceptar el acuerdo? ¿Por qué esto la despertó sospechas? ¿Por qué no lo dejó así y esperó al menos tener el resto del día libre? ¿Por qué no se tomaba el tiempo de buscar alguna escapatoria en el trato? Quizás debería haber hecho un contrato amplio que dejara una escapatoria, dijo Nabiki, cruzándose de brazos. Quizás lo mejor sería que se quedara en su habitación, con la ropa normal intacta. Aunque se preguntaba qué estaría haciendo ahora. ¿Robar ropa interior era tan importante como para no querer que una modelo la usara? Por alguna razón, siento una sensación de pavor, comentó Nabiki, mirando por la ventana mientras se sentaba en su cama. Genma, Saon y Apposai. ¿Están seguros de que hay chicas guapas, chicos?, preguntó Apposai mientras sonaba el opening de Pokémon. Estaba sinceramente sorprendido de haber hecho esto en lugar de ir con Nabiki y preparar o robar lencería para que la usara como modelo. Claro, maestro, le aseguró Saon, sacando algo de una bolsa. ¿Te importa si Genma y yo preparamos algo, como bocadillos para que disfrutemos?, recomendó Saon, aplaudiendo, casi como si tuviera otras intenciones. Sí. Prepárense, decía el cartel de Genma mientras lo sostenía. Los ojos del gran panda transmitían la misma emoción que los de Saon. Claro, chicos, consigan lo que necesiten, voy a intentar entender qué es esto, respondió Apposai, mirando la pantalla del televisor de la sala. Sin embargo, al terminar la canción, apareció un anuncio, lo que solo sirvió para fastidiar a Apposai, ya que quería terminar el concierto lo antes posible y también para entender a qué venía todo el revuelo. Fue en ese momento que Kasumi entró en la habitación antes de que Genma y Saon pudieran irse, perpleja porque Genma y Saon no estaban completamente ebrios con el sake que supuestamente habían comprado. Disculpe, padre, ¿pero no iba a comprarse sake?, preguntó la hermana mayor. Saon miró a su lado y se frotó la nuca. Genma hizo bien en imitar sus acciones. Bueno, verás, querida Kasumi, Genma y yo íbamos a ir, pero nos encontramos con menos yenes que al salir de la tienda. Sin mencionar esa fila de niños que nos impide el paso, decía el cartel de Genma mientras cruzaba sus brazos de panda, con el cartel metido entre sus brazos peludos. Kasumi sintió que una gota de sudor de anime le subía a la cabeza, habían gastado demasiado dinero en artículos de Pokémon. Supongo que es una costumbre más sana que el problema del amor paterno, pensó. Luego vio a Genma y Saon irse a sus habitaciones. Apposai había estado mirando la pantalla todo el tiempo, ignorando a todos los demás a su alrededor. Su atención parecía desvanecerse a medida que la historia continuaba, ya que Ash no era el personaje más atractivo de la serie Pokémon. Kasumi notó que Apposai era el único ocupante de la habitación, viendo la serie que Saon y Genma habían llegado a adorar. Rió levemente antes de salir de la sala de televisión. Sería bueno que Apposai se centrara en algo más que ropa interior femenina.
Así tal vez no tendría que ir constantemente a la tienda a comprar más ropa interior. Kuno. El antiguo cerebro que buscaba robarle el corazón a Ranma ahora se había reducido a un hombre que había estado cuestionando sutilmente sus propios motivos. Su propia vida y sus opiniones, especialmente las de Champú. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no era tan mala como la pintaba antes. Su acento le resultaba bastante tierno, y su forma felina también. Mientras reflexionaba sobre ella, no se dio cuenta de que Sasuke, no de Naruto, pero bastante parecido, estaba en la habitación observando los pensamientos de su amo. Maestro Kuno, debería descansar, aún no se ha recuperado de su ataque, declaró Sasuke, esperando que su amo estuviera bien. Puede que su amo fuera tacaño e indiferente con sus sirvientes, o sirvientes ninjas, pero eso no significaba que fuera tan indiferente como Kuno y Kodachi parecían serlo. El maestro de Kendo de cabello castaño miró fijamente a Sasuke, antes de entrecerrar los ojos y fulminarlo con la mirada. Descansaré en cuanto pueda, proclamó, apretando los dientes. Lo siento, señor, respondió Sasuke, saliendo corriendo de la habitación y preparándose para hacer algunas tareas domésticas serias. Sentía que no tenía por qué arremeter contra Sasuke, pero ¿con quién más podía desahogar sus sentimientos? Su chica de trenzas se besó con su rival en el amor, y ahora tenía sentimientos encontrados por una chica con un acento japonés horrible. Yo, Tatewaki Kuno, no he logrado ganarme el afecto de mi chica de trenzas. Yo, el trueno azul del Instituto Furinkan, he perdido a mi amada por un ciego ingenuo. No he logrado ganarme el afecto de ninguna bella doncella. Pensar que se volvería tan inestable emocionalmente, bueno, impactó a Kuno, como mínimo. Normalmente actuaba en ese momento, porque, para él, hablaban más fuerte que las palabras. ¿Por qué alguien con estatus de Dios, como él, se creía ser? Se había humanizado por los eventos previos a su autocuestionamiento. Tenía que replantearse sus puntos de vista, si no por la chica de la trenza, sino por sí mismo, tenía que mantener la imagen elegante que se había forjado. Desafiaría a la amazona de cabello púrpura y reclamaría la victoria, y solo entonces vería que el destino solo le había estado gastando una broma pesada. Al llegar a esta conclusión, el trueno azul se llevó la mano a la cabeza y sonrió con suficiencia, su mano cubrió un lado de su rostro. Pequeñas carcajadas escaparon de su garganta, satisfecho con su mundo de autoengaño, una vez más. En ese preciso instante, Kuno pensó en levantarse y gritar a los cielos. La inmensa alegría que emanaba de él lo ponía en tan buen estado. Yo, el grande y siempre glorioso Tatewaki Kuno, jamás me desanimaré. Kuno hizo una pausa y recordó la última vez que se había encontrado en una situación como esta. Sasuke, ven aquí. Exigió Kuno. El ninja no había llegado tan rápido como Kuno esperaba, hasta que oyó un ruido en lo alto del techo. Al ver que algunos de los falsos techos se habían roto, entró un ninja, estrellándose contra el suelo. Sus ojos se agitaron, mareados, antes de sacudir la cabeza rápidamente y arrodillarse como un ninja. Maestro, dijo, inclinando la vista con los ojos cerrados. Haz algo con esa entrada, Sasuke, comentó Kuno. Necesito público, ahora siéntate ahí y aclama en el momento en que proclame mi sutil, pero asombroso, discurso. Sasuke arqueó una ceja y se preguntó por qué su amo lo necesitaría, y por una razón así. Vale, amo Kuno. Kuno sonrió con suficiencia e inclinó ligeramente la cabeza. Yo, el trueno azul de la preparatoria Furinkan, he resurgido de las cenizas de la derrota y ahora buscaré conquistar el corazón de mi amada Akane Tendo, pero no antes de haber derrotado al Bel. Kuno hizo una pausa, negando con la cabeza. El bribón, Champú. Sasuke aplaudió con entusiasmo a su amo. Excelente. Señor Kuno. Ukyo, Ryoga y Akane. El chico perdido de amarillo seguía perdido y la paciencia de Ukyo se estaba agotando. Necesitaba una respuesta y no iba a parar hasta llegar al fondo del asunto, pero era consciente de su situación actual. Comparada con la habilidad de Ranma y Ryoga, sus habilidades pasaban desapercibidas. ¿Qué podía hacer sino exigirle a Ryoga que dejara de hacer lo que estaba haciendo? Y que dejara de estar tan confundida con alguien a quien Ryoga decía querer muerto.
Tenía que recordar que Ranma y Akane estaban en las otras habitaciones, así que se contuvo y no le preguntó nada. «Mira, detente, ¿vale?», preguntó, apoyando el codo en el marco de la ventana y dirigiéndole a Ryoga su mirada autoritaria. El niño perdido se puso a la defensiva, porque no tenía sentido para él, pero actuó en consecuencia. Su mente actuó por sí sola y le hizo soltar lo que no quería. «No voy a perder a quien quiero». A Ukyo casi se le salieron los ojos de las órbitas. No era posible, pero quizá había oído mal, tenía que ser así. «¿De quién hablas?», preguntó Ukyo, sabiendo que la pregunta iba dirigida a Ranma, pero quizá Ryoga solo bromeaba o se había equivocado. Las defensas naturales de Ryoga despertaron y le hicieron entrar en razón. «Estoy hablando de Akane», exclamó. «Entonces, eso significa que me ayudarás a conseguir a Ranma, cariño, y yo a ti a conseguir a tu Akane». Ukyo sonrió con suficiencia. Esperaba que esto le devolviera a su compañera en la búsqueda del amor. El conflicto interno de Ryoga se hizo evidente en su rostro mientras se detenía ante la pregunta de Ukyo. «Gracias, pero no gracias, si hago algo, será bajo mis términos». Ukyo abrió mucho los ojos. ¿Era este el chico perdido que conocía? No podía ser. El que conocía era torpe, fácil de manipular y, sobre todo, estaba locamente enamorado de Akane. «¿Hablas en serio?», exigió Ukyo, gritando tan fuerte que casi todos en la casa lo oyeron. «Lo digo en serio», respondió Ryoga en tono grave. Sin que ellos lo supieran, Akane estaba escuchando a escondidas casi al final de la conversación. Cuando oyó a Ryoga gritar por primera vez, lo tomó como algo que tenía que escuchar. ¿Quién grita al aire sin motivo? Aparte de Kuno. Honestamente, Akane nunca etiquetó a Ryoga como alguien que diera discursos al aire, quizás murmurando para sí mismo, pero ¿hablar consigo mismo? Ni hablar. Durante toda la conversación, Akane comprendió lo que pasaba entre Ryoga y Ranma. ¿Cuánto pasó con Ranma y Ryoga? ¿Ranma sigue bajo la vara de Koi? No. Recuerdo que se la quitó, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Ryoga se queda en casa y por qué Ranma me oculta todo esto? El imbécil debería saber que soy su prometida, pensó Akane. Le quedó claro que ocultaba sentimientos por el chico de cabello negro. De hecho, siempre había sabido, desde hacía muchísimo tiempo, que compartía una conexión con Ranma y durante mucho tiempo había ocultado sus sentimientos por él, pero ahora que su relación natural con Ranma se veía amenazada, temía perder lo que tanto le había costado desarrollar. Para colmo, la culpa la abrumaba por no haber podido comprender que Ryoga se sentía atraído por ella, todas esas veces que parecía deprimido cuando Akane mencionaba que solo eran amigos. Debería haber sido facilísimo descubrirlo mientras Ryoga usaba el Shishihaukudan perfeccionado. El dolor que debió haberle causado a Ryoga todo este tiempo. Si tan solo se hubiera tomado el tiempo de verlo como alguien un poco diferente, podría haber evitado que estos sentimientos maduraran en él. Ahora no sabía qué decir. ¿Debería odiar a Ryoga? ¿Debería estar furiosa con Ranma? ¿Podría luchar por Ranma? ¿Qué podía hacer? La peliazul Tendo apoyó la cabeza en la puerta de la habitación de Ryoga y cerró los ojos. Necesitaba entrar a la fuerza, aunque solo fuera para librarse de Ukyo por un momento. Al oír que Ryoga iba a insistir en conseguir su corazón, supo que debía haber algo más si estaba dispuesto a quedarse con Ranma. «Ryoga», exclamó Akane, abriendo la puerta de la habitación. «¿Hay alguien aquí?» Los ojos de Ukyo se abrieron de par en par y el jefe, con la espátula en la mano, saltó de la ventana hacia el patio de Ryoga. Se oyeron fuertes ladridos, seguidos de gritos de gatos que parecían surgir de la nada. «Maldita sea», gritó mientras su voz se apagaba lentamente. Akane parpadeó y se giró hacia el chico del pañuelo. Estaba paralizado por la sorpresa, esperando que Akane no hubiera oído demasiado. Akane sabía perfectamente lo que había pasado, pero no estaba segura de cómo abordarlo y decidió hacerse la tonta. «Oh, ¿qué fue eso, Ryoga?» Ryoga pareció relajarse, recuperando la compostura. «No sé, hablaba de que nos vio a Ranma y a mí con Kuno».
Le expliqué por qué lo hacíamos y le pareció bien, respondió Rayoga, esperando que se creyera su historia. Akane sabía que no era así, claro, pero no quería enfrentarse a Rayoga, ¿no? Todavía no. Oh, bueno. Ukyo es un poco rara. Ranma. La adolescente pelirroja había estado buscando en la habitación de los padres de Rayoga y seguía sin encontrar dinero en el armario. Suspiró y se echó otra caja de zapatos al hombro. ¿Dónde demonios dejaron su dinero?, preguntó Ranma, y luego se levantó y puso las manos en las caderas. Entonces pensó que si no podía encontrar el dinero como una persona normal, necesitaba encontrar el dinero como lo haría una Hibiki. Cuando se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que pensaría una Hibiki, consideró todas sus opciones. La habitación de Rayoga. Tiene que ser. Es el único lugar que no hemos revisado, dijo Ranma, golpeándose la palma con el puño. Ranma luego procedió a salir corriendo de la habitación, dejando un gran desastre en su interior. Cuando Ranma llegó a la puerta de Rayoga, la abrió y vio que Akane y Rayoga estaban en la habitación. Ranma sintió una opresión en el pecho y tragó saliva. ¿Y qué pasa? Oh. Ukyo estuvo aquí, se enteró de ustedes dos, engañando a Kuno para que los dejara en paz, explicó Akane. Rayoga simplemente asintió. Por cierto, creo que encontré dónde está el dinero, dijo Rayoga. Los ojos de Ranma se abrieron de par en par. ¿Cómo? Kane y yo no pudimos encontrarlo. ¿Cómo puedes tú?, preguntó Ranma. Rayoga fulminó a Ranma con la mirada. Ranma siempre pensaba así, asumiendo que su maldición era tan terrible que no podría encontrar nada sin viajar a Osaka. Porque puedo ver la pila desde aquí. Rayoga señaló debajo de su cama. Ranma se paró junto a Rayoga y vio que el fajo de yenes estaba perfectamente ordenado. Tus padres son raros. Eso lo dice el tipo que tiene un panda como padre, replicó Rayoga. Ranma levantó el dedo y luego lo bajó, cruzándose de brazos y haciendo un puchero. No tenía una respuesta ingeniosa para eso, la mitad del tiempo tenía un panda por padre. Cállate, cara de cerdo. Salgamos de aquí, intervino Akane. Su actitud no era la habitual, lo que alarmó un poco a Ranma. ¿Qué estaría pasando por esa cabecita de pelo azul? Apposai. Contrariamente a la creencia popular, el comienzo de Pokémon tenía una premisa interesante, eso fue hasta que reciclaron la trama 1.000.000 de veces. Aunque en esta línea temporal de Ranma, seguía siendo la primera temporada de la serie original, y por lo tanto, aún valía la pena verla, como bien comentaría el maestro Apposai, ya que había estado viendo toda la primera temporada en VHS y observando a la hermosa mujer conocida simplemente como la enfermera Joy y la oficial Jenny. Miró la pantalla con ojos enamorados. ¡Wow! Veo que disfruta del espectáculo, maestro, comentó Shaun, entrando silenciosamente en la habitación sin ser visto por Apposai. Un fuerte golpeteo acompañó los pasos de Shaun. Obviamente, el único con el peso suficiente para dar esos pasos era Genma en forma de panda. El gran maestro se giró y esbozó una sonrisa demasiado grande para su rostro anciano. Seguro que sí. Apposai se detuvo en seco para contemplar con sorpresa lo que veía. Shaun estaba vestido como Brock, el chico que seguía a Ash en Pokémon. Por si eso no le hubiera dado un infarto a Apposai, o más bien, le habría hecho reír a carcajadas. Genma era el indicado, ya que estaba pintado con el mismo pelaje que Pikachu, el famoso roedor eléctrico de Pokémon. Pegado a su cola, llevaba un recorte de cartón toscamente recortado de la cola amarilla y marrón de Pikachu, con forma de rayo. El panda /diagonal padre cosplayer levantó su cartel, Pikachu. ¿Qué demonios están haciendo?, gritó Apposai, mirando fijamente a sus alumnos, vestidos como los dos personajes principales de Pokémon. Maestro, simplemente idolatramos a nuestros personajes favoritos. Solo para demostrar nuestro apoyo, replicó Shaun. Y además, las mujeres también hacen cosplay. Apposai se detuvo en seco y parpadeó. Sus ojos brillaban de asombro mientras se llevaba las manos al pecho. La idea de ver a una mujer disfrazada de la oficial Jenny o la enfermera Joy. Quizás fui demasiado crítico con la idea de cosplay, ¿no?
Tanto Genma como Shaun asintieron con la cabeza. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Apposai. ¿Cuánto tardarás en conseguirme un cosplay? ¿Ukyo? Este fue uno de esos raros momentos en que Ukyo se sorprendió con las palabras que salieron de la boca de Ryoga. Esto también la puso en una situación incómoda. ¿Qué haría con esta información? ¿Debería confrontar a Ranma y pedirle que le rogara que volviera con él? Aunque parecía que él no le rogaría estar con ella, solo eran ilusiones de su parte. Cerró los ojos y apretó los dientes mientras se encontraba en la calle, intentando organizar sus próximas acciones. Sabía que Ryoga debía estar planeando algo. Nadie podía estar tan inseguro como para afirmar que no necesitaba la ayuda de alguien cuando, de hecho, ya la había recibido. Cualquier oportunidad que Ryoga aprovechara para acercarse a Kane sería casi instantáneamente aceptada por Ryoga. Si eso no fuera suficiente para motivarla a hacer algo, era porque Ryoga no estaba seguro de sus sentimientos hacia Ranma. Los hombres no suelen pensar en sus amistades, eran amigos o enemigos, y la probabilidad de ser ambas cosas era muy baja. Algo tenía que existir. Nunca pensé que necesitaría a Kane para derrotar a Ryoga, comentó Ukyo, cruzándose de brazos. Si había algo peor que perder a Ranma a manos de Kane, era que Ryoga se lo llevara. El único problema ahora era que tendría que hacerlo otro día, tenía que madrugar y prepararse para otro día ajetreado, y cuando terminara ese día ajetreado, pondría en marcha su plan. Aunque le molestara dejar a Ryoga cerca de Ranma. Ranma, Ryoga y Kane. El camino de regreso a casa fue bastante silencioso. Kane apenas hizo comentarios, ni siquiera reconoció estar cerca de Ranma y Ryoga. Para Ranma, era estresante verla así, porque eso solía significar que estaba pensando en cosas, y cuando Kane pensaba en cosas, eso solía provocar que un mazo la lanzara por los aires. Ryoga, en general, se mostró tímido desde que empezaron a caminar, lo cual fue suficiente para que Ranma estuviera alerta. Al llegar a casa, todos se fueron directo a sus habitaciones. Kane dejó el yen en la encimera de la cocina. Cada segundo que pasaba, Ranma no sabía cómo cambiar la atmósfera entre ella y Ryoga. Insistía en que Ryoga se quedara en su habitación, porque si lo dejaban dormir en el tejado del dojo Tendo, probablemente se perdería al bajar. Honestamente, Ranma usó esa frase para obtener algún tipo de argumento de Ryoga, pero ella había deseado que ese argumento fuera recibido, no argumento alguno, sino más bien una tímida aprobación y un seguimiento sin cuestionamientos. La pelirroja vio que Ryoga ahora llevaba sus pantalones y una camiseta blanca sin mangas. Su rostro permanecía inexpresivo mientras colocaba su saco de dormir en el suelo, cerca de la esquina de la habitación, lejos del centro donde Ranma y Genma dormirían. «Sabes, no te va a matar decir algo ahora», dijo Ranma, mirando hacia un lado mientras estaba sentada en su futón. Ryoga tenía la mirada clavada en el suelo, con los ojos clavados en él, pues sus sentimientos aún lo confundían. Prefería no decir nada, pero con alguien como Ranma, probablemente podría provocarlo lo suficiente como para que dijera algo. Se negó a caer en la trampa esta vez. «No tengo nada que decir, Saotome», respondió Ryoga y bizqueó, cerrando los ojos mientras se sentaba con las piernas cruzadas. «¿Por qué?», preguntó Ranma, acercándose a Ryoga e intentando mirarlo a la cara, inclinándola para mirarlo. Ryoga notó que la voz de Ranma sonaba mucho más cerca que cuando habló hace apenas unos segundos, así que abrió los ojos y vio que Ranma estaba peligrosamente cerca de su espacio personal. «¿Qué?», gritó antes de recostarse y sonrojarse ligeramente. Ranma se sorprendió parpadeando. ¿De verdad era tan incómodo con las mujeres? Oh, cálmate, cara de cerdo. No soy una chica de verdad. ¿No crees que lo sé?, gritó Ryoga, levantando una mano y apretándola. Ese imbécil no sabe que cuando hace eso puedo beber, pensó Ryoga, tapándose la cara con la mano para intentar disimular el rubor. «¿Bájate la camisa?». Era ese tipo de respuesta la que despertaba el lado más travieso de Ranma. Meterse con Ryoga era sin duda uno de esos pocos placeres en la vida. «Como no soy una chica de verdad, ¿eso significa que quieres dormir en mi futón?», preguntó Ranma, juntando sus manos de una manera adorable. Ryoga mostró los colmillos y reprimió la necesidad de atacar a Ranma ahora mismo. «¿De qué serviría?».
Ya no tenía la motivación de antes. Akain era su motivación y ya no la tenía. No, gracias. Ranma se detuvo al ver que Ryoga no había recurrido a la violencia, su respuesta habitual no había llegado. Murmuró Ranma, estupefacto. El niño perdido solo respondió abriendo su saco de dormir y cubriéndose con la manta, dándole la espalda a Ranma mientras intentaba obligarse a dormir. Ranma negó con la cabeza, todas esas señales no eran buenas. ¿Qué podía decirle para que aceptara mejor la situación? No quería acercarse a Ryoga porque sentía que tal vez estaría amenazando su propia mente. Esta era Ryoga Hibiki y aunque se había ofrecido a ser su novia falsa, sabía que nunca tendría un romance real. Aunque estaba obligada a hacerlo si Ryoga alguna vez quería acercarse a ella, sabía que Ryoga era demasiado caballeroso como para hacer algo así sin el consentimiento de Ranma. ¿Significaba eso que Ryoga eventualmente intentaría irse? Ahora que Ranma lo pensaba. Ryoga probablemente, más tarde, se iría cuando sintiera que realmente no pasaba nada. Ranma sería demasiado torpe para brindarle el afecto que una verdadera amante podría brindarle, y era obvio que a Ryoga no le importaba mucho tener a Ranma como amigo. Tal vez pueda convencer al Pan para que salgamos, como amigos, pensó Ranma. Incluso ella sabía que su amistad eventualmente desgastaría a Ryoga y volvería a su estado depresivo y sin amor. En realidad, solo se le ocurrió una idea a Ranma, una idea lo suficientemente efectiva para evitar que Ryoga se deprimiera demasiado y se marchara. Ranma tendría que volverse importante para él como chica y luego usar eso a su favor. Cuando ella se volviera valiosa para él, Ryoga seguiría queriendo estar cerca de ella, incluso como amiga. La idea en sí misma era una locura, pero era la única manera de hacer que alguien como Ryoga se quedara voluntariamente. Aunque Ranma se preguntaba por qué quería llegar tan lejos por alguien, obviamente la necesidad de un amigo no debía ser tan grande, ¿verdad? Podría simplemente pasar el rato con Hiroshi y Daisuke. Claro, no entendían mucho de artes marciales y a veces eran aburridos y simples, pero no era buena idea. Todas las cosas emocionantes que rodeaban la vida de Ranma involucraban a personas como Ukyo, Champu, Mus, Kodachi, Kuno e incluso Akain. ¿Qué hacía que Ryoga fuera tan importante? Ranma notó que un rubor se formaba en su rostro y sus ojos se abrieron de par en par, no sabía por qué pero su respiración se quedó atrapada en su garganta y una sensación de nerviosismo recorrió su cuerpo. Estoy pensando demasiado. ¿Nabiki? Llegó el día siguiente y se puede suponer que significó 2 días de 48 horas sin preocupaciones, entrenamientos llenos de acción, clases de cocina, chantajes, juegos de shogi y cosas relacionadas con Pokémon. No en el caso de Nabiki, quien estaba decidida a intentar llegar a casa de su amiga y pasar un rato allí, aunque solo fuera para evitar su trato con Apposai. La hermana mediana de los Tendo asomó la cabeza por la ventana de su habitación y examinó el pasillo en busca de alguna señal del pervertido gran maestro. La fortuna parecía sonreírle, pues Apposai no estaba a la vista. Oh, bien, suspiró Nabiki. Nabiki, la llamó Apposai, apareciendo gracias a la habilidad Ahora me ves. Ahora no, y aterrizando frente a ella con un extraño traje de enfermera y una peluca roja. Nabiki se echó hacia atrás con cara de asombro. Mira. Sin traseros, exclamó Apposai, sosteniéndolo con determinación. Enfermera Joy. Ranma y Ryoga. La pelirroja sintió algo extraño. No sabía por qué, pero sintió una calidez extraña, como si algo la abrazara y la protegiera. Entrecerró un poco los ojos mientras dormía y los abrió lentamente para ver que Ryoga la sostenía. Su primer pensamiento fue que era culpa de Ryoga por la posición en la que estaban e iba a comentarlo hasta que vio que ya ni siquiera estaba en su futón. Por si fuera poco, Ryoga tampoco estaba en su saco de dormir. La pelirroja gruñó e intentó apartarse del niño perdido, pero notó que, al intentar apartarlo, sus brazos reaccionaban y la atraían hacia sí. No. No, gruñó Ryoga, atrayendo a Ranma más cerca. Ranma sintió un tic en el ojo y se quedó boquiabierta, sorprendida. ¿Cómo había sucedido esto? Entonces recordó que Genma a veces lo empujaba cuando estaba en su forma de panda. Eso significaba que por la noche,
cuando Genma entró en la habitación, debió haber estado dando vueltas en la cama hasta el punto en que inconscientemente empujó a Ranma hacia Ryoga y Ryoga, a su vez, debió haber estado dando vueltas en la cama también, para finalmente acercarse a Ranma y atraparla en sus brazos. Ranma gimió e hizo pucheros, apartándose un mechón de pelo de la cara. Ella lo miró una vez y suspiró, pensando que tal vez no era tan malo, y lentamente volvió a dormirse. Kasumi y Akane. Las mañanas a menudo eran una rutina para Akane y Kasumi, normalmente se saludaban mientras Kasumi preparaba el desayuno y Akane a menudo la observaba, principalmente para tratar de mejorar sus propias habilidades culinarias, eso siempre fallaba por alguna razón. Kasumi removía la olla mientras la observaba. Se giró hacia la hermana menor y sonrió levemente. Akane, ¿podrías hacerme el favor de ir a la tienda de la esquina? Necesito algunas cosas, el desayuno no tardará mucho en estar listo, y te prometo que no tardará mucho. Akane estaba sentada en la mesa de la cocina, con la barbilla entre las manos y el rostro apagado e inexpresivo. Claro, Kasumi, dijo. Se levantó y esperó a que Kasumi le diera los yenes que necesitaba y la lista de ingredientes. Una vez hecho esto, Akane se dirigía a la tienda de la esquina, mientras parecía estar pensando en la situación entre Ranma y Ryoga. Había demasiado que considerar. ¿Debería confrontar a Ranma y Ryoga y exigirle que no tocara a su prometido? ¿Y luego darle un mazo a Ranma y pedirle que aceptara su futuro juntos? ¿Acaso era su naturaleza hacer algo así? La chica de cabello azul no quería que la etiquetaran de loca, como a los demás bichos raros que seguían a Ranma. Akane, gritó Ukyo, deteniéndose frente a la chica de cabello azul y jadeando. ¿Ukyo? Akane parpadeó. Tengo una propuesta para ti, Akane, dijo el chef. A Nabiki le tomó unos segundos darse cuenta de que no había firmado un contrato con Apposai y que era debatible si debía interpretar a la enfermera Yoi. Debería haberlo considerado mucho antes, era casi una jugada de aficionado. Tranquilízate, muchacho, dijo Nabiki, cruzándose de brazos y adoptando una expresión seria. La impaciencia de Apposai no hizo más que aumentar. ¿Acaso intentaba escabullirse del acuerdo? Esto no se toleraría. Él le había comprado el disfraz y todo, y su desistimiento era inaceptable. Mira, señorita, exclamó Apposai, señalando a la hermana mediana de los Tendo. Un trato es un trato. Claro, sonrió Nabiki. Pero tengo que preguntar, ¿cuándo dije que sería la modelo? La respuesta de Apposai iba a ser rápida, hasta que se dio cuenta de que ella nunca había dicho que sería su modelo. Siempre lo había dado a entender, y por cómo se había comportado la chica, pensó que ella también lo sería. Miró al suelo un momento antes de suavizar la mirada y llenarse los ojos de lágrimas. Ahora que lo pensaba, ella tampoco había mencionado la hora de la aparición de su modelo, por lo que sabía, Apposai podría estar atrapado mirando a una mujer poco atractiva para su modelo. ¿Qué? Gritó Apposai, cayendo de bruces y llorando como un niño. ¡Qué cruel eres conmigo! Y yo te ayudé, siguió llorando el maestro mientras golpeaba el suelo con las manos. Nabiki se rió entre dientes mientras se inclinaba y palmeaba la cabeza del gran maestro, ahí. Voy a cumplir mi promesa, soy una mujer de negocios después de todo. Los ojos llorosos de Apposai miraron a Nabiki un instante antes de responder. N no va a ser fea, se quejó, con la esperanza volviendo a sus ojos. No. De hecho, será muy guapa, el caramelo visual perfecto para un viejo pervertido como tú, dijo Nabiki, quitándole la mano de la cabeza. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Apposai meneó la cabeza y se secó las lágrimas. Ella vive aquí, en esta misma casa, afirmó Nabiki. La montaña de ideas que pasaban por la mente de Apposai era demasiado gráfica para ser narrada. Y esos pensamientos involucraban a las tres mujeres de la casa, sin excluir, por supuesto, la faceta femenina de Ranma. Siempre dije que eras la más brillante de tus hermanas. Y tienes razón, dijo Nabiki, cerrando los ojos y cruzándose de brazos. Le sorprendió sinceramente que esta idea le hubiera tardado tanto en surgir. Quizás fuera todo el drama que estaba sucediendo lo que provocó esto, ahora es el momento de usar ese drama a mi favor.
Ranma y Rayoga. Cálido y suave era la mejor manera de describir lo que Rayoga sentía, y quizás, cómodo. Una sensación casi tierna que recorría su cuerpo mientras dormía. Fue en ese momento que Rayoga entró en el reino del pensamiento consciente. Sus sueños no habían sido más que los habituales, oscuros y abismales, que tenía constantemente cuando se sentía deprimido. Aunque esta sensación que sentía ahora era más que suficiente para contrarrestar ese sueño. Rayoga inhaló profundamente por la nariz y exhaló por la boca. El aroma que inundó sus fosas nasales era una mezcla de sudor, bocanadas de pulpo, ramen, okonomiyaki y había un toque de piscina, cloro. Este ligero aroma era bastante agradable. Le recordaba a alguien, pero ¿quién podría ser una combinación de todas estas cosas? Y mientras sus pensamientos seguían viniendo a su mente, se dio cuenta de que estaba sosteniendo a alguien. ¡Ah! Gritó Rayoga, alejándose de la chica de coletas que había estado sosteniendo anteriormente. Ranma entrecerró los ojos antes de bostezar y frotarse los ojos para quitarse el sueño. Se estiró justo después de incorporarse. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa?, preguntó Rayoga, mirándome fijamente. ¿Por qué demonios estabas en mis brazos, psicópata? Ranma miró lentamente a Rayoga a los ojos, fulminándolo con la mirada. Para tu información, fuiste tú quien me agarró, declaró Ranma. Rayoga se tomó un segundo para pensar en lo que dijo Ranma y recordó que había sido él quien lo había abrazado. Sería incómodo obligar a alguien a abrazarte por la noche. ¿Por qué no me detuviste?, preguntó Rayoga, arqueando una ceja. Porque teníamos un trato, tú te quedas y yo soy tu estúpida novia falsa, por eso. Respondió Ranma, poniéndose de pie antes de ir a su armario y buscarse una toalla. Rayoga entrecerró los ojos, no le parecía creíble permitir que alguien sujetara a otra persona de esa manera. No puedes estar de acuerdo con eso, ¿verdad?, exigió Rayoga. Claro que no. Gritó Ranma, cerrando de golpe la puerta. Pero te di mi palabra. Y si quieres ser un pervertido que me hace cucharita, da igual. Replicó Ranma. Decir que Rayoga estaba sorprendido habría sido quedarse corto. Y yo que pensaba que Saotome no tenía ni un ápice de honor, pensó Rayoga mientras miraba tímidamente al suelo. Me largo, resopló Ranma, abriendo la puerta y saliendo a limpiarse. ¡Qué mal aliento a tocino! Me recuerda lo que tengo que hacer por ellos. ¡Qué descaro!, pensó Ranma al salir de la habitación. Rayoga notó la toalla que Ranma llevaba en el hombro y decidió que preguntar a dónde iba era obvio. El chico de los colmillos fue a su mochila, sacó una camiseta amarilla nueva de entrenamiento y se puso su ropa vieja. Ranma. Una cálida y húmeda nube de vapor rodeaba el tubo donde Ranma estaba sentado. Después de todo lo ocurrido, solo necesitaba un tiempo para ser él mismo, su verdadero yo masculino. Estaba muy nervioso por los últimos días y necesitaba un tiempo para sí mismo. Ranma cerró los ojos, dejando que sus músculos se relajaran con el vaporoso poder curativo del agua caliente. Vaya. Ya veo por qué toda la gente se duerme con estas cosas, es genial, pensó Ranma. Su respiración se tranquilizó al sumergirse en el aire húmedo. Desde allí, sus pensamientos se remontaron a los últimos días en los que todo había sucedido entre él y Rayoga. Desde la huida de Ranma de Kuno y la formulación de su plan para usar a Rayoga como novio falso, hasta la promesa que se hicieron. Ranma cerró los ojos con fuerza al pensar en esto, notó que no se le quedaba la respiración. Se preguntó por qué, si lo hubiera pensado antes, estaba seguro de que se sentiría extremadamente incómodo. Quizás tenga que ver con las diferencias en mi lado femenino y mi sexo, porque, podría haber jurado que esto me molestaría, pensó Ranma, pensando que pensar en todas estas cosas ya era demasiado frecuente. Todo lo que realmente podía analizar era que quería una amiga, incluso si eso valía la pena convertirse en la novia falsa de alguien. Entonces abrió los ojos y pensó críticamente en ello. Incluso en su propia mente, eso no tenía mucho sentido para él. ¿Por qué estaba llegando tan lejos? ¿Y por qué no trataba todos esos momentos de besos con Rayoga como la peste negra?
tan solo un momento antes, habría intentado destrozar a Ryoga si hubiera intentado besarlo, fuera en forma de chica o no. Una vez debería haber sido suficiente para decir que su falsa relación era suficiente. De hecho, ¿por qué no insistió con fuerza en sus falsos sentimientos por Ryoga ante Kuno? El artista marcial de la coleta se llevó la mano a la cabeza y empezó a rascársela suavemente, realmente perplejo por lo que sentía por Ryoga. Vale, Ranma, tienes que averiguar qué significa cerebro de cerdo para ti, pensó Ranma con un gruñido bajo. Le quité el pan cuando estábamos en secundaria y eso fue todo, pero por lo que realmente quiere pelear conmigo es por Kane, ¿verdad? De eso es de lo que siempre habla, pero ya no hace tanto. Espera, se supone que esto se trata de lo que yo pienso de él. Vale, céntrate en Saotome. Siempre me cayó mal porque quería presumir ante a Kane, pero también me ha ayudado a hacerme más fuerte de vez en cuando y en cierto modo admitimos ser rivales. Eso estuvo bien. Ranma salió de sus pensamientos cuando algo le vino a la mente. Los sucesos del incidente de la caña de Koi. Todos sus intentos de que Ryoga lo amara y lo proclamara su propiedad. ¡Maldita sea! Creí que los había reprimido, gritó para sí, pasándose las manos por la cabeza e intentando tranquilizar su mente atribulada. Ya terminé, exclamó Ranma, tomando una toalla cercana y preparándose para el día. No pienso volver a mis recuerdos, de ninguna manera, dijo Ranma, acercándose al pequeño montón de ropa que había dejado para cambiarse. Ranma salió del baño, ahora vestido con sus calzoncillos boxer y una camiseta sin mangas. Ranma, es muy agradable verte, saludó Nabiki con una sonrisa tímida, esa era su habitual expresión de negocios. Y desde detrás de la pierna de Nabiki, el gran maestro Apposai asomó la cabeza, o debería decir. ¿Misty? Apposai se rió entre dientes, colocando sus manos en sus mejillas y riendo maniáticamente. Saotome, estamos perdidos, declaró Ryoga, haciéndose notar también. El chico de los colmillos se cruzó de brazos e intentó ocultar su rostro con el sombrero. Vestía la ropa tradicional de Askechum de la serie original. Kuno se refería a sí mismo como extravagante, e incluso entonces sentía que, en su opinión, la palabra carecía de significado. Así era el mundo en el que vivía, ni siquiera los sencillos caminos de cemento de Nerima eran lo suficientemente humildes como para permitirle pisarlos, también carecían de la gracia y la elegancia que Kuno irradiaba. Y esa sencilla mujer, Champú, aprendería a no subestimarlo. Ella también descubriría el poder del trueno azul del Instituto Furinkan. El trastornado noble shakespeariano le sostuvo dramáticamente la cara, riéndose con sarcasmo. Esta Champú conocerá el dolor en lo más profundo de su ser, ¿no? Se convertirá en el significado mismo de la palabra. Creer que he llegado al punto de renunciar a mis costumbres caballerosas, es la vida de alguien tan grande como para hacer tales sacrificios. No había mucha distancia entre él y el Nekoaten, y aún así, una punzada de preocupación emanaba de la casi inagotable confianza de Kuno. Champú no era tan mala cuando no defendía algo. No, esa amable mujer no existe, solo era una fachada, para que yo me casara con esa mujer indigna y no caeré en semejantes engaños. Otra vez no, pensó Kuno, negando con la cabeza al ver que estaba a solo 6 metros del Nekoaten. Eres bastante predecible, aunque un poco atrevida, dijo Keloun, sentada en una valla de cemento frente al Nekoaten. Supongo que eso demuestra cierto potencial. Kuno desenvainó su espada, listo para cualquier ataque sorpresa. No he venido a desafiarte. No soy tu oponente, muchacho. Ella sí, respondió Keloun, apuntando con su bastón hacia la cima del Nekoaten. Desde lo alto del tejado se alzaba Champú, de pie en el mismo borde del edificio. Tatewaki Kuno abrió mucho los ojos al verla en el borde del tejado. Esto le preocupó. No tienes por qué quitarte la vida. Keloun levantó una ceja y miró a Kuno por un segundo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Keloun. Estaba a punto de responder y hacerle entrar en razón a Keloun, pero entonces notó que Champú saltó del tejado. Su simple acción provocó un ataque de pánico en el corazón de Kuno. Al menos eso fue hasta que aterrizó, completamente ilesa. Champú entrecerró los ojos, con una peligrosa intención impulsándola. Su concentración era ahora más aguda que nunca,
esta vez porque era consciente de su objetivo y la impulsaba la ira. No había Ranma que la distrajera o la hiciera titubear, esto sería sencillo. Keloun se rió entre dientes y meneó la cabeza. Vaya, parece que te has encariñado mucho con mi bisnieta y yo que pensaba que no significaba nada para ti, añadió Keloun. Silencio. Kuno lo fulminó con la mirada y luego volvió su atención a la amazona de cabello morado. ¿Estás al tanto de las condiciones de esta pelea, verdad?, preguntó Keloun. Por supuesto, si pierdo, intentaré convertirme en el marido de esta mujer bárbara, respondió Kuno. Champú le enseñó los dientes, molesta porque la llamara bárbara. Solo hacía lo que creía mejor. Incluso si eso significaba parecer una bestia, cumplía con su tarea. Además, pensó que también se refería a su forma de hablar, no era culpa suya no aprender japonés tan rápido como quería, después de todo, era de otro país. Champú, qué bárbaro eres, dijo Champú, adoptando una pose de mantis, sus ojos denotaban una firme determinación. Gimió Keloun, insegura de esta pelea. Estaba segura, por supuesto, de que Champú podría ganarla con bastante facilidad. ¿Acaso Champú iría demasiado lejos? Sus emociones podrían perjudicar su honor. Que comience la lucha, gritó Keloun, blandiendo su bastón frente a ella, señalando el inicio de la batalla. El trueno azul usó su postura tradicional de kendo y alzó su espada frente a él. A por ti, gritó Kuno, alzando la espada por encima de la cabeza y bajándola para cortar. Champú se evadió a un lado y retiró la pierna, golpeando la cintura de Kuno, haciéndolo tambalearse hasta que recuperó el equilibrio. Champú mantuvo la pierna en posición de patada antes de volver a bajarla al suelo, con el rostro reflejando la seriedad con la que se tomaba la situación. A Kuno le resultó bastante difícil ignorar el dolor entumecido en la cintura. De rodillas, apretó los puños sobre el mango de su Bokeiken. Levántate, Champú no ha terminado contigo. Yo tampoco. El torpe usuario del Bokeiken intentó un método diferente para alcanzar a su objetivo, usaría rápidos movimientos de puñalada para intentar acorralarla, eso ya había funcionado una vez con Ranma, y debería derribar fácilmente a Champú. Lo recibió con tristeza, viéndola esquivar cada uno de sus golpes, casi como si estuviera jugando con él. Champú abrió mucho los ojos al ver una oportunidad. Agarró la estocada que esquivó y usó la otra mano para enviar a Kuno de vuelta, directo a la pared de cemento. Apretó el trozo del Bokeiken que se le había desprendido y miró fijamente a Kuno. Tal dolor solo podía ser soportado por quienes habían recibido el entrenamiento adecuado. Gracias a las constantes palizas de Akane y Ranma, Kuno sobrevivió al ser lanzado a través de una pared de cemento. Champú se acercó al agujero en la valla, con su expresión feroz en todo momento. Quería respuestas y las quería ya, había hecho lo que quería, pero era el momento de escuchar la razón por la que la hacía sentir tan mal. Incluso después de que él le prometiera controlarse, Champú dice, la chica de cabello morado dejó caer el trozo del Bokeiken de Kuno y metió la mano en el agujero, agarrando a Kuno por el cuello de su uniforme de kendo. Ya terminé contigo. Sintió como si cada hueso de su cuerpo hubiera recibido 10 golpes de la técnica del mazo de Akane, incluso entonces, eso podría haber sido mejor que lo que Kuno experimentaba en ese momento. Era mucho peor ahora que Champú lo sostenía por el cuello y lo elevaba por encima de ella. Kuno necesitó todo su poder para mirar el rostro de la poderosa guerrera que lo había derrotado. ¿De verdad la he estado subestimando? ¿O simplemente ha estado ocultando su fuerza?, pensó Kuno. «¿Kuke?», replicó Kuno. ¿Por qué te ríes de Champú?, preguntó, sacudiéndolo, provocando un gemido de dolor en el líder de kendo. Qué descaro el de este hombre al haberse reído de ella, justo cuando ella daba señales de considerarlo alguien con quien hablar. No hice tal cosa, replicó Kuno, apretando los dientes y entrecerrando un ojo. Me reía por otro motivo. Champú arqueó una ceja, pero decidió escucharlo de verdad esta vez, en lugar de golpearlo hasta matarlo. Explícale a Champú, dijo, zarandeándolo de nuevo. Me reía de la idea de que Saotome fuera perseguido por tu maldición felina. Fue entonces cuando Kuno sintió la gravedad apoderándose de él, mientras Champú lo dejaba caer al suelo.
La asombrosa resolución que se le ocurrió fue impactante, todo porque malinterpretó su razón para reírse. ¡Ah!, gritó Kuno, sus nervios enviando señales dolorosas a su cuerpo. Champú abrió mucho los ojos antes de cerrarlos, arrodillándose y abrazando a Kuno con cariño, acunando su cabeza contra su pecho. Champú lo siente muchísimo, dijo, apoyando la cabeza en la de él. En algún lugar de su interior, Kuno se abrió paso entre su mente desilusionada y despertó la parte que había intentado conocer a Champú. Se sonrojó levemente, al parecer, la chica que había conocido brevemente le mostraba preocupación. La sensación le era desconocida, ni a Kane ni Ranma lo habían tratado jamás de esa manera. Colonia sonrió suavemente, quizás podamos destruir tu fantasía, muchacho. Champú se dio cuenta de que quizá estaba dando la impresión de ser demasiado cariñosa, pero esos pensamientos se desvanecieron al apartarse y ver la ternura en el rostro de Kuno. Champú, aunque no lo dijera en voz alta, lo encontraba extremadamente atractivo en ese momento. Champú cura heridas, dijo con una expresión tímida al apartar la mirada. Está bien. La única respuesta que recibió fue un asentimiento de la cabeza de Kuno. Sala de estar Tendo. Genma y Shaun estaban ante la apatía de los fans de Pokémon. Jugaron al juego de cartas, al videojuego portátil que salió para Game Boy, e incluso compraron los casetes VHS e incluso reservaron entradas para Pokémon, la primera película. Y entonces se enteraron de que iban a disfrutar de algo especial, según entendían, probablemente relacionado con Pokémon, ya que Apposai se había vuelto fan recientemente de la popularísima serie, para esa época. Genma y Shaun estaban sentados en sus cojines esperando a su amo. Shaun se vistió de Brock y Genma se vistió de Pikachu gigante, esta vez con una cola de Pikachu exquisitamente elaborada. Las puertas de la habitación se abrieron de golpe y salió Apposai con una bandeja con varios bocadillos que le había pedido a Kasumi que preparara. Tu hija es una chica muy agradable, Shaun me voy, dijo Apposai, colocando la bandeja frente a los otros dos hombres. Lo sé, pero ¿por qué nos has llamado aquí, maestro? Preguntó Shaun. Sí, ¿qué pasa?, preguntó el cartel de Genma. Chicos, por mostrarme la maravilla de Pokémon, les regalo algo especial. ¿Cartas de Pokémon?, preguntó el cartel de Genma, con su cara de panda mostrando interés. Apposai miró a Genma antes de darle una palmada en la rodilla y reír. No. Mejor aún. Fue entonces cuando Kasumi entró en la habitación y le ofreció la mano, vestida como la infame enfermera Joy. Aunque no parecía importarle en absoluto ponerse lo que llevaba puesto, como su atuendo no era revelador, era más adorable, en realidad. Bienvenidos al centro Pokémon. Hoy los invitamos a divertirse, dijo Kasumi, haciéndose a un lado. Las mejillas de Apposai comenzaron a sonrojarse cuando vio que tal vez Kasumi sí emitía esa imagen de una enfermera Joy perfecta, considerando el hecho de que incluso se peinaba como la enfermera Joy era una ventaja, en el libro de Apposai. Genma y Shaun estaban atónitos por lo convincente que parecía, esto sin duda iba a ser un placer. Fue entonces cuando Ranma y Rayoga entraron en la habitación. Rayoga aún vestía como Ash Ketchum, el personaje principal de la serie original de Pokémon. Ranma entró en la habitación en su forma femenina, vestida con pantalones cortos vaqueros azules, unidos a unos tirantes rojos que sujetaban una pequeña camiseta amarilla sin mangas. Esto es tan condenadamente humillante. Sin mencionar ese peinado extraño que te hizo, comentó Rayoga. Genma se sorprendió al ver lo mucho que la forma femenina de Ranma podía parecerse a la de Misty, pero todavía había algunas diferencias entre las dos, eso era seguro. Shaun se sorprendió de lo bien que Rayoga transmitía la imagen de Ash Ketchum, aunque el cabello de Rayoga seguía siendo el mismo, todavía se sorprendió al ver que Rayoga estaba incluso cerca de imitar a Ash. Apposai quería observar a Ranma un poco más, pero recordó que se suponía que debía ocurrir una escena. Adelante, ordenó Apposai. Ni hablar. Gritó Rayoga, estirando el brazo y apretando el puño. Más les vale, dijo Nabiki, de pie detrás de los dos artistas marciales. Tengo pruebas de que se besaron voluntariamente y no me da miedo usarlas, así que, actúen o busquen nuevas identidades, ustedes deciden. Ranma y Rayoga apretaron los dientes con frustración, sus caras se pusieron rojas como cerezas.
Supongo que sí leíste los guiones que te di, rió Nabiki con los ojos cerrados. Así que supongo que no será tan difícil, ¿verdad? Ryoga fue el primero en cambiar de dirección, pero no se alejaba de todos, se giraba para encarar a Ranma. Todavía rojo como un tomate, el chico perdido apretó los puños y bajó la cabeza al suelo, encontrándolo de repente interesante. Ranma siguió sus acciones, con el ceño fruncido. «Oh, dijo Ranma, frunciendo el ceño mientras fingía rascarse el brazo de forma adorable, ya que el guión así lo exigía. «Tengo que decirte algo», dijo Ranma, sin poner a prueba sus dotes interpretativas. Nabiki notó que Apposai no estaba muy contento, de hecho, parecía furioso por la poca pasión que demostraban estos dos. «Oye, intenta actuar o empezaré a gritar que tengo estas fotos y encontraré la manera de hacer un videoclip». Eso sacó a la luz las habilidades actorales de Ranma y Ryoga, haciéndolas brillar con más intensidad de lo que jamás imaginaron. Gracias a la herramienta fundamental de Nerima, la amenaza persuasiva. Ranma enderezó la espalda mientras un escalofrío le recorría la espalda. Se dio una bofetada rápidamente, sacudió la cabeza y cerró los ojos. Respiró hondo y colocó la mano en el codo del otro brazo antes de mirar al suelo y abrir los ojos con suavidad. Hay algo que tengo que decirte. A Ryoga también le dio escalofríos, pero intentó interpretar la escena con naturalidad. ¿Qué pasa, Misty?, preguntó Ryoga, aparentemente completamente despistado en cuanto a afectos, igual que el verdadero Ash. Ranma se sonrojó y miró a Ryoga a los ojos. «Ya sabes que hemos estado juntos en todas partes, ¿verdad?» Ash, o mejor dicho Ryoga vestido como Ash se sonrojó, pero finalmente decidió que tenía que permanecer desorientado por razones canónicas. Sí, es porque todavía quieres que te consiga una bicicleta nueva, ¿verdad? Bueno, ¿alguna vez pensaste que podríamos ser más que, ya sabes, solo amigos?, preguntó Misty / Ranma. Ryoga se sonrojó profundamente, pero tuvo que seguir en su personaje. ¿Pero realmente tenía la culpa? Una hermosa chica pelirroja con poca ropa le pedía que fueran más que amigos. ¿Te refieres a mejores amigos?, preguntó Ryoga, sintiéndose un poco estúpido. Aunque eso decía el guión, así que lo seguiría, o si no. Ya somos mejores amigos, igual que Brock. Ryoga sonrió lo mejor que pudo. No lo entiendes. Me gustas más que una amiga o una mejor amiga, pequeña idiota, exclamó Ranma, dando un pisotón. Quiero ser tu novia, Ash. Ryoga resistió el impulso de abrazar a Ranma. Ranma ya lo ha hecho antes, ¿verdad?, pensó Ryoga. ¿Misty? Mira, Ash Ketchum. Sé que piensas que soy una tonta que te sigue porque me debes algo. Pero no solo soy eso, soy tu amiga y alguien que de verdad se preocupa por ti, exclamó Ranma, llegando incluso a fingir lágrimas en su declaración. Ryoga tragó saliva antes de ver que Ranma bajaba la cabeza, como mandaba el guión. Entrecerró los ojos antes de acercarse a la pelirroja entrenadora Pokémon / artista marcial y la abrazó cálidamente, apoyando la cabeza sobre ella mientras ella colocaba las manos sobre su pecho y se reclinaba contra él. Ryoga exhaló el aire que había contenido y suspiró contento, un sentimiento que nunca pensó que sentiría con Ranma. Genma y Apposai intentaban desesperadamente contener las lágrimas, pero, con el corazón desbordado, Apposai abrazó a Genma y lloró. ¡Qué actuación tan hermosa! Genma también sintió lágrimas, en forma de panda. Mientras tanto, Shaun se cruzó de brazos con expresión escéptica. No creo que esto sea cierto. Todos saben que Misty se siente atraída por Brock. Esto no tiene ningún sentido. Apposai hizo lo más extraño que jamás había hecho, dio un giro completo de 180 grados antes de aterrizar de lleno sobre Shaun. ¿Qué?, gritó Apposai. Claro que Misty quiere a Ash. Eso es una tontería y lo sabes, maestro, gritó Shaun. Nabiki ladeó la cabeza. ¿Por qué Ranma y Ryoga no se habían separado ya? Apposai y compañía claramente ya no prestaban atención. Abrió los ojos de par en par antes de darse cuenta de que tal vez este evento había desencadenado algo entre Ranma y Ryoga.
Y yo que pensaba que esto solo empeoraría las cosas, rió entre dientes. Quién sabe, quizá yo también debería ser casamentera, pensó Nabiki. Hola Romeo y Julieta, ya pueden dejar de abrazarse, aconsejó Nabiki. A Ranma y Ryoga les tomó 3 segundos enteros para que sus mecanismos de defensa se activaran y los protegieran de la humillación. Ambos saltaron lejos el uno del otro, evitando el contacto visual. Me voy de aquí, declaró Ranma, saliendo rápidamente de la habitación. Yo también, dijo Ryoga, me voy a quitar esta ropa. Estoy contigo en eso, dijo Ranma. Intenten no divertirse demasiado, ustedes dos, añadió Nabiki. Ranma y Ryoga le lanzaron miradas de enojo a Nabiki. Cállate, gritaron al unísono mientras subían las escaleras. Kasumi estaba en la esquina de la habitación, y hasta ella tenía que admitir que la escena era encantadora. Por supuesto, no esperaba menos de Ranma y Ryoga. Bravo. Lo disfruté muchísimo. Nabiki entró en la habitación y se llevó la mano a la barbilla. Quizás esta podría ser otra forma de ganar dinero. Solo tenía que convencer al Dr. Toufu de participar, él, por supuesto, tendría que pagar. Dime, Kasumi, ¿te gustaría participar en una de estas obras? Preguntó Nabiki, ya conspirando. Ranma y Ryoga. Había una sensación incómoda en el aire, una tensión tan alta que uno podía ahogarse en ella. El silencio era lo peor, ya que ninguno quería hablar, ya que su reciente actuación había ido bien, quizás demasiado bien. La mirada de Ranma fue intensa todo el tiempo, incluso al quitarle los tirantes y la camiseta amarilla. A pesar de que Ryoga le daba la espalda, se puso paranoica y se preguntó si la miraría. Aunque no había razón para que lo hiciera, ya que Ranma usaba sus calzoncillos masculinos y podía ponerse rápidamente una camiseta blanca sin mangas con solo usar su puño castaño. Eso fue raro, comentó Ryoga, mirando al suelo mientras adornaba su bata blanca. Afortunadamente, Ranma también pudo usar su batidora, aunque usó su puño castaño para acelerar el proceso. Sí, tampoco tuviste que sujetarla así, añadió Ranma. El chico perdido parpadeó ante la respuesta de Ranma. Te tampoco tenías que parecer que estabas llorando, respondió Ryoga, con algo de veneno en su tono. Se llama actuar, algo que no conoces, replicó Ranma si no podía luchar contra él. Lo vencería con sus palabras. Tienes razón, no se me da muy bien fingir, como a ti, replicó Ryoga, mirando por encima del hombro y enseñando los colmillos. Mira quién habla, Pechan, gritó Ranma, completamente volteado y mirando fijamente a Ryoga. Los dos avanzaron hasta quedar uno frente al otro, con el ceño fruncido. ¿Por qué no paras esto?, dijo Ryoga. ¿Detener qué? ¿Aliento a tocino?, preguntó Ranma. Deja de jugar conmigo, si me tienes cerca solo para pensar que ser mi amigo evitará que esté con Akane, entonces te espera otra cosa, porque aquí tienes una noticia de última hora, Saotome. Ryoga lo fulminó con la mirada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ranma, confundido por cómo habían llegado al tema de hacer que Ryoga se quedara y todo el concepto de Akane por ese motivo. Ya no quiero a Akane, declaró Ryoga. Fue entonces cuando Akane abrió la puerta, habiendo entrado en el momento equivocado. ¿Ryoga? Bueno gente, hasta aquí el vídeo bueno, el maratón. Si siguen apoyando los capítulos así los traeré más largos y seguidos. Y muchas gracias por el apoyo que les han dado al canal. Y bueno, recuerden suscribirse y darle like si les gustó y comentar. Aquí me despido hasta la próxima Ranma fanáticos.